mesa, vinimos todos a apoyar. ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, ni todos vamos a gritar. Un placer enorme saludarlas y un placer enorme saludarlos desde el monumental Estadio Chihuahua. Sí, desde la capital del estado le saluda con mucho gusto Arturo Baeza Rosete. El día de hoy el quinto juego que le permite ya sea al equipo algodoneros o al equipo Los Dorados tomar ventaja en esta serie. Una serie emocionante, con falta de picheo si bien es cierto, pero es una serie que está empatada a 2 juegos a ganar 4 de 7. Muchas gracias a mi compañera Mariana Trejo en controles, Mariana, de Romántica 102.fm. A quienes nos acompañan en su aparato receptor, infinito agradecimiento. A quienes también nos sintonizan vía internet, www.sigma Radio Delicias, Romántica 102.fm. Por la página de el Facebook, Pasión Deportiva, gracias. También un saludo enorme a la distancia. Y a quienes también tienen oportunidad de vernos por YouTube, la página Pasión Deportiva en Delicias, Arturo Baeza Rosete. El día de hoy, Isaac Castro clasificado enfrentando a David Gardea, el gallito, por parte de Delicias y Chihuahua respectivamente. A continuación, Alcodesa Alimentos Concentrado Delicias nos da a conocer la alineación que presenta Francisco Arturo Zurdo Mundo, primero en el orden. Jardinero central Omar Jaramillo, el segundo. El bateador designado Iván Gándara, el tercero. En el jardín derecho Ildefonso Amaya, en el cuarto. Primera base Luis Eduardo García. El quinto en el izquierdo Miguel Ángel Holguín. El sexto, tercera base Carlos Rubio. El séptimo en la receptoría Alexis Sáenz. El octavo como jugador menor Camarero, segunda base Jesús Gallegos. Y el noveno, el campo corto Eric Zagarnaga. La responsabilidad para el pitcher derecho Isaac Castro. A continuación, gorditas Lili más sabrosas y calientitas nos da a conocer la novena que presenta Fernando Albañil. Primero en el orden, tercera base Luis Urbina, el segundo. Segunda base Jorge Morales, el tercero. El Prado derecho es para Esteban El Pingo y Gallardo. El cuarto, bateador designado Oscar Jasso. El quinto, primera base Alex Pineda. El sexto, en el izquierdo, en el izquierdo Guillermo El Conde Figueroa. El séptimo, jardinero central Juan Silva. Y el octavo, el receptor Andrés Urbina. Y el noveno en el orden, campo corto Koichi Ishikawa. La responsabilidad para David Gardea, el gallito, en este quinto partido. La figura, el señor Juan Palafox Márquez. Juanito, ¿cómo ha estado? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a toda la gente que nos escucha en toda la región de la tercera zona, en todo el estado y nacional e internacionalmente vía internet. Pues ya estamos instalados aquí en el gran estadio Chihuahua, aquí donde se va a llevar a cabo el quinto partido de la serie entre el equipo Algodoneros Delicias y el equipo de los Dorados de Chihuahua. La serie empatada, 2 victorias por bando, asegurándose ya un regreso allá al gran estadio Delicias por lo pronto para el sexto, pero estamos a punto de saber quién va a ir con ventaja en este partido. A terminar este partido se sabrá quién tiene ventaja, pero ya asegurado el regreso el próximo sábado allá al gran estadio de Delicias. Así es que esperemos un gran partido. Está emocionante. Yo creo aquí quiero resaltar que el picheo de Delicias ha fallado los inicialistas, pero para mí en lo particular los relevos del equipo de Algodoneros han hecho un gran trabajo en el primer partido. Isaías Ornelas, enseguida Carlos Castañeda, que al final perdió, pero haciendo buen relevo con una base por bola que dio. Y en el segundo juego que inició el viernes, qué clase de relevo que fue la clave para esta victoria de Adrián García. Hay que decir lo que son las cosas. Y terminando también con otro relevo de oro de Carlos Castañeda. Así es que ahí está, las cosas dadas, y yo creo que este juego va a ser muy importante y muy interesante. Ramón Gallegos, Pompí, el terreno de juego. Adelante. Muy buenas tardes, amigos Radio Escucha de Romántica 102.1. Ya estamos de nueva cuenta aquí en el Estadio Monumental Chihuahua, después de un breve receso para llevar a cabo las incidencias del quinto juego de la serie semifinal del campeonato del Estado Grande, del Estado de Chihuahua.
el estado más hermoso y bueno, un clima perfecto, un clima maravilloso para jugarse lo que viene siendo el rey de los deportes. Ya vemos a David Gardea subir lo que viene siendo el aumento de los disparos para dar inicio a este juego de pelota. Mencionarte que por los 4 umpires más que listos, platicábamos con ellos antes de dar inicio al encuentro, motivados no como todos los jugadores, un quinto juego de la serie, donde Esaúl Ávila estará umpire de home, Jaime Figueroa por primera, Sócrates Marín por la segunda y Rafael Lee por la antesala, los 4 umpires para este juego de pelota. Sobre todo, pues aquí lo más importante, ojalá que Dios pues, proteja a los jugadores, a los umpires y a todos para liberar a lo que es alguna lesión, salir libres de lo que son las lesiones. Mencionar, pues se le recomendó tanto a Orlando Marín por no tener actividad, porque hubo bastante riesgo al correr en los senderos. Sabemos de que su lesión es en su mano, nos habla el masaje, a él se le dijo que no, porque en dado caso una barrera con las manos por delante o hacia con los pies a la frente, las manos quedan atrás y puede existir más lesión para él. Entonces, esto está a punto de iniciar, así que quédese a través de Romántica 102.1. Muchas gracias, Ramón Gallegos. Play ball, lanzamiento bajito abierto. Esaúl Ávila, el mandón detrás del plato. El umpire en jefe, en primera Jaime Figueroa, en segunda Sócrates Marín y en tercera Rafael Lee. Una bola se trae para el potrillo Omar Jaramillo, primero en el orden. Jardinero central, batedor zurdo con el número 11 en su uniforme. Aquí lanzamiento abierto, David Gardea, el gallito. Un pitcher que ha estado lesionado y hoy entra a la responsabilidad pitcher derecho con el número 19 en su uniforme. Omar Jaramillo en esta serie semifinal, 333 milésimas. Aquí ve pasar el primer lanzamiento como bueno. 2 bolas, 1 strike. Ha conectado 7 imparables Omar en 21 turnos oficiales y en la temporada está bateando para 269 milésimas. En el cuarto juego que terminó el día de hoy, se fue de 5-3 con 3 anotadas y 2 carreras producidas. Le ha costado el pitcher, lanzamiento, strike en la esquina de afuera. 2 bolas con 2 strike. Importante juego este, el quinto, porque te pone en la antesala de una posible final. Algoneros asegura, si bien es cierto, con la victoria en el cuarto partido, de regresar el próximo viernes, Dios mediante, al estadio de Delicias. Pero es importante también, tanto para Delicias como Chihuahua, de llegar a ese juego con ventaja. Lanzamiento pegado, lanzamiento malo, 3 bolas, 2 strike. A toda la gente que está en sintonía por Romántica 102.1 FM, llegó bien el camión de Pasión Deportiva. Gracias, por supuesto, a Que Super enfrente de la 52, Onyx Suite, Casino Vitralis y Farmacia 24 horas, a la frutería enfrente del Mercado Juárez, la frutería Roxy. Muchas gracias también y al Rancho El Chueco por hacer posible el poder trasladar toda esa afición algodonera. Y ya están aquí, eso me agrada muchísimo. Lanzamiento bajito, Juanito lo perdió. Pasaporte sí, aquí para Omar. Aquí en Bazanzos, el primer bateador del equipo de los algoneros, Omar Jaramillo, que es importantísimo que él esté en base, y ya se ha demostrado en estos partidos anteriores que despertó Jaramillo y ahí está el equipo. Así es que viene a batear ahora el segundo en el orden Iván Gándara, el bateador designado, o Ildefonso Amaya tercero, jardín derecho, y se alcanza el edicionista Luis Eduardo García aquí al inicio de este partido, el quinto, que aquí va a definir quién toma ventaja en la serie. Así que primero vamos a ver cómo juega aquí el zurdo Mundo. Lanzamiento a la esquina de afuera, no hubo ningún intento en ese sentido, digo, fiel al estilo, ¿no? Ya no sabemos al final desde temprano, que a la mitad, que después. Bueno, Omar Jaramillo está en primera y el minigato en la caja de bateo. El primer lanzamiento es bueno. Strike marca el umpire. Iván Gándara, que en esta semifinal ha conectado 8 imparables, está bateando para 533 milésimas y 386 en lo que va de la temporada. Lanzamiento pegado para el minigato, le emparejan la cuenta, una bola en strike. En el cuarto juego se fue de 4-2 con 2 anotadas y 1 carrera producida. Importante el 1 y 2 de los dos equipos. Más efectivo en ese sentido, probablemente la recuperación de Omar Jaramillo y el minigato Iván Gándara. Por el otro lado, una llave también importante y 1 y 2 muy interesante, como lo es Luis Urbina y Jorge La Tocha Morales. La bola con un strike, la rumba primera, no hay consecuencia.
Agradecerle a Carnitas y Chicharrones de Anda. Te ofrecemos sábado, domingo, riquísimo asado, acompañado de arroz, frijoles refritos. Agradecemos tu preferencia. Le atiende Meme de Anda y familia. Una bola con un strike para el zurdo. El 10 en su espalda, Iván Gándara. Ya está listo David Gardea, pitcher derecho. Lanzamiento, ¡sí! Strike el segundo. El equipo de los Dorados de Chihuahua presenta su camisola en color amarilla y la pantalonera en color blanca. El equipo algodoneros en su camisola en color naranja y la pantalonera en color gris. Esperando turno, Ildefonso Amaya, que en el cuarto juego se la botó con casa llena cuando se acercaba peligrosamente el equipo de Chihuahua para terminar con las cifras definitivas, 13 carreras por 7. Abre por primero Omar Jaramillo, lanzamiento rodado por primera. Viene el primera base, toma la pelota al final. Él mismo por ahí pisa la colchoneta de primera porque cuando tomó la pelota cayó casi arriba de la colchoneta del inicial, un out, y todavía buscó tirar rumbo a segunda, el tiro ligeramente abierto en asistencia de Ichikawa. Sí. Quieto, dice el umpire. Inclusive Ichikawa únicamente pisó, Arturo, pensó que era force out. Nada, ya había pisado acá sí. Alejandro Pineda, así es que rola primera, muere ahí Iván Gándara, pero avanza a la intermedia posición anotadora acá Omar Jaramillo. Y qué buen esfuerzo de Alex Pineda hacia el lado izquierdo, porque era un rodado que iba de extra base, totalmente por encima de la colchoneta, Por eso le permite rápido pisar en el segundo paso prácticamente en cuanto tomó la pelota. En la intermedia Omar Jaramillo, viene el turno para Ildefonso, strike el primero. Poncho Amaya ha conectado 11 imparables en esta semifinal, bateando para 470 milésimas y en la temporada para 381. En el cuarto juego que se reanudó el día de hoy, se la botó con casa llena en la novena entrada en su parte alta. Listo Gardea, lanzamiento. Aquí un batazo rumbo al jardín izquierdo, central, va al izquierdo, va al central, va al izquierdo, va al central. Va a ser el central Juan Silva. Toma la pelota y captura. Va al piso y corre rumbo a tercera. Quieto fácilmente llegando Omar Jaramillo. Así que con 2 out a 90 pies de la registradora. Un batazo entre el izquierdo central. Más cargado al izquierdo aparece Juan Silva, Juanito. Sí, un palo, el patrullero central. Un palo largo y le dio bien en la esférica. Ildefonso nada más que le elevó mucho, pero bien conectado, Ahora viene el turno para Luis Eduardo La Changa García, 7 imparables en esta semifinal, 350 milésimas de bateo y en la temporada para 325. Bateador zurdo con el número 18 en su uniforme, equipo completo. Romántica 102.fm. La figura, el señor Juan Palafox Márquez, campeonato estatal 2003, que en esa temporada llevara orgullosamente su nombre. La inauguración del gran estadio de Lisas también, por supuesto, en ese año 2003. En el terreno de juego Ramón Gallegos, Edson Meléndez en la plataforma y en YouTube, plataforma del Facebook. Mariana Trejo en controles y servidor y amigo en la crónica, Arturo Baeza Rosete. No solamente para Delicias, sino para toda la gente que tiene la oportunidad de acompañarnos haciendo lo que nos gusta, lo que nos apasiona, pero que sobre todo hacemos con mucha responsabilidad por Sigma Radio Delicias. La cuenta de 1 bola, 0 strike, 2 outs. Aquí por tercera Omar Jaramillo. Viene Gardea, lanzamiento alto para la Changa, 2 bolas, 0 strike. Autocristales Lux, la red más grande de cambio de cristales para tu vehículo, franquicia Vitrocar, 472-7677, avenida Cuarta Poniente, número 116, Autocristales Lux. Mucha afición de Delicias. Mucha afición vino desde la tercera zona. Lanzamiento romba al plato, esquina adentro, strike, marca el umpire. Con 2 bolas, 1 strike, 2 out, tienen a la Changa Luis Eduardo García. La Changa que en esta serie tiene 3 carreras anotadas y 7 carreras producidas. Importante siempre la recuperación de alguien con un gran colmillo como es la Changa, que suele aparecer en los momentos claves. Así como ha aparecido también Esteban El Pingo Gallardo por parte del equipo de los Dorados de Chihuahua. Aquí pide tiempo precisamente el zurdo Luis Eduardo García. 2 bolas con un strike. Estamos apenas en la parte alta de la primera entrada.
Así que el umpire responsable de este quinto juego es Saúl Ávila. Viene el lanzamiento, esquina de adentro, parecía bueno el lanzamiento, parecía morder la esquina de adentro, el umpire dice que no. 3 bolas, 1 strike, 2 out. Agua Electropura Delicias, la mejor agua del estado, 474-2332. Agua Electropura Delicias, Avenida Licenciado Oscar Flores Norte, 1404. En tercera abriendo ligeramente Omar Jaramillo, viene el pitcher, lanzamiento conectando de foul la changa. Patazo atrasado por la caseta del equipo de los algodoneros. Repito, una buena entrada en cuanto a la gente de Delicias, que si bien es cierto, pues se acomodan un poco hacia arriba de la caseta del equipo de algodoneros, sí, evitando sobre todo la situación del sol. Sí, el sol está de frente ahorita. ¿Cómo es la naturaleza así de impredecible? Ayer cerrado totalmente, hoy el sol, el astro rey y sobre todo despejado lo que es el cielo aquí en la capital del estado. Con una humedad, por supuesto, que se siente en el terreno de juego, bastante, y que a estas horas pues más le puede repercutir a los jugadores. 3-2, lanzamiento a la cuenta y un batazo profundo rumbo al jardín derecho central, hacia atrás la pelota, pica, doblando rumbo a segunda, Luis Eduardo García con limpio doblete. Anota el de tercero Omar Jaramillo, la prende con cuenta del cubano, 3 bolas, 2 strikes, 2 out. Luis Eduardo García entre el derecho central por el puro Callejón de los Milagros. Tremendo cañonazo aquí a una curva que se le queda ahí al centro a David Gardea de Luis Eduardo. Tremendo cañonazo, nada que hacer para el jardín central Juan Silva ni para el right field Esteban Gallardo. La bola pica allá en las franjas de advertencias, estrella contra la cerca y corriendo rápidamente, llegando tranquilo, parado a segunda con limpio doblete productor de la primera carrera del partido, la carrera de la quiniela anotada en los spikes de Omar Jaramillo, jardinero central. Así que timbra la primera el equipo algodonero, si viene el turno para Miguel Ángel Holguín. Quinto en orden, jardinero izquierdo a la defensiva, bateador derecho, lanzamiento pegado. Primer lanzamiento malo aquí para el número 88 en su espalda, Miguel Ángel Holguín. En esta semifinal, 6 imparables, 375 milésimas de bateo. Y en la temporada para 378. En el cuarto juego se fue de 3-3 precisamente. Ya está de costado David Gardea. En la intermedia Luis Eduardo García. Viene el lanzamiento rumbo al plato alto, el lanzamiento. Sergio René Almanza y Brian Ortiz en el bullpen del equipo de los Dorados de Chihuahua. Desde que inició el encuentro, pues los dos fueron al bullpen a esperar indicaciones por parte del cuerpo técnico del equipo de los Dorados de Chihuahua. Una cortesía de transmisiones automáticas Richardson. Recuerda, afinamos su transmisión o bien se la reparamos al 100%. Estamos ubicados en la avenida Fernando Baeza, 1428. Muchas gracias. 2 bolas sin strike para Miguel Ángel, lanzamiento bajito. Y ese es el detalle, y que tenía que correr el riesgo Fernando Albañil. Es temprano en el juego, pero David Gardea no había podido tener actividad porque estaba lesionado. Entonces, para un pitcher, dicen que la situación de Ismael Tijerina es preocupante también, que tiene una lesión difícil y bueno, vamos a ver cómo se trabaja la próxima semana. 3 y nada para Miguel Ángel, al final nada. Lanzamiento muy alto para el bateador. Va campante trotando rumbo primera con 2 out. Hombre en la intermedia Luis Eduardo García y por primera Miguel Ángel Holguín. Rápido y temprano va la visita de Fernando Albañil. En este momento cruzando la línea de cal de home rumbo a primera para platicar con el pitcher. Panadería El Triunfo, Matriz, Avenida del Parque Poniente número 13 en el centro. Qué rico pan en delicias, Panadería El Triunfo y queso Los Pinos, el sabor que nos distingue. Estación Saucillo. Hay conferencia en la loma. Una carrera para el equipo algodoneros. 6:39-4, 7191-24. La vía acceso para sus mensajes que recibo con mucho gusto. Ya sea mensaje de texto o mensaje de WhatsApp. Van a seguir de... A ver. Bueno, pues no le entendí el mensaje. Pero bueno, pues la gente piensa sobre todo eso.
Yo siempre le doy la lectura a los mensajes. Tiene un símbolo de Cuauhtémoc, dice, van a seguir de llorones. Juanito, ¿cómo llora? Sepan perder. Pero no sé a qué se refiere, sepan perder, pues sí. La serie está empatada a 2 juegos y es de Cuauhtémoc exactamente el mensaje. Agradezco sobre todo la sintonía, Nosotros venimos a transmitir, no lo dudo que a veces nos pueda, no sé, al final lo hacemos con mucha objetividad, pero venimos siempre a hacer nuestro trabajo, ¿no? Hay un batazo corto, rumbo al izquierdo central, va el parón en corto, izquierdo central, la pelota pica, doblando de segunda rumbo a tercera, Miguel Ángel Holguín, va el tiro, ya no el tiro rumbo a primera, se estaba pasando por ahí también Carlos Rubio, así que se anota desde segunda Luis Eduardo García, la segunda carrera, Juanito. Sí, aquí eso es un hit productor aquí para Carlos Rubio, que un batazo muy elevado, nadie le pudo llegar, así que Miguel Ángel avanza hasta tercera, anota Luis Eduardo García y se queda en primera con su hit productor Carlos Rubio, así es que 2 carreras para Algodoneros en esta parte inicial del partido, cuando viene a batear ahora el séptimo en el orden, Alexis Sáenz, el receptor. Así que bueno, aquí batallando David Gardea temprano, hombres en las esquinas, y aquí la verdad, bueno, pues Algodoneros ha tomado ya una ventaja de 2, claro. Todavía vendría a batear el equipo de los Dorados en la parte baja. Saludo a toda la gente, no solamente de la región de la tercera zona, sino que tiene oportunidad de sintonizarnos en cualquier rincón del estado grande y bello. Hay un batazo profundo, rumbo al jardín derecho, hacia atrás va el Pingüi, con elegancia levanta el guante y captura. Así que bueno, enfrentó a 7 bateadores, le hicieron 2 carreras en la parte alta de la primera entrada a David Gardea. Ha sido un corte y regresamos después de media entrada de juego. Alcodesa Alimentos Concentrado Delicias nos dice que el equipo Algodoneros ha hecho 2 y vendrá a batear Dorados. Muchas gracias. Viene la parte baja de la primera entrada. Vemos en la loma de los disparos un lanzador que ha sido inconsistente. Inconsistente, esa es la palabra exactamente. De repente pues tiene buenas actuaciones y luego se cae estrepitosamente, Juanito. Sí, exactamente. Muchas altibajas. Recordamos aquel partido, Arturo, que se dio la serie entre Jiménez y el equipo de Algodoneros, que Algodoneros tenía la opción de que aunque perdiera pasaba a la siguiente etapa, pero ese ya tiró un partidazo, Arturo. Un equipo Jiménez muy ofensivo también y los dejó en únicamente un solo imparable. Veremos cómo viene ahora esta tarde el lanzador Isaac Castro, que yo creo que ahí está la gran oportunidad que estaba esperando.
y pues aquí está, ya le dan ventaja a su equipo con 2 carreras en la primera entrada. Así es que vamos aquí a la parte baja de la primera entrada cuando viene a batear por el equipo los Dorados de Chihuahua. El primero en el orden, Luis Urbina, tercera base. El segundo, Jorge Morales, segunda base. El tercero, Esteban el Gallardo, right field. Y se alcanza el cuarto, el designado Oscar Jasso. Excelente narración, Arturo. Saludos de Brian García para Juanito y hoy gana Delicias, gracias. Saludo también a mi hermanazo Elías Castillo de Viajes Ticket Center, que se portó a la altura jueves, viernes y domingo para traer en el camión, por supuesto, a toda la afición de la tercera zona. Muchas gracias. ¿Se jugarán las 9 entradas? Sí, se juegan las 9 entradas. Lanzamiento alto y afuera. Primer lanzamiento malo. Vamos a ver al pitcher de Mazatlán, Sinaloa, con el número 00 en su uniforme clasificado, Isaac Castro, enfrentando ni más ni menos que al zurdo con el número 1 en su uniforme, Luis Urbina. Tercera base de la defensiva. Lanzamiento, segundo lanzamiento malo. Ese lanzamiento parecía morder la esquina de afuera. Luis Urbina, que ha conectado 3 imparables en 17 veces oficiales en esta semifinal, 176 milésimas de bateo, y en la temporada para 344 para Luis Urbina. Isaac Castro de costado se balancea, lanzamiento afuera. Tercer lanzamiento malo. La pizarra de la competidora ferretera nos indica que el equipo Algoneros gana 2 carreras por 0. Está esperando turno la tocha Jorge Morales como segundo en el orden, segunda base con el número 6 en su uniforme. 639-471-91-24 le da acceso para sus mensajes. Lanzamiento, el automático. 3-1. Y aparte creo que es una buena oportunidad, ¿no? Para Isaac Castro, para David Gardea, de poder regresar poco a poco. Y ya veremos de los dos abridores, pues quién puede lograr, sobre todo, llevar de entrada en buen ritmo este partido y que le permita a sus respectivos equipos tomar ventaja. De costado, lanzamiento, un rodado, 2-3 botes rumbo a la segunda. De frente a la altura del pecho, este último bote lo toma Jesús Gallegos. Su tiro rumbo a primera, out. Algonero repite alineación, sí, salvo que Iván Gándara ahora es bateador designado y Jesús Gallegos es segunda base. Ese es el cambio porque en el partido anterior, aunque ya pueden poner al que sea, estuvo Alexis como menor. Ahora ponen a Chuy Gallegos. Me parece acertada la decisión porque así puede hacer cambio por el receptor. Sí, ¿verdad? De que puedes poner a cualquiera, al mayor, a lo que sea. Recordar que únicamente se traen dos, Arturo, 2 receptores, así es que ahí está. Muy bien, lanzamiento strike, aquí el primero para Jorge Morales. Ha conectado 4 imparables en esta semifinal, 267 milésimas de bateo. Y para el zurdo con el número 6 en su espalda, Jorge La Tocha Morales, 368 en lo que va de la temporada. Aquí viene el lanzamiento abierto, dice Esaúl Ávila. Una bola, un strike. Les recuerdo que toda esta estadística está actualizada totalmente, la que estamos dando a conocer como bateo. En el receso, bueno, pues hacemos la tarea también como parte, ¿no?, de la información que les tenemos. De costado el pitch, el lanzamiento rumbo a la goma. Aquí conectando un batazo rumbo al jardín derecho central, nada. Se le tira por el Ildefonso Amaya, va la asistencia de Omar Jaramillo, toma la pelota rápido. Se desprende el cortador Jesús Gallegos. Se tiene que conformar solamente Jorge Morales con un sencillo batazo colocado, sobre todo. Sí, al jardín derecho, ahí se le tira espectacularmente el Ildefonso Amaya. No puede llegarle a la esférica, así es que ya está encalado en la inicial con indiscutible, el primer indiscutible de los Dorados de Chihuahua, Jorge Morales, cuando viene a batear el tercero en el orden, el jardinero derecho, Esteban Gallardo. Fíjate que aquí lo importante de esa intervención que hizo Omar Jaramillo para que no pasara el bateador, lo que es a la segunda colchoneta, la tochita Jorge Morales. Bien Omar Jaramillo, fue un batazo más cargado hacia el jardín derecho, pero en la primera colchoneta, y aguas, que viene un hombre peligroso con el bat, como lo es Esteban el Pringui Gallardo, enfrentarse al doble cero Isaac Castro, que se encuentra a los metros de disparos. Vamos a ver la ofensiva de los Dorados de Chihuahua, si responden, que ya están cayendo al son de 1 carrera por 0 aquí en el Estadio Monumental Chihuahua. 2-0. Sí, bueno, un pillo que está en otro juego.
2-0. Con un out está en primera Jorge Morales. Esteban Gallardo en la caja de bateo. Aquí viene Isaac Castro. Lanzamiento, conecta de foul. Adelante, Juanito. Sí, pues aquí está ya con 2 strikes. Aquí tiene ya Isaac Castro a Esteban Gallardo. Y el score, sí, como dijo, rectificó aquí Arturo. Son 2 carreras para Algodoneros, 0 para los Dorados, que estaban bateando en esta primera entrada. Hay un out, hombre, en la inicial. Jorge Morales, que conectó imparable. Y aquí está ya el tercero en el orden, Esteban Gallardo, con 2 strikes sin bola. Ventaja para Isaac Castro. Pitcher derecho, abre por primera Jorge Morales. Derecho, corte derecho, lanzamiento, conectando un elevado en terreno de foul. La busca el segunda base, la busca también el derecho. Nadie. Hizo el esfuerzo Jesús Gallegos. ¿Hasta dónde llegó? ¿Hasta dónde llegó? Pero no le pudo al final llegar a la pelota. 0 bolas, 2 strike. Natura, la esquina de la nutrición, bajando la plaza del Santuario, donde encuentras proteínas, óxidos nítricos, quemadores y aminoácidos. Y también recuerden, Cinema Delicias. Estamos mejorando nuestras instalaciones para ti. Ven y visítanos. Consulta nuestra cartelera www.cinemadelicias.com. Una cuadra de la Plaza Carranza, el cine de tu ciudad. 0 bolas, 2 strike. Abre por primera Jorge Morales. Ya de costado el pitch. El lanzamiento rumbo al plato, alto y afuera. Primer lanzamiento malo. Repito, estamos también por Facebook, por la página de Pasión Deportiva. Denle like a la página, denle like también a la transmisión y compártala. Y a quien también quiere la tranquilidad del YouTube, ahí está Pasión Deportiva en Delicias, Arturo Baeza, la transmisión. Y claro, a quienes nos acompañan por la frecuencia, la voz del Campeonato Estatal Romántica 102.fm, lanzamiento bajito, arrastrado, al lado derecho. Alexis da un paso, se encuentra con la esférica, 2 bolas, 2 strike. Hay un out. Saludo a Lili Aldrete Baeza. Saludos. Que se ve muy bien por YouTube. Excelente, un saludo, prima. El cuarto juego lo ganó el equipo Algodoneros, 13 carreras por 7. Listo el pitcher, vigila el corredor, lanzamiento alto. Lo llegó a tener con 0 bolas, 2 strike. Y lo lleva a cuenta máxima de 3 bolas con 2 strike. El pitcher ganador Adrián García. El derrotado fue Jesús Manuel Bustamante. Y el salvamento para Carlos Castañeda. 3-2 con un out. Abre por primera nuevamente Jorge Morales. Listo el pitcher. Se pone de acuerdo con el receptor. Se balancea. Lanzamiento. Batazo rumbo al jardín izquierdo. Central. Va al izquierdo. Va al central. Va a ser el izquierdo. Debajo de la pelota y captura Miguel Ángel Olín. Playa el 7 cargado rumbo al central. Y cayó el segundo mate. Tiene que regresar rumbo al inicial. Estaba jugando a medio camino Jorge La Tocha Morales. Burritos Lalos consintiendo su paladar. La atienden Lalo y Norma Sapien, calle Sexta Poniente 303, cerca del Seguro Social en Delicias. Y hoy recuerden, Dr. Sushi, donde te curamos el hambre, antes de llegar a la Plaza de Armas, te ofrece una gran promoción. 2 sushis de aguachile que están deliciosos, con 2 espumosas por 200 pesos, 639, 132, 4093. Ahora viene Oscar Jasso, con el número 44 en su espalda, bateador derecho, cuarto en el orden, bateador designado. Viene el pitcher, cuidado, lanzamiento pegado para Jasso. Oscar Jasso, que ha conectado 6 imparables en esta semifinal, 375 milésimas de bateo. Y en la temporada bateando para 391, 4 carreras anotadas y 4 carreras producidas exactamente en esta etapa de playoff, o sea semifinal. Una bola, 0 strike, 2 out. Listo Castro, lanzamiento, swing arrepentido, sí, cruzó. Una bola con un strike y 2 out. Quitándole la bola aquí en curva, aquí estupendamente Isaac Castro. Engaña por completo a Oscar Jasso, que hace un medio swing, se la canta el umpire, así es que ya le emparejan la cuenta, una bola, un strike con 2 out. Y corriendo en la inicial Jorge Morales. Así que la cuenta pareja. La bola con un strike y 2 out. Jorge Morales otra vez abriendo por primera, 2 pasos, escoltado por el primera base Luis Eduardo García. Viene el pitcher, lanzamiento en curva, strike el segundo. Aguanta y se lo marcan. Bueno,
A ver. Una bola, 2 strikes. Es que el equipo que traigo se nos olvidó en la mesa. Aquí abajo está estorbando totalmente. No me he dado cuenta. Una bola, 2 strikes, lanzamiento bajito. Aquí cabe. 2 bolas, Sí, 2 strikes. Aquí está ya con 2 bolas, 2 strikes. Aquí tiene ya Isaac Castro a Oscar Jasso con hombre en la inicial y 2 out. Así es que estamos preparándose ya Isaac Castro para el siguiente lanzamiento al bateador Oscar Jasso. Tercia de patos. Esa cuenta que para muchos presagia ponche. Aquí está listo el pitcher. 2 bolas, 2 strikes con 2 out. Isaac Castro vigila quien corre por primera. Viene el lanzamiento rumbo a la goma. Pegado el lanzamiento, echando el cuerpo hacia atrás. Popeye Jasso, y vaya que es de carrocería. De esa carrocería que a la distancia. Bueno, por eso tienen un gran recorrido dentro del béisbol de nuestro estado de Chihuahua. 3 bolas, 2 strikes, 2 out en cuenta del cubano. Tienen aquí a Oscar Jasso. 3-2 con 2 out. Por primera Jorge Morales. Estamos en la parte baja de la primera entrada. Viene el lanzamiento conectando de foul. Era cuenta máxima con 2 out. Por eso tiene que salir disparado rumbo al intermedio Jorge Morales. Y le vino con curva afuerita. Le alcanzó a faulear aquí Oscar Jasso. Así es que la cuenta sigue en lo máximo. 3 bolas, 2 strike, 1 out. Corriendo en la inicial Jorge Morales, que ya iba hacia la segunda, corriendo por el conteo del bateador. Así que 3 bolas, 2 strikes, 2 out. En esta parte baja del primer episodio, Algodoneros ganando 2 carreras por 0. Ya está listo Isaac Castro. Alexis en la receptoría, la batería del equipo Algodoneros. Viene el pitcher, lanzamiento. Se agachó. Foul, es foul. Fíjese Le pegó nada al más, bat. Le pegó al bat. Sí, era un lanzamiento alto y pegado. Se agacha Oscar Jasso y deja el bat Exactamente. en dirección en y alto, le pega. en lo alto, y le pega al bat. Sí. Yo pensé que hasta le había pegado en el casco, fíjate. Sí. Y al final no. Es foul, fue en el bat. 3 bolas, 2 strikes, 2 out. Lo tenía un poco recargado así en el hombro, y cuando se agacha, pues ahí le pegó. Así que cuenta máxima toda aquí. Oscar Jasso. Jorge Morales por primera. Isaac Castro vigila al corredor, precisamente rompe contacto con la placa. Onyx Suite 472-95-95, nuevo concepto en hotelería, 16 cómodas y modernas suite, estacionamiento propio bajo techo, ahí en calle Segunda, un costado de Casino Vitrales y farmacia 24 horas. 3 bolas, 2 strike, 2 out. De costado el pitcher derecho. Isaac Castro, lanzamiento abierto y bajito. Pasaporte, lo dejó pasar aquí Oscar Jasso. Así que con pasaporte va rumbo a primera y rumbo a la intermedia Jorge La Tocha Morales. Ahora enfrentar al quinto bateador y quinto, por cierto, aquí Alex Pineda como primera base, número 17 en su uniforme, bateador zurdo. Y nos lo presenta Máximo Deportes y Deportes Celso Bombas. Le ofrece los uniformes deportivos escolares, Avenida Solidaridad número 68, Infonavit Los Nogales y calle Tercera Poniente 116. Te aceptamos tus vales de presidencia. Listo el pitcher, lanzamiento bajito para Alex Pineda. 6 imparables en esta semifinal, bateando el zurdo para 375 milésimas y en la temporada para 413. 66 indiscutibles en lo que va en la temporada para quien está en la caja de bateo. Ya está el pitcher, Isaac Castro, lanzamiento, hay una línea directamente atrasada, se agacha ligeramente Eric Zagarnaga y se queda con la pelota. Una entrada completa de juego. Alcobés Alimentos Concentrado de Lizan nos dice 2 para Algodoneros, 0 para los Dorados.
Muchas gracias a Mariana Trejo en controles. Estamos de regreso a la pizarra de la competidora ferretera en Delicias y la región. Con los mejores precios viene el turno para el equipo algodoneros. A la caja de bateo, el octavo en el orden. Segunda base, Jesús Gallegos como menor. Bateador zurdo con el número 34 en su uniforme. Aquí el lanzamiento es malo para Jesús Gallegos. A batear el equipo de la tercera zona. Sí, batea el octavo en el orden. Aquí por la tercera zona, el segunda base Jesús Gallegos, el noveno Eric Zagarnaga, parador en corto, el primero el jardinero central Omar Jaramillo, y se alcanza el bateador designado segundo en el orden, Iván Gándara. David Gardea de costado, lanzamiento abierto malo. Jesús Gallegos, 3 imparables en esta serie, 250 milésimas de bateo y 288 en lo que va de la actual temporada. David Gardea, que enfrentó a 7 bateadores en la primera entrada, le hicieron 2 carreras, strike aquí el primero, le conectaron par de imparables, un extra base Luis Eduardo García, que produce por cierto carrera, también dio 2 pasaportes y ese es el resultado, 2 carreras por 0, ganando algodoneros. David Gardea se pone de acuerdo con Urbina, lanzamiento y un batazo rumbo al jardín derecho, la pelota se va a ir de foul, buen contacto aquí, pero al final se va de foul. Y la cuenta es de 2-2, las 2 strike. Estamos en la parte alta de la primera entrada, de la segunda entrada. Hamburguesas Charlie, Avenida Río San Pedro, número 606A en Delicias, 100% carne de res. David Gardea, lanzamiento, ponche. Pensé que iba a marcar bola y al final es ponche sin tirarla aquí. Lanzamiento por el puro centro. El primer chocolate cortesía sin tirarle para David Gardea. Ahora viene el turno para el noveno en el orden, Eric Zagarnaga. Marco Vargas Tuxedos, Avenida del Parque. Frente a Cristo Rey, renta y venta de trajes, camisas, smoking, toga de accesorios. La moda que marca la diferencia. Marco Vargas Tuxedo. Eric Zagarnaga, bateador con el número 97 en la espalda, 6 imparables, ha conectado precisamente en esta semifinal, lanzamiento alto, 400 milésimas de bateo y en la temporada para 317, noveno en el orden, esperando turno, el primero en el orden, jardinero central Omar Jaramillo. David Gardea tardando en ponerse de acuerdo con su receptor, ya lo hace, lanzamiento alto, fuera de zona totalmente aquí David Gardea, la inactividad también. Cuenta mucho, Arturo, que vengas después de una lesión, vienes todo desconfiado, yo sinceramente veo muy desconfiado aquí a David Gardea, sus lanzamientos no son muy rápidos como él tira, yo creo, no sé, pero pues es riesgoso en un juego tan importante meter a un pelotero que viene de una lesión seria, y más en un lanzador. Bueno, pues aquí está el tercer lanzamiento malo para Eric Zagarnaga. Lanzamiento alto sobre todo. Lanzamiento de poca velocidad. Eso también indica, ¿no?, que por la mente puede pasar tantas cosas. Strike el primero. Aguante, se lo marcan. Ya iba rumbo a primera Eric Zagarnaga. Le dice el umpire Ávila: no señor, regrese por favor. Caspor frente al Mercado Juárez, rápido servicio a domicilio, 472-4000. Y Guidoche Delicias, la innovación en la base que nos mueve, 472-3300. Ahora sí, lanzamiento alto, pasaporte. El tercer pasaporte que regala el día de hoy David Gardea. 2 en la primera entrada, de hecho le dio pasaporte a quien va en turno, Omar Jaramillo, que no tiene vez oficial. En pisa y corre, avanzó rumbo a tercera y al final anota carrera con el doblete de Luis Eduardo García. Así que por el momento no tiene vez oficial, pasaporte para Omar Jaramillo, anota carrera y está abriendo por segunda ocasión la alineación del equipo algodoneros. Sí, fue el que anotó la carrera de la quiniela aquí Omar Jaramillo, así es que viene con el doblete que conectó Luis Eduardo García, Arturo. Es que viene ahora su segunda oportunidad. Lanzamiento abierto, la primera bola mala. 5 picheos seguidos malos. Omar Jaramillo, que anotó el día de hoy su cuarta carrera de esta semifinal y la número 36 en lo que va de la temporada. Esta temporada 2018 que se está yendo poco a poco. Una bola, 0 strike, 1 out.
De costado el pitcher, vigila el corredor, lanzamiento alto. Dos bolas, 0 strike. Le está fallando a Alonso Valenzuela todo ahora. Sí, Alonso Valenzuela, que está pues ahí bien resguardado. Pues ahora todas las señas que pueda estar mandando con David Gardea, pues yo creo que están totalmente o equivocadas, o David Gardea pues simplemente no. Totalmente ilógico eso, pero bueno, cada quien es. Sí. Y luego aparte le ponen su valla y todo. Sí, y luego que te impongan a alguien así, que te pongan condiciones para... Porque no sé. Al final le restas autoridad al manejador. Entonces, ¿de qué eres? ¿Quién es el que va a tomar las decisiones? Aquí lanzamiento, strike. Aguanta y se lo marcan. 2 bolas, 1 strike. En esta parte alta de la segunda entrada. 2-0 ganando el equipo algodoneros. Beer Jr. en Delicias. Corte de cabello con máquina, tijera o navaja. Afeitado de barba completo, delineado de bocón, vapor de ozono. Plaza Bella en Delicias. Beer Jr. 2 bolas con un strike. Abriendo por primera Eric Zagarnaga. Escoltado por Alex Pineda. Listo el pitcher, lanzamiento alto, muy alto también. 3 bolas, 1 strike, 1 out. Ya no sé si fue pitch out o simplemente fue descontrolado. Fue pitch out. Porque se puso de pie y quiso tirar a Andrés Urbina. Se salió antes de que viniera el picheo para tratar de sorprender en primera. Ahorita sí está que pide otro pitch out, 3-1. Ahora sí va a salir a correr. 3 bolas, 1 strike con 1 out. Omar Jaramillo en la caja de bateo. Aquí viene el pitcher, lanzamiento malo, bajito y pegado para el zurdo, pasaporte. Y me parece que ya se está tardando Fernando Albañil. En segunda está Eric Zagarnaga, en primero Omar Jaramillo, los dos que están en circulación por la vía del pasaporte. Ni siquiera para entrar a platicar ahí un ratito ahí con el pitcher. Yo creo que son decisiones simplemente del manager. Viene el segundo en el orden, bateador designado, con el número 10 en su uniforme, el Minigato Iván Gándara. El Minigato que fue dominado con un rolling rumbo a primera muy cerca de la colchoneta. Un gran trabajo que hizo al lado izquierdo Alex Pineda para quedarse con la pelota. Así que por la vía 33 lo pusieron out. El Minigato encuentra a 2 en los senderos en el cojín de segunda. A Eric Zagarnaga en el cojín de primera. A Omar Jaramillo, velocidad pura en los senderos, por cierto. Aquí lanzamientos. Pensé que había sido swing y no fue foul. Foul jalado rumbo a la caseta del equipo de los Dorados de Chihuahua. Tractores del Norte de nuestro campo de acción, distribuidor New Holland, la marca que da más para ti. Y también recuerda que ya puedes remodelar con tu Infonavit tu casa, creando patrimonio. Grupo DST 639-132-0042 en Delicias. 0 bolas, 1 strike, 1 out. Abre por la intermedia Zagarnaga y por primera Jaramillo. Ahí va la Rivera rumba segunda, quieto. Muy marcada, sobre todo porque tardó un poco David Gardea. Ya había hecho la asistencia temprano en la intermedia. Y Chicago, en eso se da cuenta Eric Zagarnaga cuando le pasa por la espalda. El detalle es que David Gardea no fue en tiempo. No. Por eso llegó quieto fácilmente Eric Zagarnaga. Hombres en segunda y en primera. Aquí viene el pitcher, lanzamiento bajito. Por abajo se le fue al receptor. Y la pelota me parece que se quedó. Sí, acá se quedó adentro. Porque automáticamente pararon la jugada. Y hay hombres en tercera y segunda. A mí se me hace que es pas bola, Arturo, porque eso es un pitcher ahí que no sé, se le pasó por en medio al receptor. Bueno, pues allá va Fernando Albañil. Y va a ser todo ya para David Gardea. Vamos a ir un corte, Mariana, por favor, y regresamos. Llegó el día tan esperado, la
Muchas gracias, ya estamos de regreso. Vamos a ver si me ven allá a la distancia. No me ven. Bueno, es Brian Ortiz, con el número 33 en su uniforme. Ortiz García, Brian Ortiz García es el nuevo lanzador por parte del equipo de los Dorados de Chihuahua. En este momento pues envíe a David Gardea, que bueno, llega aquí al dugout del equipo de los Dorados de Chihuahua, después de haber estado como quien hizo 2 semanas de inactividad, después de aquella lesión que tuvo con los Juaneros Casagrandes. Y bueno, ahora Brian Ortiz es el nuevo lanzador por parte del equipo local, así que un saludo a la gente de la colonia Terrazas, al Camalón Álvarez, que está al pendiente de lo que viene siendo Romántica 102.1. Muchas gracias. Bueno, ya estamos de regreso. Usted sígale dando like y comparta la transmisión por Facebook, y también estamos por YouTube y por Romántica 102.1 FM. Así que no pudo terminar ni siquiera con el minigato. Aquí Brian Ortiz, strike el segundo, que había dejado el gallito con una bola, un strike, el minigato. Hay hombres en tercera y segunda, Eric Zagarnag está a 90 pies de la registradora en el intermedio, Marc Jaramillo. Me llama mucho la atención que el segunda base esté jugando adentro, que no esté jugando por doble play, Está jugando adentro totalmente. Aquí el short y el segunda deben jugar para un doble play. Una bola, 2 strike, lanzamiento. 2 bolas, 2 strike. ¿Jugar quién adentro? ¿Quién? El segunda está muy adentro, ¿sabes? Están jugando para sacar en home, para cortar en home. Aquí el segunda y el short deben de jugar para doble play. Está jugando atrás para doble play, un poquito más atrás para doble play. Pero ve dónde está el segunda, jugando adentro para tratar de cortar en home. Lanzamiento, golpe. Así que los que están en circulación, 2 por pasaporte y 1 por golpe, Juanito. Sí, así es, Arturo. Cuando viene a batear ahora el tercero en el orden, Ildefonso Amaya, el jardinero derecho, que en este partido lleva fly al jardín central para el segundo out en la primera entrada. Así es que su segunda oportunidad ahora aquí con casa llena de algodoneros. No cabe nadie. Ya hay un solo out. El primero que enfrentó, de hecho, David Gardea en esta entrada, lo ponchó sin tirarle a Jesús Gallegos. Aquí hay 3 en las colchonetas. Fue la asistencia de Tony Ramos en primera por Iván Gándara. Después del golpe viene el tercer orden, Ildefonso Amaya. Jardinero derecho, sí, y fue dominado con elevado rumbo al jardín central en la primera entrada. 1-0 para bateador derecho con el número 5 en su uniforme. Hoy también encontró bases llenas y la dejó del otro lado de la barra con gran slam, gran salami, cuadrangular con casa llena. Viene el lanzamiento, swing, strike el primero para Poncho Amaya. Pedro Ruiz Jiménez sale a calentar por parte del equipo de los Dorados de Chihuahua, al igual también que Felipe Hernández al bullpen del equipo local. Y aquí en el logout con el número 20 haciendo algunos movimientos de calentamiento, algunos estiramientos, el derecho también Jesús Manuel Bustamante con el número 20, pero en el bullpen Pedro Ruiz y Felipe Hernández. Una cortesía de transmisiones automáticas Richardson. Recuerda, afinamos su transmisión o bien se la reparamos, se la dejamos al 100 en la avenida Fernando Báez a 1428 con horario de 8 a 6 de la tarde. Una bola, un strike con un out. Casa llena. En tercera Zagarnaga, en segunda Jaramillo y en primera Gándara. La cuenta pareja para Ildefonso Amaya. Poncho Amaya. 61 imparables en lo que va de la temporada. Aquí está listo el pitcher. Lanzamiento bajito, y muy arrastrado y muy a la derecha del receptor. Qué esfuerzo hizo aquí Andrés Urbina, prácticamente se acostó hacia su lado derecho para quedarse con la pelota. Sí, un lanzamiento totalmente descontrolado, pichando de lado aquí Brian Ortiz al bateador derecho. Así es que ya lo tiene con 2 bolas, con un strike. La casa está llena de algodón. En esta semifinal, 7 carreras producidas ya para Ildefonso Amaya y tiene 5 carreras anotadas. Lanzamiento alto. 3 bolas con un strike, un out. Y se prende ya la afición algodonera con ese color naranja.
que luce espectacularmente. 3 bolas, un strike con un out. Ildefonso Amaya, 42 carreras anotadas esta temporada y 36 carreras producidas. Casa llena, 3-1 con un out. Aquí está Brian Ortiz. Ya está de costado, lanzamiento rumbo al plato, conectando de foul. La busca Andrés Urbina, le baila un poco, se perdió, estaba debajo de la pelota. Él dice que el sol le caló, duró mucho en bajar la esférica y eso a lo mejor le perjudicó. Lo que sí es que con cuenta de 3 bolas, un strike, un out, aquí Ildefonso Amaya buscó acabar temprano el partido y de hecho él mismo azota el bat pensando que le iban a dominar el terreno de foul, Es que aquí, Arturo, aún cuando el sol esté arriba, esas tienes que agarrarlas el receptor. Lo que pasa, nunca ubicó la esférica. No, nomás vio, pero nunca ubicó la esférica. Ya va Francisco Arturo Sudomundo a pedir la colocación de Pedro Soltero. Está indicando, me parece, a Pedro Soltero. Va y lo charla es con Sócrates Marín. La charla es con Sócrates Marín. Jardines de Fátima, el lugar ideal para el descanso eterno, 472-33-13. Y Green Lemon, ya llegó a Delicias, la nieve en rollo. Haz tu propia combinación, contamos con más de 40 ingredientes. La mejor nieve ahora en Delicias. Y tenemos variedad para todos los gustos, crepas, cheesecake y malteadas. Plaza Oasis, un costado del cine. Green Lemon en Delicias. Fíjate, están reclamando del Bad Boy, que está ahí muy cerca. Pero acá, los Dorados de Chihuahua, ya es lo que le está diciendo el zurdo, que está allá los porristas cuando está bateando allá el equipo de los Dorados, invadiendo prácticamente el terreno y ahí no dice nada. Cachillo Gallegos, un saludo, Cachillo. De hecho, lo que pasa es que él no puede escucharme. Pompín no puede escucharme porque no se está monitoreando, o sea, es que la señal no llega. Entonces estamos acá con señas totalmente. Lo que pasa es que ahí tenemos ya claves. En cuanto entre un pitcher, tú tienes ahí que presentarlo. Entonces, aquí lo ando toreando desde arriba, pero siempre haciendo un buen trabajo, Pompín, en el terreno de juego. Pero ahora pues no se puede monitorear, ya se tardaron mucho. Siguen los reclamos del zurdo. El umpire en jefe está muy cerca del cajón de tercera, platicando con Francisco Arturo Sudomundo, que la gente de los Dorados de Chihuahua reclamaban. Recuerdan ustedes que el zurdo se salía mucho del cajón de tercera y luego ya lo amarraron prácticamente. Sí, y los del equipo de Chihuahua es lo que le está diciendo al zurdo. Bobadilla allá casi en el jardín izquierdo, el otro también por acá. Digo, pues pongan las cuentas claras aquí muy rápidamente. Ahí lo agarren a los dos manejadores, esto y se acabó para los dos lados, no que están ahí protestando cosas ilógicas. Bueno, ya está aquí con cuenta de 3 bolas, 2 strike, un out, Ildefonso Amaya. La casa llena, no hay donde ponerlo. Brian Ortiz, aquí de costado, lanzamiento rumbo al plato. Machucó un rodado por tercera, la pierde el tercera. Le llegó de frente, trató de meter a botepronto el guante, la pierde Luis Urbina. Y con error del 5, el tercera base, se anota la tercera carrera por el equipo algodoneros, Juanito. Sí, así es, Arturo. Aquí, con ese error en la tercera, pecado aquí de Andrés Urbina, así es que se anota la tercera carrera del partido. Luis. Aquí no hay carrera producida, Arturo. Sí, Luis Urbina. O fíjate, analizándolo, Arturo, o probablemente se iba a tirar balcón, pero analizándolo, si él agarra y tira primera, es carrera producida. Bueno, al final casa llena, 3-0, y viene el turno para Luis Eduardo García, que conectó doblete en su primera oportunidad y tiene carrera anotada y carrera producida en la changa. En tercero Mar Jaramillo, en segundo el Minigato Iván Gándar y en primero Ildefonso Amaya. 3 carreras por 0 en esta segunda entrada parte alta. Saludos a Arturo y Juanito, muy buena transmisión aquí escuchándolos desde California. Tengo prohibido ver el televisor
El pasado viernes 7 fue el 14 aniversario luctuoso de un gran amigo, una gran persona, mejor conocido como Lalo Famax. Un batazo por el jardín derecho de foul. Se fue de foul. 14 años ya de Lalo Famax. Sí, 14 años de nuestro gran amigo Lalo Famax. Gran amigo que yo lo conocí bien porque él, Arturo, cuando yo trabajaba en el Seguro Social, él hizo su internado ahí en el Seguro Social. Gran amigo, nos hicimos ahí todo su internado, un año completo, porque él era doctor. Sí. Ahí lo conocí para la perfección, conocí a su familia y pues sí, estaba viendo en el Face que ya cumplieron 14 años. 14 años, fíjense nada más, el 7 de septiembre era la voz Luis Antonio Oficial de Deportes Gutiérrez. Es una gran mancuerna entre los dos, por supuesto, en paz descanse los dos. Luis Antonio y también Lalo Famax. Tuve la oportunidad de compartir el micrófono algunos años, cubriendo a Luis Antonio cuando iba de gira. Pide tiempo aquí Luis Eduardo García, de 1-1, con carrera producida y carrera anotada. Viajes Ticket Center, 639-119-0911. Oficina un costado de lo público. Recuerda, aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito. Pregunta por nuestros precios especiales para grupos. En Viajes Ticket Center, lanzamiento de foul atrasado. Defendiendo el turno Luis Eduardo García. Una bola con 2 strikes y un out. Apenas en el segundo episodio y ya explotó temprano David Gardea, el abridor. Y ahora está el relevo de Brian Ortiz con el número 33, con muy buenas condiciones este Brian Ortiz. Hay un solo out. Algodoneros ha anotado 3 carreras con 2 imparables nada más. Hay 2 pecados ya, no, un pecado del equipo de los Dorados. Bueno, casa llena. Listo el pitcher. Lanzamiento. ¡Sin! Abanico y se poncha Luis Eduardo García. Lanzamiento bajito y afuera. Olague, empresa dedicada al mantenimiento mecánico y eléctrico, y Leche Zaragoza, el amor te hace crecer. Esa es la canción que dicen, miren. O sea, en el ponche se supone que por convocatoria el sonido local tiene que tener el cuidado suficiente de no provocar, y eso es provocar simplemente, ¿no? En un ponche. Y siguen las provocaciones, Arturo. Eso está prohibidísimo. Yo no sé qué la asociación estatal, qué autoridad tiene sobre todos los sonidos en todo el estado, burlándose de los peloteros, y después cuando se las hacen no les gusta. Eso no debe ser en ningún lado, en ningún estado. Deben de poner orden en esto, y si no, multar o a ver qué hacen, vetar si es posible. Cualquier estadio, el que sea, no digo que nada más este. Hay 2 outs, lanzamiento, hay una línea por encima del short, imparable rumbo al camino izquierdo, anotando Mar Jaramillo, doblando a tercera, rumbo a home desde segunda, también el minigato Iván Gándara. Vuelve a responder Miguel Ángel Holguín. En el cuarto juego se fue de 3-3. Había recibido pasaporte en la primera entrada, se había quedado estacionado en tercera. Aquí conecta línea por encima del short. 5 carreras por 0 ganando Algodoneros. Sí, Miguel Ángel Holguín respondiendo a la hora 0 en esta playoff, Arturo. Quita el 7, oportunísimo. Recordar que en el partido anterior, cuando se acercaron a 2 carreras, vino y conectó tremendo cuadrangular, Arturo. Y aquí está respondiendo a la hora 0 Miguel Ángel Holguín, el quinto va del equipo de los Algodoneros. 2 carreras en la primera entrada y por el momento 3 carreras para el equipo Algodoneros en la segunda. Hay 2 out. Lanzamiento abierto y bajito para el zurdo Carlos Rubio. Sexto en orden, tercera base. Conectó imparable rumbo al jardín central en su primera oportunidad. Produce carrera de 1-1 en el juego. Century 21 ahora en Delicias. Si quieres vender, comprar o rentar tu casa o alguna propiedad, por supuesto, Century 21 es la mejor opción. 639-132-0075, Avenida Carlos Blake y calle Novena, Fraccionamiento Imperial. 2 bolas ya malas aquí para Carlos Rubio. 2 bolas, 0 strike, 2 out. Por la intermedia Ildefonso Amaya y por primera Miguel Ángel Holguín. Lanzamiento en un rodado rumbo a la segunda. Se arrastra por ahí, segunda base, toma la pelota, excelente hacia el lado derecho.
Un tiro rumbo a primera, out por la vía 43. Y bueno, después de una entrada y media de juego, la pizarra de gorditas Lili más sabrosas y calientitas, 5-0 ganando Algodoneros. Ah, ok, el mensaje que me hicieron llegar de Lalo Famax es de Mario Moncayo. Sí, Mario Moncayo es desde Los Ángeles, yo lo vi ayer, él lo puso. Un saludo a nuestro gran amigo Mario Moncayo, que siempre está en sintonía y que ha tenido problemas después de su operación, dice que le van a hacer otra operación nuevamente. Pues Mario, Layo, que Dios te ayude y todo va a salir bien, vas a ver. Y aquí los algodoneros pues tratando de ponerse arriba en la serie. Mario Lalo Moncayo, que siempre nos comparte sus publicaciones y todos los trabajos que hace. Fabulosos. Bueno, viene la parte baja de la segunda entrada. A batear el equipo de los Dorados de Chihuahua. Está el sexto en el orden, jardinero izquierdo. Y se trata del número 52 en su espalda. Lanzamiento cuidado, alto. Y es, aunque usted no lo crea, el conde Guillermo Figueroa, Juanito. Sí, Guillermo Figueroa, que cuando llegó a Jiménez era jardinero central, titular, turpichaba nada más cuando le tocaba su turno. Ya tiene rato, pero ¿no? Siempre sí, ya tiene mucho que no jugaba a outfield, ya nomás se dedicaba a pichar. Bueno, pues aquí está en la caja de bateo Guillermo Figueroa, lanzamiento pegado. Isaac Castro, que enfrentó a 5 bateadores en la primera entrada, le conectaron un imparable, dio un pasaporte. De hecho, el equipo de los Dorados dejaría 2 en circulación, uno en segunda y otro en primera. Lanzamiento, ni siquiera ese, que parecía morder la esquina de adentro. Tercer lanzamiento malo, así lo indica el umpire Saúl Ávila. La pizarra de la competidora ferretera, 5-0 ganando Algodoneros. Ya está de costado el pitcher, lanzamiento, nada, pasaporte. Eso es lo que no deben de hacer ahorita con esa ventaja. Hay que tratar de tirar strike, que le debaten. Bueno, pues aquí está Guillermo Figueroa. Fíjese, y con todo y eso, o sea, la inactividad, ellos deben saber a quién se están enfrentando también, ¿no? Exactamente. Tiene tiempo. Gracias, el juez me vuelven a hacer otra cirugía. Un saludo, Mario Moncayo, que estés bien. Yo atravesé esa situación el año pasado en cuanto a los ojos y son tan delicados que... Bueno, espero venga una pronta recuperación. Viene el turno para Juan Silva, séptimo en el orden. Jardinero central, lanzamiento strike el primero. Juan Silva, 4 imparables en esta semifinal, 250 milésimas de bateo. Y en la temporada está bateando para 314. Tiene 3 carreras anotadas y 2 producidas en esta serie entre el equipo de la tercera zona. No hay out. Abriendo por primera Guillermo Figueroa. Listo, Isaac Castro. Lanzamiento. Me parece que lo golpeó. Sí. Válgame Dios, golpe. Sí, eso es lo malo, que después de que anotan carreras en bases gratis, Arturo, eso es lo que no es posible. Lanzamiento aquí picado. Sí, y muy encima del bateador.
Aquí tiene que estar muy listo el zurdo Francisco Arturo Mudo, tiene mucho picheo descansado, aquí no hay que dar nada de concesiones, hay que ir por todo y no dejar que se le acerquen mucho, aquí sin titubearlo, luego ya deben de tener ahí alguien en el bullpen, no se ve nadie que esté calentando allá. Bueno, viene el turno para el octavo en el orden. Cochi. El receptor Andrés Urbina, con el número 27 en su uniforme, está esperando turno. Koichi Ishikawa en el círculo de espera. Hombres en segunda y en primera, no hay out. Isaac Castro está de costado, viene el lanzamiento, cuidado, al suelo. Lanzamiento muy pegado a la altura del rostro sobre todo y termina en el suelo Andrés Urbina. Eso es simplemente lo que hemos comentado, ¿no? En torno a Isaac Castro. Mira, ya rápidamente debe irse corriendo, ya rápidamente aparece de allá, que parece ser que es Gaby Méndez. Gaby Méndez, exactamente. Sí, ardiendo el calentadero. El bullpen del equipo algodoneros, bueno, gorditas Lili, más sabrosas y calientitas. Deben de apresurarse. Pitcher derecho con el número 53. Abre por segunda Guillermo Figueroa y por primera Juan Silva. Una bola, 0 strike para el bateador en turno que se cuadra para tocar. Aquí viene el lanzamiento. El toque es malo, hacia atrás. Así que bueno, aquí Fernando Albañil tocando en la segunda entrada, perdiendo por 5 carreras. Estoy viendo una probable jugada en segunda. Está abriendo demasiado cuando lanza el pitcher, el Conde, y ahí lo van a agarrar, vas a ver. Si es que ya se fijaron, ¿eh? Una bola, un strike. Una bola, un strike en esta parte baja del Monumental. Pues ahí va ya una buena entrada, salvo lo que es el área de sol. Bueno, pues la gente, y me refiero aquí en el techo, en butaca. Aquí está listo a ver la Rivera rumbo a segunda. La pierde Jesús Gallegos. Bueno, pues ahí estaba el intento que decía Juanito precisamente. No, pero es la otra jugada. La otra es que el short es el que tiene que entrar cuando lanza. Sí, porque ahí avisan mucho. Sí. ¿Verdad? Saben que vas a hacer el segunda base debe hacer su trabajo, tratar de si tocan ir a primera. Y Eric ahí es el que debe quedarse. Omar Castellanos y Gabriel Méndez Alvarado salen a calentar por parte del equipo de los algodoneros de la tercera zona de Licias. Hay jugada. Toque por tercera, baja el tercera, toma la pelota, se apresura y al final lo dejó cerrada. Puede haber, es que Carlos Rubio todo voltea a ver si puede hacer otra jugada por segunda o por tercera, pero Carlos Rubio tomó la pelota y al final tiró rumbo a primera, hombres en tercera y segunda, Pero fíjate, ahí Arturo pudo haber sacado en segunda base, no, es que se titubeó mucho, Y como que no quiso arriesgar, me parece, ¿no? Porque había 5-4, porque fue la asistencia de Jesús Gallegos. Allá va el zurdo Mundo a platicar con el pitcher. Saludos desde Las Cruces y un saludo a los mandilones de Arlington, Texas. Gracias, saludos. Arturo, ¿qué pasó con Ulises Vázquez y con Misael Mesa? Saludos desde Cárdenas, que siempre estamos apoyando a nuestros algodoneros. Pues ahí andan con el equipo. A Ulises contra Camargo recibió la oportunidad, le fue bien y luego desaparece. Desaparece Luis Treviso, que estaba teniendo tremenda temporada, estaba bateando muy bien y cuando está bateando mejor lo sentaron y ahí está ya. Saludo para Edgar Domínguez y Gonzalo Becerra, los escuchamos en Laderas del Norte. Gracias, Gonzalo, saludos. Momentáneamente detenido el juego, hay conferencia en la Loma, buena tarde. Saludo para la mejor tercia de la crónica en la tercera zona, un saludo hasta Arlington, Texas. A Reyes García y compañía, gracias. Dice, qué recuerdo, saludos, excelente transmisión. Ahorita veo por aquí, ¿sí? Ahorita lo veo, a ver de qué se trata. Ah, ok. Cuerpo técnico Juan Palafox. Auxiliares estaba Jaime Lara como coach, Gregorio López como coach también. Y ese es el roster, ¿no?, del equipo. Anotador Armando Ávila, preparador físico Silvestre Hernández, médico doctor Guillermo Montoya, Bad Boy Juan Aguilar, Silverio Manuel González, Marco Ali Rivera, Luis Valles y Orlando Moreno. Sí, me manda una foto. Gracias por el recuerdo, Y bueno, y todo el roster, por supuesto, del equipo algodoneros. Primera bola mala.
aquí para Koichi Ishikawa. Lanzamiento strike el primero. Terminó la conferencia. 5 carreras por 0, hay un out. Guillermo Figueroa. Esas veces que a veces uno puede cuestionar, ¿no? Como si quisieras perder por menos carreras o ir poco a poco, no sé al final cómo hacer el análisis. Quiere irse acercando poco a poco, aquí conectando de foul hacia atrás Ishikawa. Una bola 2 strike. Cuando necesitas sobre todo un rally, o a lo mejor estás pensando que es la segunda entrada y que poco a poco puedes ir remando contra corriente. Sí. Cada manejador tiene sus pensamientos y pues es válido. En este caso Almayid quiere acortar distancias, ¿verdad? Que no sea tanta la distancia. Una bola, 2 strike con un out. En tercera, Guillermo Figueroa, 90 pies, y en intermedia Juan Silva. Listo el pitcher. Lanzamiento, línea. Entre tercera y chorro, imparable rumbo al jardín izquierdo. Viene una. En el tiro rumbo a home. La corta Carlos Rubio. Tiro rumbo a primera. ¡Quieto! Parecía que se había despegado de más Ishikawa y responde con cuenta favorable para el pitcher en una bola 2 strike. Le conectan línea entre tercera y short y el equipo de los Dorados hace las 2 primeras, Juanito. Sí, exactamente, Arturo, esas equivocaciones que no deben de ser. Estás con un chavo, con un joven, lo tienes con 2 strikes y una bola, le dejas una curva flojita al centro, por favor. Ya va a ser todo para Isaac Castro. Es todo para Isaac Castro. Vamos a ir a un corte y regresamos. Muchas gracias. Viene pitcher derecho. Viene pitcher derecho. Es Gaby Méndez con el número 53 en su espalda. Con tiros de calentamiento fue todo para Isaac Castro. Fue todo para Isaac Castro. Palito, otra temprana. Sí, otra temprana. Gabriel Méndez Alvarado. En este momento sale aquí en la lomita de los disparos por parte del equipo de los algodoneros. Sale a tomar las riendas, más bien dicho, por parte del equipo de los algodoneros. Sale del encuentro de Isaac Castro. ¿Creen, Arturo, que la reacción de Isaac Castro no fue de mucha conformidad? Porque vinieron a pedir la pelota. El marcador está 5 carreras por 2. No lo vi muy bien cuando se levantó el zurdo Mundo para encaminarse a pedir la pelota. Y bueno, vamos a ver cómo le va a este deliciense con número 53, Gabriel Méndez Alvarado. Nuevo pitcher por parte del equipo de los algodoneros. Esto está 5 carreras por 2. Aquí el equipo de los Dorados de Chihuahua pusieron 5 por 0 a favor del equipo de los algodoneros. Se notó como que molestos y pensábamos que iban a caer a lo mejor ya en cierta manera pues un poco más a calmarse, y no, están sacando la garra. Vamos a ver hasta dónde la alcanza al equipo de la segunda zona. Muchas gracias a Ramón Gallegos. Viene Gaby Méndez con el número 53 en su espalda. Lanzamiento strike el primero. No sé qué va a pasar con Gaby Méndez, porque tampoco tengo una de esas esferas mágicas, ni mucho menos. Claro. Pero el camino, platicábamos los medios y yo les dije, mira, si el Algodonero llega a mantener la ventaja y gana el juego, yo le doy la pelota a Gaby Méndez. Yo se la doy a Gaby Méndez. O sea, porque es un partido importante en determinado momento y deciden que sea Isaac Castro. Bueno, que ha sido una incógnita durante todo este tiempo. Lanzamiento bajito
Una bola, un strike. Cham, un saludo para Mario Rodríguez Porras y Pati Alvarado, Selene García y Vero García desde Nuevo México de parte de Raúl y Mario Rodríguez. Saludos, mi Merry. Así que hay un solo out. 2 carreras ya para los Dorados. Swing, strike el segundo. No, y luego Arturo tiene una ventaja de 5 carreras. Es ilógico que venga séptimo y octavo, a uno le des base y a otro le des golpe. ¿Qué quiere decir? Que no tiene confianza en sí mismo. Si con 5 carreras de ventaja no picheas cómodo, pues yo no sé cuánto. Sí. Ese es un muy buen dato totalmente. Una bola con 2 strikes. Abre por primera Ichikawa. Listo el pitcher. Lanzamiento bajito de trabajo para Luis Urbina, que está abriendo por segunda ocasión la alineación del equipo capitalino. Cuando ya los tienes, se fue de 4-3, sí. Cuando los tienes así, ya hay que tratar de que no se te acerquen para nada, que te den los palos, ok, tienen que batearte, pero no que los golpeen base 4 bolas seguidas a un bateador que ya tenía mucho que no se para en la caja de bateo, como es Guillermo el Conde. Sale a un rodado rumbo al Chor, la toma el Chor, a segunda, una primera. Quieto en primera. Y marcó quieto en segunda. También marcó quieto en segunda. Es que ahí, Arturo, la jugada ya era en primera. Había salido a correr al hit and run el corredor. La jugada era tirar la primera para asegurar el segundo out. Bueno, entonces era un rodado rumbo al Chor. La toma el Chor y llega la asistencia. No sé si el final tardía también de Chuy Gallegos, pero marca quieto en segunda el umpire. El tiro rumbo a primera, quieto también. Y viene el turno, Juanito, para Jorge Morales, que viene a batear ahora. Lanzamiento afuera. Pues aquí, Arturo, eso no puede, debe ser una bola ocupada. Está marcándole hit. ¿Pero por qué hit? Sí, o sea, la pizarra dice 3 hits. Sí, y debería ser una bola porque tiraron la segunda primero. Y lanzamiento rodado rumbo a la segunda, la toma el segunda, pisa la colchoneta, un out, la primera. Doble play. Al lado izquierdo, Chuy Gallego se topa con la pelota. Él mismo va, pisa la colchoneta, el intermedio, un out, doble rumbo, primera, doble play. Se van 2 entradas completas de juego, 5 carreras por 2, ganando algodoneros, gorditas Lili, más sabrosas y calientitas. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, sin un juego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Eso. Viene la parte alta de la tercera entrada, la pizarra, la competidora ferretera con los mejores precios en Delicias y la región. Nos da a conocer que el equipo algodoneros por el momento derrota 5 carreras por 2 al equipo de los Dorados de Chihuahua.
Y miren, no sé qué va a pasar otra vez con lo de la famosa esfera. Pero quien pase a la final de estos dos equipos tiene que mejorar muchísimo. No, claro. Para enfrentar a un equipo de Cuauhtémoc que su picheo se ve sólido y su bateo contundente. Vean nada más la estadística de los abridores, tanto de Delicias como de Chihuahua, no aguantan ni 3-4 entradas. No. Y es un lujo, 3 entradas. Mario Alberto González aguantó el otro día 5 contra viento y marea, a fuerza. Después vino el siguiente partido, Arturo, y lanzó, que fue Ismael Tijerina, que aguantó únicamente Ismael Tijerina. ¿Cuánto aguantó? Una entrada, 2 tercios, Arturo. Ahora Isaac Castro una entrada, 1 tercio, por favor. Sí. Los dos clasificados no completaron 3 entradas, o apenas las completaron las 3 entradas. 0 bolas, 1 strike, viene a batear el séptimo en el orden, receptor Alexis. Aquí lanzamiento, donde se la pidió, se lo puso, pero al final es abierto. Brian Ortiz se metió en la loma. 1 bola, 1 strike. Alexis abriendo en esta tercera entrada, tanda. Buenas tardes, Arturo, saludos desde Saucillo. ¿Cómo va la serie? 2-2, la serie 2-2. Este es el quinto juego. Aquí el equipo que gane pues toma ventaja. Swing strike el segundo. Aquí sobre todo engañado. Señor Baez, desafortunadamente Isaac Castro no trae nivel. Ha sido un desperdicio su lugar como clasificado. Yo creo que la temporada que entra ya no regresa. Saludos desde Ciudad Juárez. Muy bien. 1 bola con 2 strike. Aquí está de costado el pitcher, lanzamiento bajito, muy de acuerdo con ustedes. Yo pienso que ya deben de darle la bola a Gaby Méndez y a Isaac Castro, ya de plano guardarlo, señor Gallegos, gracias. Pues dicen que Jesús Manuel Carlos por ahí anda, ¿no? Preparándose, yo no sé si una de esas si puede ser hasta una opción también. Pues están tardando mucho, Arturo, ¿desde cuándo era eso? 2 bolas con 2 strike. Cuenta pareja para el bateador en turno Alexis, que fue dominado en la primera entrada con elevado rumbo al jardín derecho y un batazo rumbo al jardín izquierdo. La busca el tercera base, el terreno del foul. Ya está debajo de la pelota Luis Urbina y captura. Live foul rumbo al 5 para usted que anota. ¿Qué más? Tras la lesión de Tijerina, las actuaciones de Castro, urge que le hablen a Jesús Carlos. Todavía pueden hacerlo. Pues sí, es elegible, por supuesto. Él tuvo participación en la temporada regular y automáticamente puede ser una de las opciones, pero eso también tiene que ver mucho. Hay que ver la lesión de Tijerina, la baja de juego y de nivel de Isaac Castro. Exacto. Porque son pitchers abridores que en su puesto dado pues eran parte de la parte medular, Juanito, en cuanto a tu picheo estelar. Y los jugadores clasificados tienen que marcar diferencia, Arturo. No es posible. 1 bola, 0 strike para Jesús Gallegos. Viene el lanzamiento para el zurdo, abierto. Chuy Gallegos, que abrió tanda en la segunda entrada y fue dominado con ponche, sin tirarle. Le recuerdo, Restaurante Los Santos, celebra tu cumpleaños, ven acompañado de 4 o más personas y tu desayuno buffet es gratis de lunes a domingo de 8 a 1 de la tarde. Lanzamiento malo, tercer lanzamiento malo para Chuy Gallegos. Restaurante Los Santos, estacionamiento Soriana Mercado, calle Tercera Poniente 1501. Y le recuerdo, si eres productor de leche, asesor médico veterinario, agrónomo o técnico en el sector lechero, este evento es para ti. Strike el primero, el automático, Digal 2018, miércoles 19, 20 y 21 de septiembre, Día Internacional del Ganadero Lechero en Delicias. Y luego que vienen los Cadetes de Linares. 3 bolas, 1 strike con 1 out. Senderos limpios. Chuy Gallegos en la caja de bateo. Viene Brian Ortiz, lanzamiento alto, al final lo perdió. Con pasaporte campante trotando rumbo a primera. 5 carreras por 2. 5 carreras por 2. Traigo un aficionado aquí a saludarme, me dice, gracias por lo del viaje. No, pues aquí la verdad es que parte importante son los patrocinadores y la gente también, ¿no? Que se puso las pilas para poder venir aquí a presenciar este quinto juego. Me decía, ¿cómo la ve? Le dije, mire, ¿sabe qué? Prepárese por una tarde larga. Así le dije, se los juro. Una tarde larga. ¿Y por qué? Veo yo de entrada un partido muchas carreras. Por la inconsistencia de Isaac Castro y por la lesión de David
Gardea y fíjese, ya no está ninguno de los dos. No, y el no. marcador ya son 5-2 en la tercera entrada. O sea, 7 carreras. Se lo dije a él. No, y son series, Arturo. Por eso te dije lo que me comentaba el otro día Juanito Terrazas, el gran amigo de nosotros de la columna O27. Si tú analizas este año un campeonato estatal de muy baja calidad, y ahí están las consecuencias, ahí están los números que no dicen que no. Aquí con 0 bolas, un strike para Eric Zagarnaga, que recibió pasaporte en la segunda entrada y anotará carrera. No tiene beso oficial. Arturo, la mera verdad, Gaby no se ha visto muy bien, ha quedado de ver mucho, falta demasiado pichón, pues yo no sé. Yo he visto a Gaby. He visto bien, la última vez que lo han metido ha hecho un buen trabajo. Pero te la tienes que jugar, pues. Sí, digo, de un clasificado inconsistente a un local regular, pues yo le voy al local regular, ¿no? Aquí No, pero curva, está aquí el segundo. Gaby desde que entró ha hecho buenas. Yo no he visto malas actuaciones No, de Gaby. yo recuerdo una vez que entró 2 o 3 entradas, se les reventó en orden y de repente ya la siguiente ya no salió. Pues qué pasó. Pero yo lo he visto también bien. Ahorita entró y bien. Una bola, 2 strike con un out. Que le andaban jugando mal ya es otra cosa. Al final, pero metió el brazo y dominó. Brian Ortiz tardando en ponerse de acuerdo con Andrés Urbina, su receptor, abriendo por primera Jesús Gallegos. Aquí el pitcher derecho lo vigila, lanzamiento, foul. Y no sé si es el catcher o el manager quien sea el que pide al pitcher, porque les hace falta trabajar más a los bateadores. No veo cuál es la prisa de quererlos acabar tan rápido. Hay que tirar 1 o 2 pichaditas mentiras a ver si se comen una. No queremos acabarlo rápido, señor Gallegos. Gracias, señor Gallegos. Sí, máximo cuando tienes hombres en posición anotadora, Arturo, que tienes a un bateador con 2 strikes, una bola, supuestamente el noveno bat, no le puedes dejar un picho. Como si le va a tirar curva, tienes que hacer una curva mala. Si es recta, tienes que tirarle una recta mala. No, pero no se le puedes dejar al centro. Una bola, 2 strike, lanzamiento, cuidado, línea de foul, le pasó zumbando en el cajón de tercera a Francisco Arturo Surmundo, que ni se inmutó, Cham, buenas tardes, excelente transmisión, saludos para usted y a Juanito de Javier Sáenz. Cham, le podrías mandar un saludo a mi papá José el Negro Sáenz, los estamos escuchando, gracias. Ahí está el saludo, por supuesto, para ti, para tu señor padre, Gracias por el apoyo también para Romántica 102.fm. Ya se los voy a decir porque ya es la tercera entrada, parte alta. A toda la gente que está en sintonía, estén al pendiente de la transmisión. Una bola, 2 strike, alto el lanzamiento, le emparejan la cuenta aquí a Eric Zagarnaga. Sí. El día de hoy, por ejemplo, por la novena entrada más o menos, en su parte baja, voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el juego número 5. Estén al pendiente. Voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el juego número 5. Pase lo que pase. ¿Ok? Es una pregunta que tiene que ver con el equipo algodoneros respecto a este partido. Lanzamiento, línea, romba el jardín central, la pelota pica. Con un out, hombres en segunda y en primera. Le pone el bat solamente a Eric Zagarnaga, que Eric Zagarnaga también, Juanito. ¿Cómo ha estado bateando, No, está bateando bien. Recordar, Arturo, que Eric Zagarnaga en el torneo regional en la tercera zona era el tercer bat del equipo de los Pelícanos de México, que perdió la final con el equipo de Saucillo, era el tercer bat. Aquí prácticamente pues es un noveno bat ahí dudoso, ¿sí? Más que todo por su velocidad, para que no vaya a frenar a Omar Jaramillo, que va atrás de él. Vamos a ver, aquí hay tiempo. ¿Qué más? Dice, saludos desde casita, comiendo en familia y celebrando 3 semanas sin espumosas. Jaime Cendejas. Ajá. Ahorita van a venir los mensajes de Caspor y todos ellos inconformes en que te haya retirado, Buenas tardes, mándame un saludo a mi señora y mis hijas que están oyendo tu transmisión, Abril, María José y Keren. Atentamente, Mario Díaz, mi querido Mario. Saludo a Javier también, tu señor padre de bolsas y regalos, A toda tu empresario familia, un saludo desde la capital del estado. Hoy domingo familiar y nosotros aquí trabajando.
La cuenta, una bola, 0 strike para Omar Jaramillo, Juanito. Y la porra de don Alfredo aguantando candela ahí por arriba del legado del equipo algodoneros. El sol a todo lo que da después de haber llovido de ayer, imagínense cómo estará ahí. Pero no se rajan, Arturo. Ahí Sí, todo, sí. digo. Eso es amor al equipo, ¿eh? Mis respetos para toda esa gente que está ahí aguantando el sol a todo lo que da. Yo por lo pronto, yo no hubiera aguantado eso, ¿eh? Una bola, 0 strike. Hombres en segunda y en primera. Aquí está listo Brian Ortiz, vigila a Jesús Gallegos por la intermedia, lanzamiento alto. Segundo lanzamiento malo para Omar Jaramillo, que está abriendo por tercera ocasión la alineación del equipo algodoneros. Por el momento no tiene vez oficial, tiene 2 apariciones al plato. En las 2 recibió pasaporte y anotó carrera. Es un fantasma con carreras anotadas, Omar Jaramillo, el potrillo. Le recuerdo, 9ª entrada, parte baja. Voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el equipo algodoneros en este juego, 5º. Ya ven ustedes toda la estadística, todos los numeritos, porque hay un jersey de algodoneros de por medio, ¿eh? Lo voy a rifar en la gente que participe y acierte. Lanzamiento, strike. El primero, aguanta y se lo marcan. Muy buen jugador Eric Zagarnaga, ya listos para la Liga de la Toronja de Saucillo. Un saludo. Gracias. ¿Es Eric Zagarnaga? Por lo que me han platicado, Arturo, en la Liga de la Toronja, el trabuco según de la gente que me dijeron de Ranteño, olvídate, ese es un equipo digno de andar en un campeonato estatal y peleando, ¿eh? 2 bolas con un strike, un out para Omar. Lanzamiento, strike a la esquina de afuera. Aguanta y se lo marcan. 2 bolas, 2 strike. Le conté la anécdota. No se me han acercado, ¿eh? Estábamos en el estadio. Me dice Vicente Rodríguez, tocaron la cabina de transmisión. Y tocaron y luego abre. Yo veo Sí, recuerdo. 2 peladotes así de 3 metros. Que enteraron, sí. Y luego dice, ando buscando a Arturo Baeza. Y luego dice Vicente Rodríguez, aguánteme tantito. Y luego yo reviré así, los vi así como de 3 metros cada uno. Y luego dice Vicente, te hablan afuera. Dije, no diles que no estoy. Lanzamiento, salí. Y era exactamente los que traen al equipo. Me dice, oye Arturo, queremos que usted transmita al equipo ranteño en la Liga de la Toronja. Ya como que logré pasar saliva. Ya más tranquilo, le dije, ahí después platicamos acercándose la fecha y sobre todo en el campeonato estatal que termine. Saludo a toda la gente de la Toronja, que ya se acerca. 3 bolas, 2 strike con un out. Para el potrillo, abriendo por tercera ocasión la alineación del equipo algodoneros. Listo Brian Ortiz, que tarda mucho. Rompe contacto con la placa. Muy bien. Ok. Lanzamiento rodado al pitcher, nada, la pelota es interna rumbo al central, doblando de tercera rumbo a home Jesús Gallegos. Se anotó la 6ª por parte del equipo algodoneros. Un rodado cerca de los pies en la loma de Brian Ortiz. Todavía quiso meterle el pie y la pelota nada, alegre por encima de la intermedia, la recoge el central. Una más para el equipo algodonero, la 6ª, Juanito. Produce carrera Omar Jaramillo y anota Jesús Gallegos. Aquí faltó jugar con agresividad, Arturo, con 3 y 2, hombre en primera y segunda, bateando Omar Jaramillo, tenías que haber salido a correr. Si hubiera salido a correr ya estaba, anotó una carrera, pero ya Eric Zagarnaga estaba en la antesala, ¿eh? Sí, que hombres en segunda y en primera, el turno para el Minigato Iván Gándara, y que va a jugar con el equipo ranteño. Le platiqué la anécdota del jueves y me dijo, sí, son ellos. Quiero mandarle un saludo al contador público Alberto Aragón Ruiz. Dice, carnal, invita a la toma de protesta hoy a las 7 en punto. Hoy es la toma de protesta ahí en Presidencia Municipal del licenciado Eliseo Compeán Fernández. Muchas gracias. Recibimos la invitación, acá estamos trabajando, lanzamiento abierto para el Minigato, que hoy tiene de 1 nada. En la primera entrada dominado con rolling rumbo a primera por la vía 33 y luego recibe golpe en la segunda y anota carrera. 6 carreras por 2 en este encuentro. Brian Ortiz vigila a los corredores. Viene el lanzamiento, strike para el también zurdo, el Minigato Iván Gándara.
Gorditas Lili. Le recuerdo que Gorditas Lili tenía su cuarto local aquí en Chihuahua, Avenida Tecnológica y Plaza San Agustín. Gorditas Lili 4. Toda una tradición desde 1998. La cuenta pareja para el Minigato Iván Gándara. Una bola, un strike. Hay un out. Hombres en segunda y en primera. Listo el pitcher. La deja pasar el Minigato y se la canta el umpire Ávila. Una bola con 2 strikes. Y carnitas, chicharrones de anda. Te ofrecemos diariamente carnitas de puerco, de ternera, chicharrones, morcilla, temblorosos y morcón. Le atiende Meme Dando y Familia. Saludo al Meme que seguramente está escuchando el juego. Una bola con 2 strikes. Corriendo por segunda en la intermedia. Escoltado por el parador en corto Colchi Ichikawa, Eric Zagarnaga. Y por primero Omar Jaramillo. Velocidad en los senderos, lanzamiento bajito, abierto. La cuenta pareja ya para el Minigato. Con 2 bolas, con 2 strikes. Estamos en la tercera entrada apenas. Y hay 8 carreras ya en la pizarra. 6 por parte de los algoneros y 2 por el equipo de los Dorados de Chihuahua. Tarda en ponerse de acuerdo Brian Ortiz con su receptor Andrés Urbina. Se cubre un poco el rostro con el guante. Parte de su estilo. Lanzamiento línea, pero de foul. Allá rumbo al jardín izquierdo. Por allá más o menos el graderío de techo todavía, por donde pega el sol a todo lo que da. Y la gente pues no queda otra más que acomodarse allá arriba. Pero la verdad es que es un bonito espectáculo cuando viene la gente de la tercera zona, Juanito, porque ese color naranja como resalta, ¿no? Sí, resalta. Y el que está en el sol y su porra, ya lo decía Juanito, es don Alfredo Sánchez. Eso hay que hacerles un monumento, aguantar el solazo a estas horas después de haber llovido ayer. No, hombre, es mucho eso ya. Sí. Y fíjese una cosa, que habrá que decir de don Alfredo. Ayer, pasara lo que pasara, vinieron. Estuvieron a tiempo aquí. Estuvieron igual que nosotros. Tuvieron que regresar porque se suspendieron. Al final no hubo juego. La actividad del sábado, pero hoy vinieron y me preguntaban, le digo, espérame tantito. Lo sé, yo me puedo adelantar, se lo dije en el programa. Yo veo difícil que que un juego se pueda hasta reanudar. 3-2, ya 3-2, a ver qué juega. Quiero ver a mi equipo, quiero ver a todo el mundo que juegue agresivo. Tiene velocidad en segunda con Eric Zagarnaga y en primera con Iván, con Omar Jaramillo. Lanzamiento abierto. Bola. Pasaporte. En tercera Eric Zagarnaga, en segunda Omar Jaramillo y en primera el Minigato Iván Gándara. Vamos a ver si al menos hay una visitadita de Fernando Albañil. Casa llena, no cabe nadie. Y luego viene Ildefonso Amaya. Ildefonso que hoy tiene 2 nada. No hay confianza ahí con los demás lanzadores. Elevado rumbo al jardín central en la primera entrada y en la segunda. Se pasó con error, mire. Parece que nos oyó y ya va a ser todo. Allá va Fernando Albañil caminando lentamente. Voltea a ver al umpire. Va a haber cambio de pitcher. Vendría zurdo. Vamos a ir un zurdo. No, ¿verdad? Porque no, sí. Bueno, levantó la mano. Cambio de pitcher, corte y regresamos.
mayoreo y menudeo frente al Mercado Juárez. Muchas gracias. Bueno, cambio de pitcher. Pedro Ruiz es el nuevo lanzador por parte del equipo de los Dorados de Chihuahua. La casa llena para el equipo algodonero. Viene a batear Poncho Amaya, que hay que mencionar que fue el que conectó cuadrangular en lo que viene siendo el cuarto juego de la serie hace unos cuantos momentos. También con la casa llena, vamos a ver cómo le da Poncho Amaya. A ver qué bienvenida le da Pedro Ruiz. Una cortesía de transmisiones automáticas Richardson, ubicados en la avenida Fernando Baeza, número 1428. Una bola, 0 strike ya para Ildefonso Amaya. Zurdo contra derecho. Lanzamiento abierto. Segundo lanzamiento malo para Ildefonso Amaya. Encuentra en tercera Eric Sagarnaga, en segundo Omar Jaramillo y el minigato Iván Gándara. En primera, Ildefonso Amaya hoy de 2-0. Se envasó, si bien es cierto, en la segunda entrada con error del tercera base y se quedó estacionado en la intermedia. Hay un solo out, viene el pitcher, lanzamiento alto. Tercer lanzamiento malo. Aquí para Ildefonso Amaya. 6 carreras por 2. Es complicado también voltear a ver a la pizarra porque le está pegando el sol. No se ve bien. Le está pegando el sol. Entonces, por lo mismo. 3 bolas, 0 strike. Lanzamiento, nada. Pasaporte, ni siquiera el automático aquí para el relevo de Pedro Ruiz. Pasaporte. Anota Eric Sagarnaga, la número 7. Rumbo a tercera se va a armar Jaramillo, el intermedio, el minigato Iván Gándara, en primera Poncho Amaya con carrera producida. Una más para él en esta serie y viene Luis Eduardo García. 7 carreras por 2 ganando el equipo algodoneros. Luis Eduardo cuarto en el orden, primera base. Pues ya recuperó las 2 que le hicieron, Arturo, después de ir 5-0. Luis Eduardo García, doblete en la primera entrada, produce carrera y anota, y en la segunda entrada recibió ponche tirándole. Abren los corredores, lanzamiento, strike el primero en curva a la esquina de afuera, a donde voltea a ver Pedro Ruiz. Está copado de algodoneros, no hay donde ponerlos. Estamos en la tercera entrada, parte alta. 7 carreras por 2 ganando algodoneros. Listo el pitcher Pedro Ruiz, enfrentando al zurdo. Lanzamiento abierto y bajito. La primera bola mala. Ya le emparejan la cuenta, una bola, un strike. Saludo a Fernando Verges Terrazas a la distancia, al señor Juan Terrazas, a toda la familia, por supuesto. Verges Sagarnaga, que están por allá en los terrenos de Arizona, viendo a los Bravos, sobre todo a los Bravos. Una bola, un strike, un out. Aquí viene el lanzamiento, aquí conectando un elevado hacia atrás, la busca el receptor, le baila un poco y se quedó con la pelota, ahora sí. Hacia atrás fue Andrés Urbina, se quita la careta. Fly foul rumbo al 2 para usted que anota. No es fácil, para nada fácil ir un juego de béisbol de Grandes Ligas. Y luego viene el cuadrangular de Paul Goldschmidt, Juanito, de Arizona, sí. Y se quedó Fernando Verges, el deliciense con ella, de sí. Aire, una buena atrapada que sí, hizo. Cuando me ha tocado ir en varias ocasiones, todo el mundo lleva sus guantes, Arturo, allá en las Grandes Ligas. Él agarró de aire y luego hacia atrás ya lo andaba volando y se quedó con ella. Lo que no nos explicamos es por qué no regresó la pelota si él le va a los Bravos. Después de ir tan lejos y luego regresarla, pues no. Miguel Ángel Holguín en la caja de bateo con casa llena y 2 out. Lanzamiento pegado. Miguel Ángel Holguín recibió pasaporte en la primera entrada, se quedó en tercera y en la segunda conectó imparable rumbo al jardín izquierdo. Produce 2 carreras, de 1-1 con 2 carreras producidas. En tercero Omar Jaramillo, en segundo el minigato Iván Gándara y en primero el Ildefonso Amaya. Aquí el duelo es entre el zurdo en la loma de las Serpentinas, Pedro Ruiz, y el derecho Miguel Ángel Holguín. Lanzamiento, strike el primero. Autocristales Lux en Delicias, contamos con la aplicación profesional de teflón para la protección de la pintura de tu vehículo. Autocristales Lux, 472-7677. Y agua Electro Pura Delicia, surtimos a domicilio, abarrotes, empresas, maquiladoras. La mejor agua del estado, 474-2332. Listo el pitcher, lanzamiento foul.
La cuenta favorable para el zurdo Pedro Ruiz. Una bola con 2 strikes el día de hoy. Estamos apenas en la parte alta de la tercera entrada y Fernando Albañil ya ha hecho mano de 3 lanzadores. David Gardea, Brian Ortiz y Pedro Ruiz. Sabe Fernando que tiene una buena ofensiva y busca a toda costa un pitcher que al menos nos mantenga en la posibilidad de remontar poco a poco, porque este partido representa el tomar la ventaja en la serie. No, claro, es importantísimo. Aquí está Miguel Ángel Holguín, que tiene un excelente año. Listo el pitcher, lanzamiento rodado por tercera, la toma el tercero y tranquilo va y pisa la colchoneta de la tercera. Ha forzado el minigato Iván Gander y se van 2 entradas y media de juego. Algodoneros hace 2 en este capítulo y bueno, toma ventaja de 7 carreras por 2. La pizarra del Codesa Alimentos Concentrados Delicias nos dice 7-2 ganando Delicias. Llegó el día tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de esta zona va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición. Hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato. Gracias. Viene la parte baja de la tercera entrada. Juanito a batear el equipo de los Dorados. Sí, los Dorados de Chihuahua abren aquí. Vamos al cierre de la tercera entrada cuando viene a batear el tercero en el orden Esteban Gallardo, jardín derecho, el cuarto Oscar Jasso, bateador designado, el quinto Alejandro Pineda, inicialista, y se alcanza el sexto, el jardinero izquierdo Guillermo Figueroa. Así es que aquí estamos ya en la parte baja de la tercera entrada. Vamos a cerrar el primer tercio del partido cuando viene a batear el equipo de los Dorados y el score nos dice 7 para el equipo de los Algodoneros, 2 para el equipo de Chihuahua. Así es que aquí ya en la Loma de las Serpentinas entró a relevar en la entrada anterior, haciendo buen trabajo, parando la ofensiva de los Dorados. Fue Gabriel Méndez, que ya está ahí arriba de la loma. Viene el turno para el tercero en el orden. El número 53 en su espalda, Esteban Gallardo. Jardinero derecho que fue dominado con elevado rumbo al jardín izquierdo en la primera entrada. Y la pizarra de la competidora ferretera nos dice que el equipo de los Algodoneros ganan 7 carreras por 2. Gaby Méndez, ya está de costado el pitcher derecho, el lanzamiento bajito. Para el triunfo, sucursal Colonia del Empleado, Avenida del Parque y calle 12 Poniente. Y sucursal Campanario, Avenida Fernando Baeza, número 7 Oriente. Qué rico pan en Delicias para el triunfo. Se quita el casco, se lo acomoda por ahí el pingüi. Queso Los Pinos. Nuestra misión, producir el queso de la mejor calidad en el gusto de los consumidores a precio justo. Lanzamiento strike en la esquina adentro. Una bola con un strike. Gaby Méndez. En la loma de los disparos. Hoy comenzó Isaac Castro. Aquí lanzamiento foul, Juanito. Sí, foul, aquí ya lo tiene ya Gaby Méndez con 2 strikes, una bola. El tercero en el orden, Esteban Gallardo. Ahí pide cambio de esférica el lanzador Gaby Méndez. Ya se la concede aquí el chief umpire, que hoy es Saúl Ávila. Así que Gaby Méndez entró. Juanito, Gaby Méndez entró. Sí, entró a picharle a Arturo
a Luis Urbina luego. Ok, sí, aquí está, ya lo vi. ¿Sí? En rojo, sí. Luis Urbina, que fue el infield hit. Exactamente. Y luego viene Jorge Morales. Que le marcaron el infield hit que no era. Sí. Porque él dominó con Roland Shore y Eric Zagarnaga, en lugar de tirar primera, asegurar el out, Arturo, y había salido al robo de base, pues no. Línea entre tercer y short, imparable rumbo al jardín izquierdo. Doblando rumbo a segunda, no. Se va a quedar en primera. Buen contacto de Esteban el Pingu Gallardo. Sí, buena línea aquí de Esteban Gallardo, Arturo. El Así Pingu que está conectando su imparable número 10 ya en esta semifinal. El número 76 en lo que va de la temporada. Esteban Gallardo, que tiene 4 carreras anotadas y 4 carreras producidas en esta semifinal. Aquí conectando su imparable número 76 en 181 veces oficiales. Viene el turno para Oscar Jasso, cuarto en el orden, bateador designado. En su primera aparición al plato, no tiene vez oficial. Recibió pasaporte. Lanzamiento strike, el primero a la esquina de afuera para el derecho, 44 en su espalda. Oscar Jasso. Natura. A ti, deportista que practicas pesas, spinning, zumba, te recomendamos Natura. Todos los suplementos para la práctica de tu deporte. Bajando la plaza del Santuario. Lanzamiento en curva. Swing engañado totalmente aquí. Sí, pues muy buena entrada, Arturo. Nada más lo que no está es donde está pegando el sol a todo plomo. Los únicos que están ahí en el sol es la porra de don Alfredo, aguantando candela ahí arriba del dugout del equipo de los algodoneros. Derecho Gaby Méndez frente al derecho Oscar Jasso. Ventaja para Gabriel, 0 bolas, 2 strike. Listo el pitcher. Lanzamiento, conectando un batazo rumbo al jardín derecho. Ya está debajo de la pelota, levanta el guante y captura Ildefonso Amaya. Buscando la banda contraria Oscar Jasso. Cayó el primer mate de la parte baja de la tercera entrada. Fly al 9 por usted que nota. ¿Vendría Juanito? Viene a meter ahora Alejandro Pineda, el primera base, que en su primera oportunidad conectó tremenda línea, pero a las manos de parador en corto Eric Zagarnaga. Así es que viene en su segunda oportunidad buscando su primer imparable del partido, el quinto en el orden y primera base del equipo de los Dorados de Chihuahua. Adelante. Sí, pues aquí ya toma las señas Gaby Méndez, viendo la seña de su receptor Alexis Sáenz, ya se prepara para su lanzamiento. Viene al plato, bola afuera, una bola demasiado afuera, así es que una bola sin strike aquí, la cuenta para Alejandro Pineda, el primera base del equipo de los Dorados de Chihuahua. Sí, que una bola, 0 strike. Viene el lanzamiento a la esquina de afuera, strike el primero, le empareja la cuenta a Alex Pineda, que conectó línea. Sí, conectó imparable. No, conectó línea al short. Línea al short, exactamente. Directamente. Sí, con hombre en primera y segunda, tremenda línea, pero le metió un strike ahí al guante de Eric Zagarnaga. Sí, una línea trazada, lanzamiento alto, 2 bolas con un strike. Mensajes al 639-471-9124. Le recuerdo que hoy voy a regalar un jersey de algodoneros, parte baja en la novena entrada. Voy a lanzar una pregunta, espero la respuesta, el que acierte entre un sorteo y mañana por la tarde les digo quién gana. Rodó rumbo a segunda, de frente el segunda base, a segunda un out, a primera doble play. Logró ponerse de frente en ese rolling de botes a media altura Jesús Gallegos. Tranquilo, doblando rumbo al intermedio en asistencia de Eric Zagarnaga, un out. Este último dobla rumbo a primera, doble play. Se van 3 entradas completas de juego. Es historia el primer tercio del partido, ganando el golero 7 carreras por 2. Alcodesa, alimentos concentrados de delicias.
vinimos todos a apoyar. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. ¿Qué porcentaje de asientos se ocupó? ¿40? ¿76? 4. De cada 10 estudiantes de sexto de primaria han adquirido los aprendizajes clave de matemáticas. 60%. ¿Y tú conoces el estado de la educación en México? Nosotros, Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Evaluar es para mejorar. Muchas gracias. Viene el turno para el zurdo Carlos Rubio con el número 16 en su espalda. Sexto en la orden, tercera base, hoy de 2-1, conectó imparable rumbo al jardín central en la primera entrada, produce carrera y luego en la segunda es dominado con rodador rumbo a la segunda base por la vía 43, segunda primera, lanzamiento abierto, aquí la cuenta de una bola, 2 strikes ya para Carlos Rubio, Juanito. Sí, batean aquí por el equipo algoneros, Carlos Rubio sexto en el orden, tercera base, el séptimo el receptor Alexis Sáenz, el octavo el de segunda base Jesús Gallegos y se alcanza el noveno el parador en corto Eric Zagarnaga. Listo el pitcher zurdo enfrentando al zurdo también foul. Mandarle un saludo a Juan Carlos Loya, a Raúl Hernández también, a Laura Cecilia Martínez, a Sergio López y a toda la generación 1988 de la secundaria. Gracias por estar en sintonía en la mejor frecuencia romántica 102.1 FM desde la capital del estado. Una bola con 2 strikes. Saludo a mi pollo. Lanzamiento rodado, colocado cerca del pitcher hacia el lado izquierdo de Chicago, imposible. La pelota se interna, alegre rumbo al jardín central. Aquí conecta su segundo imparable Carlos Rubio. Ahorita vino su mamá aquí con nosotros. Sí, ahí está Carlos Rubio conectando su segundo imparable. Y nuevamente, Arturo, lo que yo siempre he dicho, si tú eres buen bateador le vas a batear derechos, zurdos, a los que sean. Y eso del famoso zurdo con zurdo, pues yo les digo, nomás díganme la diferencia que hay entre un derecho contra un derecho, de un zurdo contra un zurdo. Y ahí está, los zurdos del equipo de algodoneros conectándole sólido a los zurdos del equipo de los Dorados. Aquí lanzamiento bajito para bateador derecho Alexis Sáenz. Un saludo también a mi oficina de planta, a mi secretario particular Pancho Dietrich en el Ruth Beer ahí en el centro. Ya utilicé su negocio como oficina. No, ya también. Y luego no pago renta ni nada. Pues, no, y luego acá el responsable que traes al gerente de viajes. Lanzamiento bajito. Lanzamiento bajito. 2 bolas, 0 strike. Edson Meléndez en el apoyo. Edson Meléndez, no, pues claro. Tremendo Edson, no, ya cuando llegó con otros no sabía ni cómo, qué era la... No, ahorita ya me dice, oiga, no, eso está muy mal, ¿por qué meten a eso? Le dije yo, que traigan a Mario Verde. No, vamos a perder, me dijo. Lanzamiento, había una línea brava rumbo al jardín izquierdo de foul, le pegó sabroso, pero jaló de más aquí Alexis. Burritos Lalos, bistec en chile rojo, deshebrado en chile verde. Burritos Lalos consintiendo su paladar, que es sexta poniente número 303, cerca del Seguro Social. Burritos Lalos. Qué clase de línea acaba de conectar aquí, nomás que la jaló de más Alexis Sáenz, pero le dio en el mero centro de la esférica. Así que mi querido Pancho Dietrich, no puede faltar tu saludo, fuerte abrazo. Saludo a mi Panchito, tremendo Panchito, gran amigo, Aquí viene Pedro Ruiz, lanzamiento ahora a la banda contraria, foul, haciendo contacto en la malla, hacia arribita donde está colocado el equipo de los Dorados de Chihuahua. Doctor Suchi, martes en la compra de 2 platillos, una orden de papas a la francesa, y los miércoles 2 bolas de arroz y 1 litro de té por 100 pesos. Donde más, Doctor Suchi, donde te curamos el hambre antes de llegar a la Plaza de Armas en Delicias. La cuenta pareja aquí para Alexis, hombre en primera. Lanzamiento, línea entre tercera y short, imparable rumbo al jardín izquierdo. Hombres en segunda y en primera. Atacando el equipo algoneros en esta parte alta de la cuarta entrada, la pizarra, la competidora ferretera.
7 carreras por 2, ganando Algodoneros. Y pone 2 en los senderos, en el cojín de segunda Carlos Rubio y en el cojín de primera Alexis. Sí, ahí están hombres en segunda y en primera con imparable. Allá está en segunda con su segundo imparable el partido Carlos Rubio, y en primera Alexis Sainz con su primer imparable este partido. Cuando viene a batear Jesús Gallegos, el segunda base el día de hoy, que lleva de 1 nada, ponche sin tirarle en la segunda entrada, y después recibió en la tercera pasaporte y anotaría carrera. Aquí, así es que vamos a ver cómo juega aquí con 5 carreras de ventaja, que no son muchas, Arturo. Aquí debes de agarrar. Yo siempre les he dicho que el juego el fin de estos es que ver quién anota más carreras, y si tocas la bola no tienen por qué molestarse. Aquí zurdo contra zurdo, lanzamiento de piconazo, bien en la receptoría Andrés Urbina. Así que viene Jesús Gallegos, octavo en el orden, segunda base, de 1 nada hoy. Abrió tanda en la segunda entrada, recibió ponche sin tirarle, y en la tercera recibió pasaporte y anotó carrera. Pues aquí está la gran oportunidad para tratar de avanzar los corredores, Arturo. No debes de pensar de que me van a golpear el que sigue, porque son 5, no son muchas, y como está el picheo, tú tienes que hacer carreras a como el lugar. En una bola, 0 strike, lanzamiento se cuela para tocar, que fue más que nada como sorpresa, y el toque es malo rumbo a la caseta del equipo algodoneros. Lo hizo en movimiento, sobre todo, no se plantó. Sí, exactamente. O sea que hubiera sacado el bate al final como de sorpresa, pero ahí plantado. No que quiso correr antes Chuy Gallego, le salió foul. Así es que la cuenta se pone ya en una bola y un strike. Y como dice Arturo, pues allá ahorita con el sol no se ve muy bien la luz allá de las bolas y las strikes. Una bola, un strike, no hay out. En la intermedia, en posición de anotar Rubio, y en primera Alexis Sainz. Estamos en la cuarta entrada, en su parte alta. 7 carreras por 2 ganando Algodoneros, y aquí amenaza. El duelo es entre Pedro Ruiz y Jesús Gallegos. Lanzamiento abierto afuera. 2 lanzamientos malos ya para Chuy Gallegos. Si batallamos un poco, volteamos a sacar la computadora. Sí, aquí está. Aquí está manejando los strikes y las bolas. Excelente Edson Meléndez, el ingeniero. Ya experto, próximamente ya coach de equipos del béisbol, No, asimila muy rápido las cosas. 2 bolas, un strike, gran apoyo sobre todo. Lanzamiento sin strike el segundo. 2 bolas, 2 strike para Chuy Gallegos. Los que no asimilamos aquí lo de la computadora somos nosotros. Sí. Lo vemos nomás que le mueve, sale una cosa, sale otra, pero pues ahí está, por eso. Así que cada quien en sus terrenos. No, que cada quien en su negocio, como dicen por ahí. Él maneja la red social de Pasión Deportiva en el Facebook y en YouTube, Pasión Deportiva en Delicias. Arturo Baeza rompe contacto con la placa. Aquí Pedro Ruiz. Y estamos por supuesto en la frecuencia de Romántica 102.9 FM para toda la gente en Delicias y la región. Y quienes nos acompañan vía internet, www.sigmaradiodelicias.com. Lanzamiento swing. Al final foul. Por el equipo de los Dorados de Chihuahua. También ya va al bullpen con el número 20, Jesús Manuel Bustamante. Lo vimos que trató rumbo al calentador el equipo de los Dorados de Chihuahua. Ok, gracias Arturo, Juanito, excelente transmisión, los felicito. Por favor, un saludo para el profe Alonso Pando de Julimes. Rodado lento rumbo a la primera. Bueno, pues no se cuadró para tocar, pero prácticamente avanzó los corredores rumbo a tercera y segunda en un rolling de botes lentos. Fue hacia adelante 2 pasos, la levantó a ras de suelo Alex Pineda, se regresa 2 pasos y pisa la colchoneta en la inicial, y en tercer y segundo ya están los corredores. Ahí está el trabajo, Arturo. Lo que se espera con un toque lo hizo aquí con un muchucón por dentro del terreno de juego. Tuvo que atacar ahí Alex Pineda, y fácilmente llegando hasta la tercera Carlos Rubio, y a segunda Alexis Sainz, cuando viene a batear Eric Zagarnaga, que en este partido lleva de 1-1, base por bolas. En la segunda entrada anotó carrera, y luego en la tercera imparable y también anotó carrera. Así es que de 1-1 con 2 carreras anotadas, el parador en corto de los algodoneros de Delicias. Así que un saludo al profe Pando, por supuesto, hasta Julime y a toda la gente de Sunimes. Nuestro gran amigo el profe Alonso Pando. Saludo también el profe a Helio, también. Profe Helio Morales, sí. Sí, grandes amigos, conocedores. Aquí estamos desde el gran Estadio Chihuahua, Compañero de Sigma Radio, Pancho Bermúdez, también saludos a los 4, y mi saludo
Saludos, Pancho. Aquí lanzamiento, aguanta Eric Zagarnaga y le marcan el primer strike. Eric Zagarnaga, noveno en el orden, de 1-1. Tiene par de carreras anotadas. Anotó carrera en la segunda entrada cuando recibió pasaporte. Y anota en la tercera cuando conecta imparable rumbo al jardín central. Aquí Eric Zagarnaga tiene hombres en tercera y en segunda. Lanzamiento bajito. Le emparejan la cuenta. Una bola, un strike. Arturo y Juanito, un saludo, tremenda narración aquí escuchándolos en La Termo. Un saludo para el ingeniero Arriaga, Iker Martínez, Ismael García y Martín Mesa, servidor. Un saludo, Martín. No, pues aquí estamos. Un saludote hasta allá, hasta La Termo, allá en nuestro querido Delicias. La cuenta pareja aquí para el bateador en turno. Lanzamiento y un elevado rumbo al jardín izquierdo. Va el parador en corto, el izquierdo, parador en corto. Va a ser el izquierdo. Levanta el guante y captura, pisa y corre. Ya se frena a medio camino Carlos Rubio, porque el que la corta es Luis Urbina. Entonces, pues hace el trabajo también Guillermo Figueroa, el Conde. Ahí en el jardín izquierdo dominan con fly al 7 para la gente que anota. Cayó el segundo out. Sí, falló aquí en su intención de traer al plato aquí Eric Zagarnaga, pero viene a batear Omar Jaramillo, que en este partido lleva de 1-1. Base por bola en la primera, anotó carrera. Base por bola en la segunda, anotó carrera. Conectó imparable al jardín central y se quedó anclado en la tercera. Así es que de 1-1 con carrera producida y 2 anotadas. Saludos, buenas tardes, Cham. Ahora escuchándolos desde Ciudad Juárez. Cham, el Delicias con Maximino ya estaría en la final y le pelearía a Cuauhtémoc, pero el hubiera no existe. Curva alta. Cuidado. ¿Qué se puede hacer hoy en la actualidad? Saludos, buena transmisión atentamente, Cael Jacobo. Pues a seguir trabajando y todavía buscar aparte en la final, todo esto no está nada decidido. Lanzamiento strike. Cuidado con esa curvita que le tiró ahorita a Omar Jaramillo, que ayer una curvita de esas, Arturo, caminó pero lejos, cuadrangular que conectó ayer. Dice, excelente transmisión arriba algodonero. Saludos a Sor y Paprika de Germán y Eva. Así dice el mensaje, gracias. Lanzamiento esquina afuera, strike, el segundo para Omar Jaramillo. Una bola con 2 strike. Aquí algodoneros ganando 7 carreras por 2. Hay 2 out y tiene hombres en tercera y en segunda. En tercera Carlos Rubio y en segunda Alexis. Listo Pedro Ruiz. El duelo es contra el zurdo también. Lanzamiento bajito para Omar Jaramillo. Omar de 1-1. 2 pasaportes en la primera y segunda entrada que anotó carrera. Y luego produce carrera en la tercera, conectando imparable rumbo al jardín central y se quedó a la espera él en tercera. Así que de 1-1 con par de pasaportes, con carrera producida y par de carreras anotadas. Viene el lanzamiento. Aquí conectando un elevado corto rumbo al jardín central. Va también el segunda base hacia atrás. Se quedó con la pelota. ¿Hasta dónde fue? En terreno del derecho central. Corriendo hacia atrás espectacularmente, no perdiendo el paso. Jorge Morales se quedó con ella. Elevado al 4, se van 3 entradas y media de juego. Gorritas Lili en sus 4 locales nos dice, ganando el equipo algodonero 7 carreras por 2. Algodoneros de tercera zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta.
Muchas gracias, estamos de regreso. El ambiente que se vive aquí en el Monumental, en el Estadio Chihuahua. Algodoncito. Ahí en un mano a mano, Juanito. Sí, exactamente. Le sacó y fácil le ganó, Algoncito al tremendo Manny Villalobos, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí está Algodoncito por parte de los algodoneros y Manny Villalobos por parte del equipo de los Dorados de Chihuahua. Pancho Pistolas también. Nos vamos a la parte baja de la cuarta entrada. Ganando el equipo de los algodoneros 7 carreras por 2. A toda la gente que esté en sintonía, muchas gracias. Recuerden un jersey en la novena entrada, parte baja. Pase lo que pase. La pregunta que haremos para toda la gente que está en sintonía. Un saludo a Luis Fernando de Santiago. Me manda la foto, exactamente. Sí. Ayer me lo mandó Fernando Verges. La atrapada que hizo en el estado de Arizona. Gracias, Luis Fernando de Santiago. Fuerte abrazo, a la distancia. De DST en Delicias, con el apoyo incondicional también. Lanzamiento strike. 0 bolas, un strike. Tremenda transmisión, mi chami, Juanito. Saludos aquí con Eric Talamantes y Garín. Zach Talamantes. Tercia. A esa tercia no la mata Pócar. A Eric Talamantes, Garín y a mi querido Zach. ¿Y dónde dejaron entonces a Jaime Cendejas? Juanito Ponche. Tremenda curva aquí de Gaby Méndez con 2 sin nada, Arturo. Se fajó, la tiró curva. Abanica aquí el conde Guillermo Figueroa. Se ha ponchado para el primer out de esta parte baja de la cuarta entrada cuando viene a batear el jardinero central del equipo de los Dorados, Juan Silva. Es el primer ponche combinado del picheo del equipo algodonero. En esta serie, muchos batazos, pocos ponches. Ahora viene Juan Silva, séptimo en el orden, jardinero central. Primer lanzamiento malo, parecía bueno. En la segunda entrada recibió golpe, anotó carrera. Saludo a mi tío Jorge Carmona, a mi tío Chuy también, Rosete, a mis tías, mi tía Lupita, mi tía Berta, mi tía Lidia, a mi mamá, a mi papá, por supuesto. Saludos que nos están escuchando en Delicias. Una reunioncita familiar excelente, para toda la familia. Rosete, Carmona Rosete, Villegas Rosete, Portillo Rosete, Baeza Rosete. Pues saludos. Hay un rodado rumbo a segunda de frente. Jesús Gallegos toma la pelota a ras de suelo. Su tiro rumbo a primera y por la vía 43. Cayó el segundo mate de la parte baja de la cuarta entrada. Gaby Méndez en la loma de las Serpentinas y la pizarra de la competidora ferretera ganando Delicias 7 carreras por 2. Sí, así es, Arturo. Cuando viene a batear aquí el receptor Andrés Urbina, que se sacrificó en su primera oportunidad en la segunda entrada. Viene aquí entonces Andrés Urbina, octavo en el orden, receptor. No tiene beso oficial, aquí va a pasar el primer strike. Tocó de sacrificio en la segunda entrada. Dice este mensaje que me pidieron que lo leyera, con mucho gusto lo leo. Ahorita déjeme. Venga este último lanzamiento, 0 bolas con un strike. Lanzamiento, strike el segundo. El zurdo Mundo maneja por sentimiento, dice, no por inteligencia. Ese es el mensaje. Rocha, Espinosa y Carlos jugaron con Saucillo y él no pudo ganarle. Sáenz, Agarnaga jugaron con Mioki, Isaac con Naika. Saquen conclusiones. Ojalá lo comentes, aunque es un punto de vista muy personal como los tuyos. Ahí está. Por eso siguen batallando con Chihuahua y Cuauhtémoc, quién sabe. Gracias a la gente, yo respeto los puntos de vista y repito que estamos a la orden. Sí, cada quien opina lo que piensa, Arturo. No podemos nosotros decir que está bien o está mal. También nosotros tenemos nuestros comentarios, ¿verdad?, muy personales, pero cada quien es libre de pensar, y máxime cuando las cosas están diciendo por qué. Lanzamiento, no, dice el umpire. Parecía muy buena curva esa de Gaby Méndez. Se molesta un poquito mi Gaby ahí, brinca ahí en la loma de las Serpentinas porque no le marcaron ese picheo, así es que sigue la cuenta con 2 strike y 1 bola. Saludos ahí mi querido Pollo, manda cocoreando a la gente. A Juan Carlos Loya, saludos. Lanzamiento en curva, machucón, lanzamiento pésimo. Se quiso enganchar aquí Andrés Urbina. Lanzamiento al final conectado de foul, 1 bola, 2 strike.
Saludo a Sandra de Anda. A Sandra de Anda, saludos. A Memo Villanueva también, Guillermo Villanueva, saludos. Acá desde la capital del estado, Ventaja para Gaby Méndez. En esta cuarta entrada, su parte baja. Listo el pitcher. Lanzamiento de un bote, la recibe. No puede quedarse con ella Alexis. La pelota se extiende un poco hacia el lado derecho. Va por ella. Una buena entrada hoy domingo. Aquí en Chihuahua, Entrada estupenda, Arturo. Buena entrada. Ya Gaby Méndez se pone de acuerdo con el receptor. Lanzamiento. Línea. Le brinca Eric. No se puede quedar con ella. Imparable rumbo al izquierdo central. Buen contacto. Hizo hasta el imposible. De hecho, logra hacer contacto con el guante. Le quita fuerza nada más, pero no pudo quedarse con ella. Sí, exactamente. Iba a ser una atrapada espectacular aquí. Eric Saganaga brinca bastante. La bola le pega en el guante, pero no puede quedarse con ella. Así es que anclaron la inicial con indiscutible. Aquí Andrés Urbina, cuando viene a bater el parador en corto, Koichi Ishikawa, que conectó imparable, productor de las dos carreras que tiene el equipo de los Dorados. Lanzamiento, buscaba tocar aquí Chicago, el toque es malo, de bote rumbo a la caseta del equipo de los Dorados. Gasolinera Black Gold, combustible americano, mejor precio, mayor rendimiento, frente a Burger King y carretera Las Vírgenes, cerca de la glorieta Niños Héroes. Ionic Suite en Delicias, nuevo concepto en hotelería, 16 comas y moderna suite, 472-95-95, costo de casino, vitrales y farmacia 24 horas. Lanzamiento strike. Aquí con 0 bolas, 2 strike. Ya lo tienen contra la pared. Agradecerle pues nuevamente a todos los que formaron parte, por supuesto, del patrocinio para atraer a la gente. En este tercer camión pusimos jueves, viernes y domingo. Lanzamiento alto. ¡Qué súper! Gracias por el apoyo a ¡Qué súper! A Onyx Suite también, muchas gracias. Y en este caso también, por supuesto, a Pasión Deportiva. Y no podía faltar a Frutería Rotzi, Mercado Juárez. Lanzamiento de foul en la venta de chiles secos y tomate Saladet. Y el Rancho El Chueco, kilómetro 95, empaque de tomate, mayoreo y menudeo. Muchas gracias por el apoyo. Ahí lo estaremos molestando nuevamente si es que llega la final. No, bravo, un saludote. Saludos. Acabo de llegar de Chihuahua, fui por Pepe Chavero, viene a la toma de protesta del Liceo. Strike, tremenda curva en la esquina de afuera aquí de Gaby Méndez para Koichi Ishikawa. Se va con ella y se va ponchado para el tercer out. Así es que terminan 4 entradas completas y el score nos dice 2 para el equipo de los Dorados de Chihuahua, 7 para el equipo algodoneros de Delicias. Corte y regresamos, gordita Lili. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar. Y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje. Hay que llegar primero. La camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Muchas gracias, viene la parte alta de la quinta entrada, Juanito.
Sí, vienen a batear por el equipo de los algodoneros de Delicias. El segundo en el orden, el bateador designado Iván Gándara. El tercero, el jardinero derecho Ildefonso Amaya. El cuarto en el orden, Luis Eduardo García, inicialista y se alcanza. El quinto en el orden y jardinero izquierdo, Miguel Ángel Holguín. Saludo al profesor Martín Medrano. Muchas gracias, profe, el pedagógico, y gracias por su comentario también. Muy bien, viene el turno para el equipo algodonero. La Pizarra, la competidora ferretera, ganando la tercera zona, 7 carreras por 2. Primer strike en la cuenta del Minigato Iván Gándara. Segundo en el orden, de 1-0 el día de hoy. En la primera entrada fue dominado por la vía 33, zurdo contra zurdo. Línea rumbo al jardín central. ¿Qué decías? Línea rumbo al jardín central. De 1-0. Me dio en la mente mi tocayo. Ahí está imparable rumbo al jardín central. Tiene también pasaporte el Minigato en la segunda entrada. Anotó carrera. Y viene de recibir en la tercera pasaporte. Así que conecta su primer imparable. Precisamente el Minigato de este partido. El número 9 en esta semifinal. Fue base por golpe, ¿no? La y el número 54. Sí, golpe y luego pasaporte. Sí, pasaporte. En el golpe anotó y en la última aparición recibió el pasaporte. Aquí el Minigato conectando su imparable número 9 de la semifinal y el número 55 en lo que va de la temporada para Iván Gándara. Ahora viene el tercero en el orden, el derecho, Ildefonso Amaya con el número 5 en su uniforme. Lanzamiento rodó violento de foul por tercera. De 2-0 el día de hoy. Elevado rumbo al jardín central en la primera entrada. Se envasó con error en la segunda. Del tercera base se quedó de hecho anclado en la intermedia. Y en la tercera recibió pasaporte. Aquí encuentra en primera el Minigato Iván Gándara. Máximo Deportes y Deportes Celso Bomba. Te aceptamos tus vales de presidencia. Te ofrece los uniformes deportivos escolares. Avenida Solidaridad, número 68, Infonavit Los Nogales, y calle Tercera Poniente, número 116, de Colonia Centro. Aquí strike. Un picheo que parecía afuera, muy afuera. Lo marca aquí el Chief Umpire Saúl Ávila. Así es que ya tienen aquí el Ildefonso Amaya con 2 strikes sin bola. Y corriendo en la inicial con imparable está Iván Gándara. Ventaja aquí para Pedro Ruiz, se balancea. Lanzamiento aguanta, echando la vista sobre todo aquí Ildefonso Amaya con ese lanzamiento que fue bajando poquito a poquito. El gatito lo más consistente, muy selectivo, sí, suele ser muy selectivo. Muy estudioso sobre todo también cuando está en la caja de bateo. Se envasa mucho, muchas bases por bolas y muchos hits. Aquí el duelo entre zurdo y derecho, lanzamiento pegado. Le emparejan la cuenta. Un saludo desde Ciudad Juárez, arriba Algodoneros, aunque la mujer esté enojada. Saludos. Saludos hasta la mejor frontera de México, donde tenemos grandes amigos. Sí, dice, hola mi chama, excelente transmisión. Un saludo para ustedes y para Ligoncho y Rookie. De parte de Manuel, que los estamos escuchando desde la Ciudad de México. Gracias. Saludos también hasta Cuauhtémoc, hasta Parral, Jiménez, Ojinaga, Madera, Nuevo Casadrandes. Cualquier rincón que comprende el béisbol de nuestro estado de Chihuahua, en Delicias y su región, por supuesto. Camargo, mucha gente nos escucha en Camargo. Sí, también. Saludos hasta allá, hasta Camargo. Equipos que se han venido quedando en el camino poco a poco. Quedan 3 nada más. Cuauhtémoc, que ya está instalado en la final, y de aquí saldrá el otro finalista. Rodado rumbo al short, la toma el short, a segunda un out, a primera doble play. Rodado al short, de frente a ras de suelo, y Chicago toma la pelota, va su tiro rumbo a la segunda. En asistencia de Jorge La Tochita Morales, el Minigato al forzado en segunda. El tiro rumbo a primera, doble matanza. Sí, lo que me llama mucho la atención es que con 3-2 y no están mandando correr al bateador de que está en primera. Digo, el béisbol hay que jugarlo agresivo. No debes de pensar de que te van a ponchar al bateador. Todo lo contrario, ¿no? Entonces digo, ya van 2 veces que pasa lo mismo y ahí están las consecuencias. Yo creo que 3-2 hay que salir a correr. Viene el turno para la changa, Luis Eduardo García. Guardo el orden, primera base. El día de hoy de 3-1. Se balancea el pitcher, zurdo contra zurdo. Cuidado, lanzamiento a la altura de la cabeza. Tiene que agacharse la changa. Conectó doblete en la primera oportunidad que tuvo rumbo al jardín central. Produce carrera y anota carrera también en esa primera entrada. En la segunda recibe ponche tirándole y viene a ser nominado
con casa llena en ese momento, con elevado en terreno de foul rumbo a la receptoría, fly foul rumbo al 2. Aquí con otra oportunidad más, su cuarta aparición, la changa Luis Eduardo García. Se va a lanzar el pitcher, lanzamiento bajito, dice el umpire. La changa, que por el momento, bueno, ha conectado 7 imparables en esta semifinal, 56 ya en lo que va de la actual temporada. En esta semifinal, 4 carreras anotadas y 8 carreras producidas para Luis Eduardo. Lanzamiento strike. 3 bolas con un strike. Este año para la changa con 32 carreras anotadas y 32 carreras producidas. Pedro Ruiz se pone de acuerdo con el receptor. Viene el lanzamiento rumbo al plato. Línea cerca del pitcher. Imparable rumbo al jardín central. Trató de meterle el guante hacia el lado izquierdo. Imposible. Buen contacto de la changa. Conectando su segundo indiscutible en este partido. Sí, ahí está. Tremenda línea, Arturo. Ahí está. Si juegas agresivo, ya está, tuvieras cuando menos primera y tercera. Así que viene a batear ahora Miguel Ángel Holguín. Que Miguel Ángel está muy oportuno. Va en este partido la primera vez, en la primera entrada recibió base por bola, se quedó en tercera, en la segunda gita al izquierdo, productor de 2 carreras y se envasó en bola ocupada en su última oportunidad. Así es que aquí está Miguel Ángel Holguín, que está teniendo una gran postemporada, a la hora buena está empujando carreras. Viene el turno para el quinto en orden, jardinero izquierdo Miguel Ángel Holguín. De 2-1 el día de hoy. Recibió pasaporte en su primera oportunidad. Se quedó estacionado en tercera. Imparable rumbo al jardín izquierdo. Esto en la segunda entrada. Produce 2 carreras y en la tercera bola ocupada. Así que de 2-1 con pasaporte y par de carreras producidas para Miguel Ángel. Bateador derecho con el número 88 en su uniforme. Hay 2 out, 1 bola, 0 strike. Enfrentando al zurdo Pedro Ruiz. En la loma de la Serpentina se balancea. Lanzamiento bajito. Segundo lanzamiento malo, Miguel Ángel Holguín. Así que hoy productor de 2 carreras, llegando a 6 en esta semifinal y llegando ya a 33 en lo que va del año. Hoy conectó ya un imparable, el número 7 en lo que va de esta semifinal para Miguel Ángel Holguín, y el número 57 en este año 2018. Esa estadística puntual aquí en las transmisiones de Romántica 102.fm. Sergio y amigo Arturo Baeza Rosete en la crónica. En el análisis y punto fino, el señor Juan Palafox Márquez, strike en la esquina de afuera. Parecía alto, pero le gusta de Saúl Ávila. Terreno de juego Ramón Gallegos, Pompín. Edson Meléndez en la plataforma de Pasión Deportiva en el Facebook y también en YouTube. Pasión Deportiva en Delicias Arturo Baeza. Ahí puede también ver el juego. En primera, Luis Eduardo García. Cuidado, lanzamiento pegado, echando el cuerpo hacia atrás aquí Miguel Ángel Holguín. Para evitar contacto, 2 bolas, 1 strike. Saludo al profesor Martín Medrano. Sí, pues ya algunos ayeres que recuerda el nerviosismo al principio cuando Luis Antonio me recibió en su programa. Fue un 21 de diciembre del 2001. 21 de diciembre de 2001, cuando fue un contacto rumbo al jardín izquierdo, hacia atrás del jardinero, está en terreno bueno, levanta el guante y captura Guillermo Figueroa. Se van 3 outs ya entonces, 4 entradas y media de juego. Vamos a ir un corte, regresamos al Codesa Alimentos Concentrados, nos dice, ganando el equipo algodoneros 7 carreras por 2.
tan esperado, la temporada de béisbol ha comenzado. Algodoneros de tercera zona, va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza. De la quinta entrada, llegamos a la mitad del juego. Les comentaba la oportunidad ya oficialmente un 21 de diciembre del 2001. Imagínense nada más cómo pasa el tiempo. Antes esta empresa, que era Radiorama, si mal no recuerdo, 1180, estaba en el pasillo de Oasis Suite, ahí del negocio de la familia, a un costado del Hotel Baeza. Bueno, pues ahí estaba al fondo lo que era esta estación exactamente, el licenciado José Luis Chavero. Y bueno, Luis Antonio pasaba todos los días por ese pasillo y yo lo saludaba y al lado, yo le hablaba más que nada de la información nacional e internacional. Y me dijo, vente, desde el 2001, 21 de diciembre, 12 años en su programa, en paz descanse. Falleció el 2014, el mes de enero. Ya tenemos nuestra quinta temporada en la transmisión. Aquí un rodado atrasado rumbo al short, aguanta volteado, el short la pierde. No le llegó cómodo sobre todo, pero ya era difícil sacar, me parece. Juanito, aquí para Luis Urbina. ¿Qué marcaron allá? Aquí, ¿no? No alcanzo a ver. Ni yo tampoco, es que... Lo que pasa es que, repito, la pizarra hace contacto mucho el sol directo. El equipo tiene 5 imparables. No se ha marcado ningún error. No, no hay ningún error, es infield hit, entonces aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Infield hit de Luis Urbina, que abrió tanda por tercera ocasión. Abrió la alineación del equipo de los Dorados. Lanzamiento, strike ahora para otro zurdo, Jorge Morales, la tocha. Segundo en el orden, segunda base, 2-1 el día de hoy. Conectó imparable rumbo al jardín derecho en la primera entrada y se quedó en segunda. Y abrió tanda en la tercera y conectó imparable rumbo al jardín izquierdo. Abriendo por primera Luis Urbina. Gaby Méndez el derecho contra el zurdo. Lanzamiento, ¡zum! Strike el primero. Así que, el segundo, perdón, 0 bolas, 2 strike. Marco Vargas Tuxedo. Marcas como Oscar de la Renta, Refinate y After Six. Frente a Cristo Rey. Renta y venta de trajes, camisas, smoking, toy, accesorios. Marco Vargas Tuxedo. De costado Gaby Méndez. Lanzamiento rumbo al plato, rodado atrasado, bien colocado entre tercer y short, imparable rumbo al jardín izquierdo. Con la pura punta del bat le conectó aquí, Juanito. Sí, así es, un rolling muy colocado en el hoyo de tercer y short. La pelota se va imparable al jardín izquierdo, así es que aquí el equipo de Dorados amenazando con acortar distancias cuando tiene hombres en segunda y en primera y sin out cuando viene a batear el tercero en el orden, Esteban Gallardo, jardinero derecho. Caspor, mayoreo y menudeo, tenemos todo para tu fiesta reunión. Pregunta por nuestras promociones frente a Mercado Juárez. Y Quidocha Elícer, la innovación en la base que nos mueve. 472-3300. Atacando una buena tanda. Ahora ya con hombres en segunda y primera viene la parte medular en cuanto al bateo del equipo Los Dorados. ¡Sí! Strike el primero. Luis Urbina en la intermedia y en primera Jorge Morales. Parte baja de la quinta entrada, la pizarra, la competidora ferretera, 7 para Elicias, 2 para Chihuahua. Gaby Méndez. De costado vigila quien corre por segunda, viene el lanzamiento en curva, strike el segundo. 0 bolas, 2 strike. A Jorge Morales también lo iba a tener en 0 bolas, 2 strike. Y aquí tiene a Esteban el Pingu Gallardo, que lleva de 2-1 el día de hoy. En su primera aparición en la primera entrada, elevado rumbo al jardín izquierdo, lanzamiento alto. Abrió tanda el Pingu en la tercera y conectó imparable también rumbo al jardín izquierdo. Bateador ya de varios campeonatos estatales, con el número 53 en su espalda. Abre por la intermedia Luis Urbina y por primera Jorge Morales. Gabriel Méndez está de costado, el pitcher derecho. Lanzamiento rumbo a la goma. Aquí un machucón por tercera. La toma el tercera. Tranquilo. Tardó bastante en bajar la pelota en ese último segundo bote, Juanito. Sí, tomó la pelota con el pecho. No queda otra más que ir y pisar la colchoneta de tercera. Sí, out. Fue muy... Es que el bote dio muy alto. El machucón dio un bote muy alto y no le dio oportunidad a Carlos Rubio de hacer de pisar y tirar la primera porque ya no había caso. Ya no iba a sacar.
Sí. Así es que tranquilo, ahí fue y pisó la tercera. Se consuma el primer out cuando viene a batear el cuarto en el orden Oscar Jasso. Así que aquí van hombres en segunda y primera, se envasa en bola ocupada Esteban Gallardo, han forzado en la antesala, en tercera Luis Urbina, ahí fue puesto out, y en la intermedia está Jorge Morales, hay un out. En este quinto episodio viene Oscar Jasso, cuarto en el orden, lanzamiento, ¡zum! Strike el primero, bateador designado, Oscar Jasso, pasaporte en la primera entrada, y en la tercera fue dominado con el elevado rumbo al jardín derecho. Bateador con el número 44 en su espalda. El duelo es entre derechos. Aquí piden tiempo. Beer Jr. en Delicias. Lunes a sábado de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y los domingos de 10 de la mañana a 3 de la tarde, horario corrido. En Plaza Bella en Delicias. Barbería y peluquería, calidad que mereces. Y Tractores del Norte, eres nuestro campo de acción, distribuidor Nujola, la marca que da más para ti. Y Tractores del Norte, que también forma parte de Digal 2018, que se acerca, por cierto, la fecha. Jorge La Tocha Morales en posición de anotar en segunda. Y en el cojín de primera, Esteban Gallardo. Un sol hermoso aquí en el Monumental. Lanzamiento alto. Le emparejan la cuenta, una bola, un strike. Sí, una bola, un strike aquí para Oscar Jasso, que en este partido lleva una base por bola y fly al 9. De 1-0 el cuarto bate el equipo de los Dorados de Chihuahua y designado en este partido. Así que la cuenta pareja para Oscar Jasso con un out. Viene el pitcher, foul. Un lanzamiento pegado, no pudo. De hecho aquí Oscar Jasso hacer el swing natural, pegado, alto. Valiente Gaby Méndez y obligó. Tal y como debe ser, Arturo, para los de poder, pitcherles pegado, para que no se les tiren los brazos. Perfecto picheo ahí. ¿Ves cómo muy atrasado? Una bola, 2 strikes la cuenta. Y lo preparas para que le vengas con una curva al suelo y se va a ponchar. Gaby Méndez, lanzamiento conectando de foul a la banda contraria. Vino en curva, pero le quedó alta, Saludo a mi tío Miguel Levario y Estela Vázquez, de su sobrino Eldier Portillo, desde Ciudad Juárez, arriba Algodoneros. Buena transmisión, gracias. Un saludo para el Caníbal en Ciudad Juárez. Gracias también. 639-471-9124 para sus mensajes. Ahí es donde voy a recibir los mensajes de la pregunta que voy a hacer en la novena entrada, parte baja. Un jersey del equipo Algodoneros. Lanzamiento. Dice que no el umpire. Gaby Méndez aprieta los dientes a la distancia. Parecía buena la esquina de afuera. Dice que no, nos vamos a cuenta máxima de 3 bolas, 2 strikes. Champ. Adelante. Omar Castellanos creando por parte del equipo algodonero. Es una cortesía de transmisiones automáticas Richardson. Lanzamiento, cruzó. No cruzó. Lanzamiento alto. Parecía irse en banda aquí Oscar Jasso, dice que no. 3 bolas, 2 strikes. Claro se ve que no confía Garnaga en su pierna derecha. Gracias. Saludo nuevamente allá el Caníbal, gracias. Lanzamiento pegado, lo perdió. Pasaporte para Oscar Jasso, casa llena para el equipo de Chihuahua. En tercera Jorge La Tocha Morales, en segunda Esteban Gallardo. Así que con un out, casa llena para el equipo de los Dorados. Adelante, Juanito. Sí, viene a batear aquí el quinto en el orden, el bateador primera base Alejandro Pineda, que en este partido lleva de 2-0, línea las paradas cortas y luego después dio una rola segunda para doble play. Ahora viene Alejandro Pineda, quinto en el orden. Lanzamiento, batazo profundo, rumbo al jardín izquierdo central, hacia atrás. Se quedó Miguel Ángel Holguín con ella. Un batazo profundo, rumbo al izquierdo central. En diagonal, cargado rumbo al central, valiente en la barba Miguel Ángel Holguín. Gran batazo de Alex Pineda, gran fildeo Miguel Ángel Holguín. En
pisa y corre, se anota la tercera para Chihuahua, Juanito. ¿Qué clase de atrapada nos acaba de regalar aquí Miguel Ángel Holguín? Y aparte, salvando 2 carreras más, Arturo, un extra base mínimo por la velocidad, que no es muy buena de Pineda, hubiera sido 2 carreras más, ¿eh? Patazo y luego con el sol también, o sea, Sí. aquí, Arturo, aquí, de nueva cuenta viene a batear por parte del equipo de los Dorados de Chihuahua, Germán Cuevas. Obviamente, ¿no? De lo que se hablábamos hace unos momentos en el cuarto juego de la serie, momento oportuno para un hombre, para un bateador de poder. Ya lo vimos que en el pasado juego conectó de imparable para remolcar carreras por el equipo de los Dorados de Chihuahua. También hablamos que en el masaje del equipo de la segunda zona sobre el caso de Germán Cuevas y Orlando Marín, que tuvieron participación en el juego anterior cuando ellos habían reportado como lesionados. Sí, se habló con el cuerpo técnico y se habló con ellos. Es bajo su riesgo todo lo que están haciendo ellos. Claro, tanto Germán Cuevas, que tiene que hacer movimiento en todo su cuerpo para conectar la pelota, es muy riesgoso que él venga a baterse, pero ya es cuestión de él. El equipo lo necesita, lo mencionaban, y claro, lo vamos a traer, también lo refirió Fernando Albañil Rivera, porque él está mostrando pues disponibilidad. Y ahorita con la casa llena, pues viene a bater Germán Cuevas por parte del equipo de los Dorados de la segunda zona Chihuahua. Es lo que tenemos desde el terreno de juego. muy bien. Voto de confianza, espaldarazo aquí para el pitcher derecho Gaby Méndez, cruza la línea de cal rumbo a la caseta. De home rumbo a tercera, Francisco Arturo Zurdo Mundo. Viene entonces Germán Cuevas a la caja de bateo por Guillermo Figueroa que se fue de 1-0. Abrió tanda en la segunda entrada, recibió pasaporte, anotó carrera. Y luego en la cuarta también abrió tanda y recibió ponche. 7 carreras por 3. En esta parte baja de la quinta entrada. Hay 2 out. Lanzamiento swing. Strike el primero. Vamos a ver a Germán Cuevas. Se fue de 1-1 en el cuarto juego con 2 carreras producidas. Ha conectado 5 en esta semifinal. 417 milésimas de bateo y 349 lo que va del año. Bateador derecho con el 28 en su uniforme. Aquí un elevado corto rumbo al jardín derecho central. Va al segunda base, va al derecho. Levanta el guante y captura. Se perdió Jesús Gallegos, pero atrás estaba Ildefonso Amaya. 5 entradas completas de juego. La pizarra del Codesa Alimentos con Centón Elisa nos dice 7 para Algodoneros, 3 para Dorados. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Muchas gracias, le damos la bienvenida a la parte alta de la sexta entrada. Viene a bater el equipo Algodoneros. El turno para el tercera base, sexto en el orden, Carlos Rubio.
número 16 en su uniforme, aquí conectando de foul, atrasado, pegando en la malla, a la altura del círculo de espera el equipo algodoneros. El día de hoy de 3-2, con carrera producida, conectó imparable rumbo al jardín central en la primera entrada. Lo dominan con rodado rumbo a segunda, por la vía 43, segunda primera, muere en la segunda entrada y abre tanda en la cuarta. Y conecta imparable rumbo al jardín central, se quedó estacionado a 90 pies de la registradora, lanzamiento abierto y bajito. Una bola, un strike a batear el equipo de la tercera zona. Batea el tercera base, sexto en el orden Carlos Rubio, el séptimo Alexis Sáenz, receptor, el octavo Jesús Gallego, segunda base, y se alcanza el noveno en el orden Eric Zagarnaga, parador en corto. De costado el pitcher, lanzamiento foul a la malla central. Ya puedes remodelar tu casa con tu Infonavit, creando patrimonio. 639-132-0042 en Delicias Grupo DST. Muchas gracias también a Jardines de Fátima, el lugar ideal para el descanso eterno. 472-3313. Contamos con 5 capillas, mejorando cualquier presupuesto. Una bola, 2 strike, ventaja para Pedro Ruiz. El duelo es entre zurdos. Pedro Ruiz trabaja de frente. Aquí ya está de costado. Lanzamiento, curva, bajita. Le emparejan la cuenta, 2 bolas, 2 strike. 639, 471, 91, 24. La vía de sexo para sus mensajes. Novena entrada, la parte baja. Haré una pregunta. Quien acierte, entre un sorteo para un jersey del equipo algoneros. El sorteo lo voy a hacer en el programa del día de mañana. Rodado rumbo a la segunda, de frente. Jorge Morales a ras de suelo, toma la pelota, su tiro rumbo a primera out. Por la vía 43 cayó el primer mate de la parte alta de la sexta entrada. En la emisión vespertina de Pasión Deportiva, que se transmite de lunes a sábado desde Ciudad Elisa, Chihuahua, Sigma Radio. De lunes a sábado de 8:30 a 9:30 de la mañana. Y de 2:30 a 3:30 de la tarde, la frecuencia del amor, de la buena música y del béisbol. De hecho, una de las mejores voces, sin duda alguna y sin temor a equivocarme, está hoy en controles, Mariana Trejo. Ah, no, estamos de lujo hoy. Sí. Saludo a Marianita hasta allá, ahí donde está en controles. En la cabina central. Creo que le ha tocado suerte. Sí. Sí, pues le tocó el extra inning, lluvia, de todo. De todo le ha tocado. Doble jornada, lanzamiento alto. Aquí para el séptimo en el orden, receptor Alexis Sáenz, número 45 en su espalda. Hasta el momento de 3-1, dominando con elevado atrasado rumbo al derecho en la primera entrada. Abrió tanda en la tercera, lo pone en out en terreno de foul rumbo a tercera y conectó imparable rumbo al jardín izquierdo. Aquí línea rumbo al jardín central. Segundo imparable para Alexis. Ahora rumbo al prado central, buen contacto. Poco a poco también este tipo de jugadores que son jóvenes y que empiezan a lograr la titularidad, empiezan también a sacudirse un poco la presión. Claro, ¿verdad? Conforme más pasan los juegos, Arturo, te ves más tranquilo. Alexis ya más tranquilo. Estuve platicando mucho con él ahorita a mediodía cuando estaba ahí, estamos comiendo, llegó ahí. Estoy platicando, es un muchacho muy sano, que todo hace caso. Yo lo tuve en el tecnológico, le estuve diciendo algunas cosas donde yo le vi que ha fallado, le digo, mire, haga esto y esto y esto. No, él muy atento y todo. Y ahí están las consecuencias. Entre más pasa el tiempo, más seguro, Ahora viene Luis Treviso, rodado rumbo al short, la toma el short, la pierde el short, ya no hay tiro en ningún lado. Quiso jugar antes de tener la pelota. Un rodado total y absolutamente para doble play, Juanito. Exactamente, entonces entró Luis Treviso en lugar de Jesús Gallegos. Sí, Luis Treviso por Jesús Gallegos. Y entonces aquí viene el error del campo corto Ichikawa. En segunda está Alexis y en error está Luis Treviso. En error del short, Juanito, está Luis Treviso. Sí, está ahí. Luis Treviso está en primera, se pasó con el error y avanzó a segunda Alexis. Así es que viene a batear ahora Eric Zagarnaga, el tercero en el orden, noveno en el orden parador en corto, que lleva en este partido de 2-1. Base por bolas, en la segunda anotó carrera, hit al central en la tercera anotó carrera y fly al izquierdo. Así es que de 2-1 el parador en corto de los algodoneros. Excelente transmisión, Arturo, como siempre apoyando a nuestros algodoneros aquí en Lázaro Cárdenas. Gracias a todo lo que comprende la tercera zona. En Delicias, en Aica,
en Saucillo, toda la cordillera, Meoqui, Julimes, Cárdenas. Foul conectado aquí por Eric Sagarnaga, el noveno en el orden de 2-1 el día de hoy con par de carreras anotadas. Anotó en la segunda entrada que recibió pasaporte, anotó en la tercera que conectó imparable rumbo al jardín central y viene a ser dominado con elevado rumbo al jardín izquierdo en la cuarta. En Rosales, por supuesto, gracias. Un saludo a Jaime Lara, me comentaba que siempre nos escucha, mi querido Jimmy. Buenas tardes, para preguntarle al señor Palafox si a él le ampalló el Chino Lee. ¿El papá? Sí, tengo unos recuerdos. Era muy amigo mío, amigote. Pero en cuanto a conteos en una final, no, ya mejor no quiero ni acordarme. Sí, el Chino Lee, perdón, en paz descanse. Un saludo a mi gran amigo Jaime Lara, ya sabe que se le estima y mucho. Aquí lanzamiento bajito. Fíjese cómo Jaime fue parte de su cuerpo técnico, sí, ¿no? Cuando quedamos campeones, exactamente. Me comentaba ayer Jaime, me decía, y lo voy a decir, Jimmy, ¿por qué te puedo decir? Dijo, mira, yo tuve la oportunidad de tener gente de mucho peso en el béisbol como parte de su cuerpo técnico. Me dijo Juanito Palafox y Arturo Morales, me dijo. Y hoy en día, los que apenas hay un rodado colocado entre tercera y chora imparable rumbo al jardín izquierdo, van a parar a Alexis en tercera, metió freno de mano, ya venía a toda velocidad, así que casa llena y no hay un out, casa llena y un out. Decía, hoy los jóvenes que se abren paso como ayudantes tienen que aprovechar a toda costa las oportunidades. Me dijo, pero a mí me tocaron 2 caballos, me dice, en cuanto al manejo de los equipos. Es lo que yo he comentado, que cuando tienes un cuerpo técnico, yo así trabajaba, yo en ciertas cosas nos reuníamos, hacíamos un consenso, pero el que tomaba la decisión final era yo era el responsable, pero sí escuchaba. En ocasiones lo que me decían ellos, pues a lo mejor yo estaba pensando en otra cosa y en veces decían, no, pues tienes razón, ¿verdad? Para eso somos parte del cuerpo técnico. Y por eso lo comentaba yo aquí, no sé por qué, pero como que el zurdo mundo, yo no sé si le hace falta que le ayuden, yo creo que sí, pero yo no sé si él no quiera o no sé, no puedo opinar de algo que no sé. Pero de que él agarra toda la responsabilidad y aquí en un campeonato estatal es mucha para agarrarlo uno solo. Totalmente de acuerdo. Bueno, hubo conferencia en la Loma. Saludo a mi tía Caro Rosete y también a mi tío Roberto Mercado. Gracias por estar en sintonía. Hoy no les toca venir. Siempre apoyando al equipo algodonero. Sale ya rumbo a la caseta Fernando Albañil. Voto de confianza. Sí, porque viene a batear Omar Jaramillo, que es zurdo. Le van a dejar a Pedro Ruiz, que es zurdo también, Arturo. Pero Jaramillo le bateó muy bien a los zurdos ayer, Bueno, vamos a ver aquí Omar Jaramillo. Casa llena el equipo algodonero. Lanzamiento conectando de foul atrasado. Por encima del Monumental. A la altura de la caseta del equipo algodoneros. 0 bolas, 1 strike. Casa llena. No hay donde ponerlos. A donde voltea a ver Pedro Ruiz está copado de jugadores naranja. Alexis Sáenz en tercera, en segunda Luis Treviso y en primera Eric Sagarnaga. Zurdo contra zurdo. Se va a lanzar Pedro Ruiz. Lanzamiento, strike en la esquina de afuera. 0 bolas, 2 strike. Y lo que está originando un error, ¿verdad? La posibilidad de seguir ampliando la ventaja del equipo algodoneros. También la posibilidad, Dorados, por supuesto, de al menos salir avante después del error de Chicago. En un doble play cantado. Listo el pitcher. Lanzamiento abierto de trabajo. 1 bola, 2 strike. Green Lemon en Delicias. Ya llegó Delicias, la nieve en rollo. Haz tu propia combinación. Contamos con más de 40 ingredientes. La mejor nieve ahora en Delicias. Listo el pitcher. En curva. Ay, Dios. Parecía a tiempo. Dice que no la umpire. Se la dejó al umpire y como ha estado el umpireo, antes no la marcó, 2 bolas, 2 strike. En Green Lemon, Plaza Oasis, a un costado del cine. Pregunta por nuestra base Sugar Free. Florentino Reyes hará calentar por parte del equipo de los Dorados de Chihuahua con el número 10 al bullpen del equipo dorado, una cortesía de transmisiones automáticas Richardson. Muy bien. 2 bolas, 2 strike, 1 out. Listo el pitcher. Lanzamiento rumbo a la goma en curva, alto y afuera.
En este momento se presenta la cuenta máxima de 3 bolas, 2 strike para Omar Jaramillo. 3 bolas, 2 strike, un out, casa llena. En esta sexta entrada, parte alta. 7 carreras por 3. Ganando el equipo Algodoneros. De costado el pitch, el lanzamiento, nada. Bajito, lo perdió. Pasaporte para Omar Jaramillo. Anota Alexis, la octava. Rumbo a tercera se va Luis Treviso. En segunda está Eric Zagarnagui con carrera producida. En primera Omar Jaramillo. La segunda carrera producida para el Potrillo. La octava para el equipo Algodoneros. 8 carreras por 3. Y viene ahora el sur y va a ser todo para Pedro Ruiz. Vamos a ir un corte, Mariani, y regresamos, por favor. Algodoneros, tercera zona, va dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzamiento. Muchas gracias. El ruido, bueno, se imaginó ustedes. Buena entrada, sonido local. Entonces hacemos un buen trabajo también para poder escuchar a mi compañera Mariana Trejo en los controles. Así que viene pitcher derecho. Sergio Almanza, con el número 57, es el nuevo pitcher por parte del equipo de los Dorados de Chihuahua. Buen relevo de Zorrito Ruiz, a de cuenta no sé si el cansancio se haya apoderado de él, pero por lo pronto ahorita Sergio Almanza es el nuevo lanzador del equipo de los Dorados de la segunda zona Chihuahua. Encuentra la casa llena por parte de los Algodoneros de la tercera zona de Delicias. Metido en problemas el equipo local cuando viene a batear nada más y nada menos un hombre que se caracteriza por batear bien a zurdos, a derechos, banda contraria, hacia el centro, hacia su lado derecho. Él es el minigato Iván Gándara Villarreal con el número 10 en su jersey. Bueno, viene el derecho Sergio Almanza, 57 en su espalda para enfrentar al minigato Iván Gándara. Viene el lanzamiento, esquina de afuera abierto. La primera bola mala, 8 carreras por 3, un out, casa llena. Ahora en tercera Luis Treviso, en segunda Eric Zagarnaga y en primera Omar Jaramillo. El grandote espigado en la loma de los disparos Sergio Almanza, 57 en su dorsal. Lanzamiento alto, segundo lanzamiento malo. Escuchándote por la radio, buena transmisión, saludos a ti, a Juanito, dando la vuelta con mi señora y mi niña, mi querido Beto Jurado. Fuerte abrazo, mi Beto. Ya está listo para el próximo viernes en Delicias. El aficionado, el equipo Algodoneros, gracias. Y un saludo para toda tu apreciable familia, a tu princesa. Le ha costado el pitcher, lanzamiento alto, 3 malos ya. Saludos Chami, Juanito, viéndolos por YouTube desde Campo Real, por la mejor transmisión, sin duda, sin temor a equivocarme. Hoy ganamos y el próximo viernes estamos en la gran final. Martín Hernández, gracias Martín por tu mensaje. 3 y nada para el minigato Iván Gándara. Lanzamiento, nada, lo perdió. Es más, casi lo golpea. Pasaporte para Iván Gándara.
Anota desde tercera Luis Treviso. Se va a tercera Eric Zagarnaga, a segundo Omar Jaramillo y en primera con pasaporte el Minigato Iván Gándara con carrera producida. 9-3, Juanito. 9-3 se pone el score ya. Y sigue aquí todavía casa llena con un out, ¿eh? Ahora viene el turno para el tercero en el orden con un solo out y otra vez encontrando casa llena. Ya le ha tocado varias. Una conectó cuadrangular. Lanzamiento pegado, muy pegado para Ildefonso Amaya. Hoy de 3 nada, elevado rumbo al central en la primera entrada, error del tercero, así se envasó en la segunda y se quedó estacionado en la intermedia. Recibe pasaporte en la tercera y bateó para doble play en la quinta. Se balanceó el pitcher, lanzamiento swing, conectando de foul al final. Una bola con un strike. Olague, empresa dedicada al mantenimiento mecánico y eléctrico, y Leche Zaragoza, el amor te hace crecer. Agradecerle a Century 21, ahora en Delicia, si quieres vender, comprar o rentar, Century 21, esta opción, la inmobiliaria más confiable, avenida Carlos Blake y calle Novena, fraccionamiento Imperial, segundo piso, plaza 9, 639-132-0075 en Century 21. Cuenta pareja para Ildefonso Amaya, una bola, un strike. Lanzamiento, una curva que se queda ligeramente alta y pegada. 2 lanzamientos malos ya para Ildefonso Amaya, con mucho cuidado aquí Sergio Almanza enfrentando a Ildefonso Amaya. Recuerden, no hay donde ponerlos y el marcador ya es 9 carreras por 3 a favor del equipo algodoneros. Viene el pitcher, lanzamiento strike, el segundo a la esquina de afuera. Aguanta Ildefonso Amaya y se lo marca Ávila, el umpire en jefe. Saludos a toda la región de la tercera zona, en cualquier rincón del estado grande, bello de Chihuahua, República Mexicana, y a nuestros paisanos en el extranjero. Agradecimiento infinito desde el monumental estadio de Chihuahua. Viene el pitcher, lanzamiento, casi lo golpea, echó el cuerpo hacia atrás, pierde un poco el balance y se va del otro lado Ildefonso Amaya. 3-2. 3-2. Que no vayan a salir porque hay casa llena y un out. Si eres productor de leche, asesor médico veterinario, agrónomo, técnico en el sector lechero, este evento es para ti. Digal 2018 en septiembre 19, 20 y 21. De costado el pitch, lanzamiento rodado rumbo al short, la toma el short, a segunda un out, a primera, doble play con casa llena. Se van 5 entradas y media de juego. Digal, miércoles 19 de septiembre y 20 y 21, Día Internacional del Ganadero Lechero, te dice que después de 5 entradas y media de juego, algodoneros ampliando la ventaja, 9 carreras por 3. Corte y regresamos. Algodoneros de tercera zona, dedicada para ustedes esta rola. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza, vinimos todos a apoyar. ¡Nuestra fiesta! Hay que sudar la camiseta, tomar el bat, con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Saludos Ricardo Fierro, saludo y buenos amigos de Mueblería Portillo, gracias. ¿Qué más? Al profe Manuel Sáenz, Arturo, si los inicialistas nos están fallando, tenemos la fe en el relevo y el bateo que lleva Algodoneros a la final, al campeonato dorado. Si Manzaneros no cuentan con la contundencia del gran relevo, Algodoneros lo recordaremos jubiloso. Manuel Sáenz, saludo. Ánimo al cuadro y a toda la gente que está en sintonía. Le digo que estamos en la parte baja de la sexta entrada. La pizarra de la competidora ferretera, 9 carreras por 3 a favor del equipo Algodoneros. Viene el zurdo Juan Silva con el número 31 en su espalda, séptimo en el orden, jardinero central de 1 nada. Recibió golpe en la segunda entrada, anotó carrera.
Y en la cuarta, conectó rodado rumbo a la segunda, muere por la vía 43. Gaby Méndez en la loma de los disparos, lanzamiento abierto. Primer lanzamiento malo, batear el equipo capitalino, Juanito. Sí, viene a batear aquí el séptimo en el orden, Juan Silva, jardinero central, el octavo Andrés Urbina, receptor, el noveno Koichi Ishikawa, parador en corto y se alcanza el primero Luis Urbina, tercera base. Lanzamiento strike. Le emparejan la cuenta, una bola en un strike. Aquí a Juan Silva. Restaurante de Los Santos. Celebra tu cumpleaños, ven acompañado de 4 o más personas. Y tu desayuno bufetes gratis de 8 a 1 de la tarde, de lunes a domingo. Restaurante de Los Santos, estacionamiento Serena Mercado. Ahí exactamente donde hacemos los programas los jueves. Strike el segundo. Buen lanzamiento aquí de Gaby Méndez. Tomando ventaja en la cuenta, una bola, 2 strike. Todos los patrocinadores, muchas gracias. Los que hicieron posible también el camión para que venga la gente de Pasión Deportiva a presenciar este quinto juego. A qué súper frente a la 52. A Rancho El Chueco por el kilómetro 95. A Frutería también Roxy, ahí enfrente del Mercado Juárez. A Casino Vitrales y Onyx Suite, muchas gracias. Cuenta pareja, viene el lanzamiento, rodado rumbo a la segunda, el ataque el segunda, tranquilo Luis Treviso, toma la pelota, su tiro rumbo a primera out. Por la vía 43 cayó el primero. Vendrá el turno para el octavo en el orden, receptor número 27 en su uniforme, bateador derecho Andrés Urbina. En su primera aparición al plato, no tiene beso oficial, tocó de sacrificio. Y en la cuarta, conectó imparable rumbo al jardín izquierdo de 1-1 el día de hoy. Andrés Urbina. En esta sexta entrada, parte baja. Aquí está Gaby Méndez de costado. Viene el lanzamiento rumbo a la goma. Strike el primero. Con control, Gaby Méndez. Esa es la clave del éxito para los lanzadores, Arturo. Lo he dicho siempre. No que si vienes, regalas base, golpeas y todo, pues no. Que les cueste. Lanzamiento, swing, strike el segundo, engañado totalmente, terminó con la rodilla izquierda en el suelo, en un cambio de velocidad aquí también. Gaby Méndez ya lo tienen contra la pared, 0 bolas, 2 strike. 9 carreras por 3, la pizarra de la competidora ferretera. Aquí está listo el pitcher. Lanzamiento rumbo al plato, swing, strike el tercero y suelta el bat. Y el bat va en dirección de la caseta del equipo algoneros a brincar y correr todo el mundo. Poncho tirándole, Juanito. Tremenda curva aquí de Gaby Méndez que se ve durísimo, Arturo, Se ve llegar con una confianza enorme aquí haciendo gran trabajo también de relevo, tal y como lo hizo en el juego anterior Adrián García, que paró en seco por completo el equipo de los Dorados. Aquí lo está haciendo Gaby Méndez. Así es que viene a batear ahora el noveno en el orden, el parador en corto del Dorados, el noveno en el orden, Koichi Ishikawa. Lanzamiento strike aquí para el campo corto, Koichi Ishikawa, bateador derecho con el número 43 en su espalda, conectó imparable. En la segunda entrada rumbo al jardín izquierdo, se quedó en segunda, produce 2 carreras y en la cuarta lo ponchan tirándole. Aquí viene el pitcher, lanzamiento foul. La banda contraria y rápido lo ponen con 0 bolas, 2 strike. Gordita Lili, el corazón en cada orden, entregada por más de 18 años. Con sabrosos guisados, salsas caseras, gorditas de harina y maíz. Una tradición desde 1998, Gordita Lili en sus 4 locales. 2 en Delicias, 1 en Mioki y el otro en Chihuahua. Viene el pitcher, lanzamiento. Dice que no el umpire. Una bola, 2 strike, parecía bueno. Parecía bueno una curvita por ahí, pero dice Esaúl Ávila que no. Ya de costado el pitcher. Lanzamiento rumbo a la goma, conecta de foul. A la banda contraria aquí Koichi Ishikawa. Lo hemos dicho, de papás japoneses de la Ciudad de México exactamente. Aquí sale ligeramente la caja de bateo. Vamos a ver si alcanza. Espera turno el primero en el orden, Luis Urbina. El tercera base. Aquí está Gaby Méndez.
Lanzamiento con velocidad. Ponche a la esquina de afuera sin tirarle. Saca en orden esta entrada Gaby Méndez con 2 chocolates. Que van 6 entradas completas de juego. La pizarra 9 carreras por 3 ganando Algodoneros. Cortesía de Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras, ganar el campeonato es nuestro. Les dejo este corridito tantito, ¿no? El corridito, ¿qué te parece? ¿Qué hubo? Después del himno de Chihuahua, que respetuosamente tuvimos la oportunidad de escuchar a los corridos de Chihuahua, y se llevó a cabo el himno de Chihuahua. Esto quiere decir que estamos llegando a los terrenos de la séptima entrada, en su parte alta, lo que puede ser el último tercio del partido. La pizarra, la competidora ferretera ganando el equipo Algodoneros 9 carreras por 3. Vendría el turno para el cuarto en el orden. Primera base, Luis Eduardo García. El cuarto, jardinero izquierdo, Miguel Ángel Holguín. El sexto, tercera base, Carlos Rubius alcanza. El séptimo receptor, Alexis Sáenz. En la loma de los disparos, Sergio Almanza se mantiene. Carnitas y chicharrones de anda. Tenemos hoy domingo riquísimo asado, acompañado de arroz o frijoles refritos. Agradecemos tu preferencia. La tienda Meme Dandy Familia. Autocristales Lux. Si tu vehículo tiene un cristal rayado, estrellado, cuentas con seguro. Te apoyamos con los trámites. Trabajamos todas las aseguradoras y con la mayor experiencia en el estado. Somos distribuidores de fábrica. Autocristales Lux. Luis Eduardo, el día de hoy de 4-2, conectó doblete en la primera entrada, anotó carrera, produce carreras también. En la segunda entrada recibe ponche tirándole, dominado en terreno de foul rumbo a la receptoría, fly foul rumbo al 2, y viene de conectar imparable rumbo al jardín central. Esto en la quinta entrada. Aquí abriendo tanda. En la séptima, derecho contra zurdo, Luis Eduardo García con el número 18 en su espalda. Viene el lanzamiento rumbo al plato alto. Último tercio del partido, veremos. 9 carreras por 3 ganando Algodoneros. Sergio Almanza se pone de acuerdo con su receptor Andrés Urbina. Ya trabaja de lado, lanzamiento alto también, 2 bolas en los strike. Fíjate, Arturo, estaba viendo, el equipo de Algodoneros ha dejado en base 2, 4, 7, 9, 10, 12.
muchos, y a pesar de que lleva ya... Sí, pues es que hay varias casas llenas que se han estado presentando también. Sí, se han dejado. Aquí lanzamiento, conectando un batazo profundo, rumbo al izquierdo central, hacia atrás, la pelota pica. Hasta la profunda va al izquierdo. Luis Eduardo García conecta doblete. Es su tercer imparable del partido, Arturo, en este juego. Doblete productor en la primera y luego ponche. Después flag al 2, hit sencillo al 8. Ahorita tremendo doblete entre el left center aquí para Luis Eduardo García, el cuarto en el orden del equipo de los algodoneros. Bueno, en el izquierdo ya quién estará. ¿Será Alex Salcido? Parece. Sí, porque ya salió, sí, pues hasta nomás entró a batear. Sí, salió Guillermo Figueroa. Bueno, saludos. Yo pienso que Uriel Osorio nos podría ayudar. Los conoce y está descansado. Castellanos, no. Mon González. Gracias, Mon, por tu mensaje. Bueno, aquí con doblete Luis Eduardo García está en intermedia. Viene el turno para Miguel Ángel, conectando un batazo con el jardín central. Está dominado, buena línea, pero hacia el lado derecho va y se encuentra con la pelota Juan Silva. Buen contacto de Miguel Ángel, pero al final out. Tremendo cañonazo aquí de Miguel Ángel, bien conectado por Miguel Ángel, pero allá moviéndose un poco a su derecha, mete el guante, captura el zurdo Juan Silva. Cuando va allá Fernando Albañil y llevarse todo para Sergio Almanza. Muy bien, perfecto. Aquí me voy a quedar, Mariana, me voy a quedar aquí. Buenas tardes, Arturo. Pregunte a Juanito, porfa, si alguna vez manejó a grandes peloteros como Goyo López, Arturo Morales, Padilla, Moreno, Vaca Juárez, Celindo Gutiérrez y compañía. Claro que sí. Recuerdo aquella vez que fuimos a parar con aquel atrapadón de Goyo López. El médico Armenta y un servidor éramos el cuerpo técnico, no nada, que había como 4, 5, 6 de picheo y todo. El médico y yo nos coordinábamos, perdimos ahí y fuimos a parar por 2 juegos. Sacar 2 juegos de parrel era dificilísimo. Y ese primer partido, digo, lo ganamos por ese atrapadón de Goyo López, porque el médico, que en paz descanse, yo estaba pichando Oscar Robles y luego era ganar a fuerzas y no, y se acababa. Íbamos ganando fácil y le digo, ya sáquelo, están dando el Guajiro. No, déjale para la tarde. Dije, meta el indio. No, pero para la tarde. Dije, ¿la tarde cuál? Si nos gana ya, ¿cuál tarde? Y nunca lo quiso cambiar. Me acuerdo que nos llenaron la casa y íbamos arriba, creo, por 2 todavía. Mira el Gato Gutiérrez. No, esa tapada nunca se me olvida. Goyo López, lo oí que te comentó el otro día, entre la gente, donde hace escuadra allá el Chacón Vaca, metió un brinco Goyo, se la querían quitar para que no la agarraran, las agarró y fue el tercer out. De ahí venimos, ganamos en la tarde, piché al Indio Gutiérrez y le metimos una paliza, creo, de 11-0. Un recibimiento, en serio, como nunca. Desde allá, desde por la Termo, toda la gente hasta acá, hasta el parque de béisbol y la locura. Y pues muchas veces me tocó con Goyo López, cuando venimos aquí también, que aquellos robos que nos hicieron también, que el que te comentaba, Rafa Lee, era gran amigo, pero no, ese día se bañaron. Un jonrón primero de Amado Moriel, acá un foul clarísimo con casa llena, y ahí nos mataron. Y después otro foul por acá por el Rayfield, marcó un jonrón a Alonso Ronquillo, y andaban preguntándole a los aficionados si era buena, por favor. Y luego al final de cuentas ese juego nos retiramos y se hizo una bronca grande. Muy bien, perfecto, ahí está la información. Felipe Hernández, nuevo por parte del equipo local, que está cayendo en este quinto juego de la serie semifinal. Y bueno, una cortesía de lo que viene siendo nada más y nada menos que Transmisiones Automáticas Richardson. Estamos ubicados por la avenida Fernando Báez, 1428, de lunes a viernes, con un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ramón Gallegos del terreno de juego, así que viene Felipe Hernández, número 18 en su espalda, pitcher derecho para enfrentar al zurdo Carlos Rubio. Una bola, 0 strike, lanzamiento strike. Le emparejan la cuenta a Carlos Rubio. Carlos, que conectó imparable rumbo al jardín central en la primera entrada y abrió tanda en la cuarta, y también conectó rumbo al Prado Central. Se quedó en tercera, ha sido dominado en un par de ocasiones, así que de 4-2 con carrera producida. Para el tercera base y sexto en el orden, derecho contra zurdo.
Aquí viene el lanzamiento abierto. Está en el intermedio Luis Eduardo García. ¿Y le tocó dirigir alguna vez a Arturo Morales Barrientos, Juanito? Sí, pues él también, ahí andaba esa. También andaba, sí, pues eran Goyo, Adán y Arturo los fielders. Tremendo equipo, Arturo, pues buen jugador. En varios, no, tremendo pelotero era. Fue muy buen bateador. Aquí de costado, lanzamiento strike, pegado. He tenido la oportunidad de platicar varias ocasiones con el señor Padilla también en Saucillo. Ah, no, Artemio también lo tuvimos y pues, nacionales y... No, grandes y los grandes personas, Aaron Tiveros. Tambú también nos vimos hasta internacionales, una vez nos tocó ir juntos a Cuba. Lanzamiento, hay un batazo colocado entre la izquierda central, la pelota va a picar. Se extiende hasta lo profundo, viene anotando Luis Eduardo García. Y allá va, rumbo al intermedio barrido, Carlos Rubio. Doblete de Carlos Rubio por todo el izquierdo central, por el puro callejón de los milagros. Así recibe, señor Juan Palafox Márquez, a el pitcher Felipe Hernández, anota la 10ª. Tremendo cañonazo de Carlos Rubio, que ahí está Carlos Rubio, ese es el Carlos Rubio que yo siempre he creído. Es un peloterazo en toda la extensión de la palabra. Hay ocasiones que yo no sé, son decisiones del cuerpo técnico de sacarlo, pero esa es la calidad que tiene y siempre oportuno, a la hora buena. Ahora viene el turno para el séptimo en el orden, el receptor Alexis Sáenz. Ya de costado, lanzamiento, conectando de foul. Y ahora que me tocó ver por allá a la distancia, le tocó también llegar a dirigir a don Gil Morales. Sí, ¿cómo no? Buen primera base también. Sí, y era hombronero. Don Gil Morales Núñez, que forma parte del cuerpo técnico, aunque usted no lo crea. Ahí está en el cuerpo técnico. Juanito, mi buen don Gil, hombre. Espero aproveche también esas oportunidades con la experiencia del zurdo mundo, porque a veces a la distancia ve uno como si ignoraran aparte del cuerpo técnico. El lanzamiento pegado aquí para Alexis. Pero don Gil fue un gran jugador, fue buen manager también, ha sido buen manager también, eso no quiere decir que lo estemos retirados, sí lo estoy viendo ahí a la distancia. Por eso me acordé que pues está don Gil en el cuerpo técnico, a ver si está dirigido el equipo algodoneros, lanzamiento conectando de foul hacia atrás. Alexis, una bola con 2 strikes. Séptima entrada, parte alta, ganando el equipo de los algodoneros 10 carreras por 3. Poco a poco busca enfilarse a esta tercera victoria. Recordar que cuando entró Francisco Arturo Zurmundo a dirigir el equipo algodoneros, que fue exactamente aquí en esta jornada 4, enfrentó a Chihuahua y le ganó la serie. Sí, aquí exactamente. Y también me recuerdo que perdió en el primer juego. ¿Recuerdas? Entonces cabe la pena destacar algo muy importante. Déjeme que venga este lanzamiento en curva. Sí, señor, ponche. Tardó un poco aquí, le puso mucha crema el umpire Saúl Ávila y al final es ponche sin tirarle. Destacar que Algodoneros con Francisco Arturo Zurdo Mundo no ha perdido de visitante. No. En series cortas, o sea, me refiero a 2 juegos, ha empatado la serie. Sí. Y cuando han sido juegos de 3, series de 3 juegos, ha ganado las series, como visitante. Tiene un mejor resultado de desempeño. Ahora viene el turno para Luis Treviso, como octavo en el orden, segunda base. Luis, que entró como bateador emergente. Esto fue en la 6ª entrada. Y al final se envasó con error del parador en corto. Así anotado. En ese error del parador en corto viene el lanzamiento bajito, Juanito. Sí, bajito aquí bateando Luis Treviso en su segunda oportunidad. Treviso, que en su primera oportunidad se envasó en error y anotaría carrera. Aquí Treviso también de gran calidad, Arturo. Puro joven ahí. Y a orgullo lo dice uno, yo me da mucho orgullo a pesar de que yo no soy nativo de ahí, pero pues ya me siento de delicias desde cuánto. Me da un orgullo ver tanto joven. Y hay muchos de ahí que también yo sinceramente, cómo he peleado porque Mario Iván Carrillo no esté aquí. Se lo ha ganado a Ley, el año pasado se lo ganó a Ley, no sé qué tendrán contra este joven, pero tiene una calidad enorme y deberá andar aquí, Mario Iván Carrillo, un saludo a toda su familia. Lanzamiento rodado rumbo al short. La toma el short. Va a su tiro rumbo a primera. ¡Au!
Así que bueno, pues ahí está, se va la parte alta de la séptima entrada, 6 entradas y media de juego. Algodoneros ganando 10 carreras por 3. Vamos a ir un corte y regresamos al Codesa Alimentos Concentrados de Delicias. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tiene nuestro apoyo, nunca nos dejaremos. Muchas gracias, Mariana Trejo, los controles. Parte baja de la séptima entrada. Sammy Piña. Parte por ahí también de la gente de los Dorados de Chihuahua. Y Sammy Piña, Sí. que es Bad Boy, ahí del equipo, es primo hermano. ¿Sabe sí, quién es de primo Edson, hermano? de Edson. De Edson Menéndez, ahorita que pasó allá a bailar. Edson se tapó así los ojos. Le da mucha carrilla a Sammy porque él sabe que es más basquetbolero. Sí. Y cuando ya estamos en la distancia, en la cabina y él abajo, pues te le dice, oye, pues, ¿qué es aquí? Si ni el béisbol sabes, pues ya sabe béisbol. Edson es como una esponja, ha ido aprendiendo rápidamente, ¿eh? Agua Electropura Delicia, surtimos a domicilio. También contamos con presentaciones de botella de medio litro, litro y medio y galones, 474-2332, la mejor agua del estado. Agua Electropura Delicias. Viene el turno para bateador zurdo. El primero en el orden, Luis Urbina. Abriendo por cuarta ocasión la alineación del equipo de los Dorados de Chihuahua. Gaby Méndez, strike el primero. La pizarra, la competidora ferretera, 10 para Delicias, 3 para Chihuahua. Hoy de 3-2 Luis Urbina. Fue dominado en la primera entrada por la vía 43, segunda, primera, infield hit en la segunda, que de hecho fue el primero en enfrentar a Gaby Méndez. Y luego abrió tanda en la quinta y también le conectó infield hit y fue puesto forzado en tercera. Ya lo tiene aquí contra la pared. 0 bolas, 2 strike. Derecho contra zurdo, pararía el triunfo. Matriz, Avenida del Parque Poniente, número 13 en el centro, 474-1047. Qué rico pan en Delicias. Emparar el triunfo. Lanzamiento, conectando un batazo. Rumbo al jardín izquierdo, la pelota pica. Mal bateado, pero con ojos. Con 0 bolas, 2 strike. Le pegó con la parte de abajo del bat. Y salió un batazo flojo rumbo al izquierdo con todo el esfuerzo de el tercera base y el parón en corto. Carlos Rubio y Eric Zagarnaga respectivamente no le pudieron llegar. Sí, no, fue un batazo más que todo muy colocado. Un picheo pegado, Arturo, lo serruchó, pero el por eso la bola salió así. Un batacito atrás ahí de tercera base. Cargó un poquito al short, no le puede llegar ninguno de los dos. Así es que hay hombre en primera sin out. Que son Los Pinos, el sabor que nos distingue. Estación Saucillo, también Pastelera de Copastel. Calle Central Sur, 101-470-0954. Lanzamiento strike el primero para Jorge La Tochita Morales. Bateador zurdo con el número 6 en su espalda. Segundo en el orden. Segunda base de 3-2 también el día de hoy con carrera anotada. 0 bolas, 1 strike. Listo Gaby Méndez. Lanzamiento strike en curva a la esquina de afuera para el zurdo. 0 bolas, 2 strike. Jorge Morales conectó imparable rumbo al jardín derecho. Esto en su primera aparición, primera entrada. Se quedó estacionado en segunda. Doble play para la segunda entrada. Y en la quinta
conectó imparable a la banda contraria y anotó carrera. Así que de 3-2 con carrera anotada, Jorge Morales. Aquí la pierde el receptor, no pasa nada, se queda en primera Luis Urbina, una bola, 2 strike. Agradecerle a toda la gente, así que el próximo viernes de entrada, pues el que gane el día de hoy tiene la oportunidad de poder buscar su pase el viernes. Y el que pierda necesita los 2 juegos. Por el momento haciendo el trabajo algoneros, ganando 10 carreras por 3. Elevado corto, rumbo al izquierdo, va el parón en corto, ya la pidió Miguel Ángel Holguín, debajo de la pelota y captura. Playa el 7, cayó el primer mate. Ahora vendrá el turno para Esteban el Pingu Gallardo. Esteban Gallardo, tercero en el orden, jardinero derecho, con el número 53 en su espalda, de 3-1 el día de hoy. En la primera entrada lo dominan con elevado rumbo al izquierdo. En la tercera, conecta imparable también rumbo al jardín izquierdo. Fue puesto forzado en segunda. Y se pasa en bola ocupada en la quinta y se quedó anclado en el cojín de segunda. Esteban Gallardo en esta parte baja en la séptima entrada. La pizarra de la competidora ferretera 10-3 ganando algodoneros. Gaby Méndez derecho, frente al derecho Pingu Gallardo. Que al término del campeonato estatal seguramente lo veremos en la Liga Premier de Softball. Sí. Lanzamiento bajito que arranca la próxima semana ya. Pero se van a ver a muchos del estatal. Sí. Está anunciado ya Arturo también con el equipo de Talamantes, que es tremendo, porque ya jugó a softball aquí en Chihuahua Rogelio Rivera. Sí, de Cuauhtémoc. Sí. Esperar solamente que termine el estatal para reportar lanzamiento, sí, strike. Parece ser que también Alejandro Pineda también va con de Talamantes. Muy bien. Además el picheo de ellos sí, quién sabe, porque no se ha oído que vayan a traer allá de Nueva Zelanda, ni mucho menos. A mí me dijeron que el as del picheo era Jaime Cendejas. Aquí va un elevado rumbo a la segunda base, tranquilo, hacia adelante, levanta el guante y captura a Luis Treviso. No, es que están haciendo unos equipazos. No, eso es como la Liga de la Toronja. Los nombres que me dieron en serio, de Orranteño, es un equipo para que sea protagonista del campeonato estatal, tanto en picheo como en infield, outfield, la ofensiva. No. Digo yo, no, pues ¿cómo tanto? Bueno, hay 2 out. En primera se metió en Luis Urbina y viene Oscar Jasso. Cuarto en orden, bateador designado. Oscar Jasso, de 1-0 el día de hoy. Fíjate, antes esas ligas invernales se hacía precisamente para darle oportunidad a los jóvenes que se mezclaran con los ya caballones de ahí de la región. Ahora no, ahora está peor que el estatal. Digo, pagando mucho dinero y todo. Yo te digo, porque yo siempre hacía el equipo tecnológico, pero con puros alumnos. Te traía 1 o 2 nomás de fuera. Y ahora no, pues el día que me dijeron ese roster, no, dije no. 0 bolas, 1 strike, lanzamiento, strike el segundo para Jasso a la esquina de afuera. Oscar dominado en la tercera entrada con elevado, atrasado rumbo al derecho, par de pasaportes en la primera y en la quinta. Solamente tiene una vez oficial en 3 apariciones al plato. Derecho contra derecho, Gaby Méndez haciendo un gran trabajo en el relevo. Se balancea, lanzamiento alto. Mira qué bien donde se la pidió Alexis, ahí se sí, la dio. porque estaba parado esa es la clave o sea, el control no que tienes detrás, donde te la pide el catch, por ejemplo, él se la pidió alta, pegada y ahí se la dio. Se paró Alexis. Sí, y le dijo bien. Buscaba ver si se iba con ellos, enganchaba aquí Oscar Jasso. Viene el lanzamiento, aquí conectando un batazo corto rumbo al jardín izquierdo. Viene hacia adelante el jardinero a la altura del pecho. Levanta el guante y captura Miguel Ángel Holguín. Se van 7 entradas completas de juego. Alcodés Alimentos Concentró Delicia nos dice, ganando el equipo algodoneros 10 carreras por 3.
vinimos todos a apoyar. Hay que sudar la camiseta. Nos indica que el equipo de la tercera zona gana 10 carreras por 3. Micham, dice tu tío, mi médico Luis Carlos Grajeda Fierro, que si nos hace el favor de mandar un saludo a todos los integrantes del Palco 18, unos aquí en el estadio y otros pendientes de tu transmisión, pero siempre apoyando a Algoneros, por supuesto, mi querido Tavo Villalobos y a mi tío Luis Carlos Grajeda, un abrazo también, y por supuesto a todos los integrantes del Palco 18 que están escuchando la transmisión. Así que viene, ¿cómo? El turno para Eric Sagarnaga, Juanito. Vienen a batear el noveno en el orden Eric Sagarnaga, parador en corto el primero, Omar Jaramillo, jardinero central el segundo, Iván Gándara, bateador designado, y se alcanza el tercero, el jardinero derecho, Ildefonso Amaya. 0 bolas, un strike. Lanzamiento de Hernández a la esquina de afuera, le emparejan la cuenta abierto de 3-2 el día de hoy. Eric Sagarnaga recibió pasaporte en la segunda entrada, anotó carrera. Conectó imparable rumbo al jardín central, al Prado central exactamente, anotó carrera. Y en la cuarta lo dominan con elevado rumbo al izquierdo y viene a conectar imparable rumbo al izquierdo. En la sexta se quedó en tercera, conecta foul. Rodado Bravo, pegando y haciendo contacto en la caseta del equipo de los Dorados de Chihuahua. Una bola con 2 strikes. Natura, licuados, yogur y una gran variedad de alimentos para mantenerse en forma. 472-1452. La esquina de la nutrición bajando la plaza del Santuario. Natura. Felipe Hernández, pitcher derecho, 18 en su espalda. Viene el lanzamiento bajito, la pierde Andrés Urbina. Está abriendo tanda Eric Sagarnaga. Les recuerdo también que Cinema Delicias, contamos con todas las salas renovadas, butacas ergonómicas, alfombra e iluminación. www.cinemadelicias.com, una cuadra de la Plaza Carranza, el cine de tu ciudad. La cuenta pareja para Eric Sagarnaga con 2-2 en esta octava entrada. Lanzamiento muy pegado, dice que lo rozó. Eric Sagarnaga le dice que lo rozó Ávila le dice no señor. Cuenta máxima entonces para el parador en corto de la ofensiva Eric Sagarnaga. Ha estado muy participativo en la ofensiva Eric Sagarnaga. De 3-2 Arturo, con una base por bola recibida, 2 carreras anotadas. 3-2. Felipe Hernández tardando en ponerse de acuerdo con su receptor Andrés Urbina. En este momento ya lo hace. El duelo es entre derechos. Felipe Hernández se balancea, el lanzamiento, lleva un rodado de botes a media altura en la toma, el palo en corto, tiro rumba primera. ¡Au! Muy cerrada la jugada en primera. Fue incómodo al final ese rodado de botes a media altura hacia el lado derecho. Va Ichikawa, toma la pelota. Aguante volteado a la altura de la cintura. Tiene que doblar rápido rumbo a primera por la velocidad de Eric Sagarnaga que hizo. De hecho apretada la jugada en primera, pero por la 63 cayó el primer mate, Juanito. Sí, un rolling difícil ahí porque era rolling lento hacia un lado rápidamente. Ichikawa, aguante volteado, toma, tira primera y en jugada apretada es out. Vía 6-3, Eric Sagarnaga, shortstop primera. Viene el zurdo Omar Jaramillo, lanzamiento alto, parecía bueno. Omar Jaramillo el día de hoy abriendo por sexta ocasión la alineación del equipo algodoneros de 2-1. De 2-1 con 3 bases por bolas recibidas, 2 producidas y 2 anotadas, Arturo. Primero en el orden, derecho contra zurdo. Buenas tardes, deberían de buscar a Omar Trinidad del kilómetro 92. Es menor, pero se le ven excelentes cualidades. No, claro, sí, para la Liga Regional, exactamente. Ya me han dicho a mí de ese muchacho. Muy bien. Con ese equipo de algoneros de esa época estaba también el Chiras Mundo, el Indio García y Felipe La Galleta Torres con Juanito. Sí. Muchas gracias a la gente que siempre está al pendiente de nuestro trabajo. No, pero mira, yo recuerdo aquel equipo que teníamos con aquel staff de picheo, que ganamos 18 al hilo y no perdimos, todos les trataleábamos. Pichaba el sábado el Indio Gutiérrez, el domingo en la mañana el Cepillín Flores y en la tarde Jaime Herrera. Y no necesitaban relevos. Era raro que lo relevaran. Lanzamiento de foul, qué tercia. No. Muchas gracias, Micham, por los saludos y también nosotros les mandamos saludos a usted, a Pompín y a Juanito, por supuesto, señor Palafox, muy agradecidos con ustedes. Muchas gracias, Mario Iván Carrillo Sigala. No, porque pues, digo, hay que decir las cosas tal y como son. A mí me gusta ser claro y que si me dicen, tengo los argumentos para decir, digo, para
discutir sobre lo que estoy hablando. Lanzamiento, conectando un elevado hacia atrás. Aquí Omar Jaramillo. 2 bolas, 2 strikes. Sabes de que platicaba en estos momentos con Gardea, el gallito Gardea, quien fue el pitcher abridor de este partido, pues sobre su manera de lanzar, no dice que no le dolió el brazo, dice simplemente que no sentí nada de fuerza. Eso es lógico. Salía bien, pero mi codo no salía con la fuerza que requiero para hacer mis lanzamientos, ni siquiera para soltar mi recta, ni siquiera para hacer los movimientos para los picheos rompientes. O sea, a lo mejor es algo psicológico que tengo que trabajar durante la semana para poder hacer mis mecanismos iguales como lo venía haciendo y que mis pichadas me caigan bien. O sea, porque muchas veces después de una lesión nos protegemos de la mente para no hacer movimiento mal y resentirnos, entonces debo de trabajar eso durante la semana. Y pues sí, como menciona también, ¿no? Claro que no podemos, el equipo no puede recaer en un pitcher nomás. Entonces tengo demás compañeros, afortunadamente pues nos estamos convirtiendo en un hospital debido a lesiones como de Orlando Marín y también de Germán Cuevas. Son las palabras de el gallito, que bueno, a pesar de todo pues se nota calmado y sobre todo pues analizando de cómo trabajará durante la semana. Lanzamiento bajito, tercer lanzamiento malo ya por Omar Jaramillo. 3 bolas, 2 strikes. Gracias por el apunte, Ramón Gallegos, en el terreno de juego. Cuenta máxima aquí para Omar. Se va a lanzar el pitch, el lanzamiento de foul. La busca el receptor y la pelota pega en la malla. Me recuerda, Juanito, cuando jugaba mi Toño Campos y Omar Espinosa con el equipo del TEC como Juanito de manager. Mario Campos, saludos Mario. Ah, sí, Toño Campos ahí también jugó con nosotros. Sí, puro joven ese año. Y el único año que el ingeniero Carlos Cruz, nuestro gran amigo, era el director ahí del TEC. Ese año dijo, vamos a hacer un equipo para la regional del tecnológico, y lo hicimos casi con puros del TEC. Andaba Albañil en ese tiempo, Juan Ríos, muchos, tremendo equipo, Manuel Gándara, mi chavo lo metí, él estaba estudiando aquí en Chihuahua, pero jugó con nosotros. Y logramos llegar hasta a los playoffs, nos metimos dentro con puros del TEC. Y esa semana nos tocó ir a un torneo regional a Mexicali, toda la semana, y íbamos a empezar el domingo. Y allá ganamos el derecho y quedamos campeones y ganamos el derecho de ir a Mérida. En el torneo, allá en ese torneo, estaban contra los mejores de Sonora, Sinaloa, todo eso, Arturo. Durísimo, la Guaches lo noquearon y todo, y nosotros llegamos a la final. Y ya llegamos, salimos el sábado, el viernes en la noche. Ahorita te platico, deja que pase esta jugada. Lanzamiento rodado, foul, sí. Adelante. Se terminó el torneo ese día, perdimos en la final 7-5, dejamos casa llena. Un cañonazo, pero ganamos el derecho de ir, le ganamos a al Itson, que era el campeón nacional en semifinal 4-3 con un relevazo de Fer Albañil, que le he dicho yo nunca lo he visto pichar como ese día, un relevo desde la quinta. Y salimos el viernes a las 10 de la noche y llegamos el sábado a las 10 de la noche a Delicias, y al domingo, al día siguiente, jugamos en la mañana y en la tarde, con Mioki, que era el mejor pitcher, el mejor equipo. Lanzamiento, ponche, al final la esquina adentro. Ahí está el ponche sin tirarle, el cuarto para el picheo del equipo Los Dorados. Buenas tardes, aprovechando la Liga de la Toronja, cuando comienza. Saludos para la familia Portillo, buena transmisión. Cuando comienza la Toronja, parece que a finales de este mes. Ahí les tengo el dato después, Fíjense, y siguen sí. con esa música, burlándose por un ponche, pero no se fijan cómo va el score. Saludos desde la Chávez, que estamos apoyando algoneros, viendo la transmisión por YouTube. Excelente transmisión, especialmente para Hernán Sigala y Osvaldo Sigala y toda la familia Sigala. Gracias. Muy bien. Hay cambio. Viene el turno para Héctor Reza. En lugar de Iván Gándara. Entra Héctor Reza, el zurdo, para enfrentar entonces al derecho Felipe Hernández. Y donde me dejan a lanzallamas Alvidres, Juanito. Ah, no, sí, claro. Pero sí, digo, desde los años en que yo anduve. Un rodado rumbo a la segunda, el ataque el segunda, tiro rumbo a primera, out por la vía 43. 3 vinieron, 3 se fueron, 7 entradas y media de juego. Vamos a ir un corte y regresamos, ganando el Goneros 10 carreras por 3. Gorditas Lili, más sabrosas y calientitas.
esta rolita, mi querido Edson, Mariana. Nos vamos a la parte baja de la octava entrada. La pizarra de la competidora ferretera, 10 carreras por 3, ganando el equipo Algodoneros. Viene el zurdo, el quinto en orden, primera base, Alex Pineda, con el número 17, enfrentando a Gaby Méndez. Alex hoy de 2-0. Línea al 6 en la primera entrada para el tercer out. Bateó para doble play en la tercera entrada y fly sacrificio, no es más final, pero produce carrera. Alex Pineda. Aquí viene lanzamiento, le empareja la cuenta, una bola, un strike. Burritos Lalos, calle Sexta Poniente 303, cerca del Seguro Social, consintiendo su paladar, la atiende Lalo y Norma Sapien. Burritos Lalos, 639-501-9062. Listo, Gaby Méndez enfrentando al zurdo. Lanzamiento rodado, violento al final, de frente Luis Treviso, el segunda base, toma la pelota y por la vía 43 cayó el primer mate. 10 carreras por 3. Le recuerdo, en la parte baja de la novena entrada, si usted ha puesto atención a la transmisión, va a poder contestar la pregunta, porque tiene que ver total y absolutamente con el quinto juego, Voy a hacer un sorteo para un jersey del equipo Algodoneros y ojo, el sorteo lo voy a hacer en el programa de Pasión Deportiva el día de mañana en su emisión vespertina. Está fácil, pero siempre y cuando usted estuvo al pendiente de la transmisión. Lanzamiento abierto para el zurdo. Alex Salcido en lugar de Germán Cuevas. Sí, Alex Salcido, bateador zurdo. Lanzamiento para él. Segundo lanzamiento malo. Así que octavo capítulo en su parte baja. A toda la gente, muchas gracias. Ya sea por la plataforma del Facebook en Pasión Deportiva, por el YouTube también, muchas gracias. Lanzamiento, strike el primero por la transmisión de Romántica 102.fm. 2 bolas, un strike. Todo el equipo de transmisión. Muchas gracias, Dr. Sushi, donde te curamos el hambre. Hoy domingo, 2 sushis de aguachile y 2 espumosas por 200 pesos. 639-132-4093 en Dr. Sushi, conectando de foul. Aquí Alex Salcido, le emparejan la cuenta. 2 bolas con 2 strikes. Agradecerle también a Green Lemon. En Green Lemon contamos con variedad de alimentos para todos los gustos: crepas, cheesecake y malteadas. Plaza Oasis, un costado del cine. La mejor nieve ahora en Delicias Green Lemon. Lanzamiento rodado de foul. Se metió a la caseta del equipo de la tercera zona Algodoneros. 2 bolas con 2 strikes. Ya la gente de la tercera, sobre todos los aficionados, tuvieron que poner de pie. Ya están parados todos hasta menos arriba, huyéndole el sol. Y don Alfredo sigue en el mismo lugar, ahí arriba de la caseta. Lanzamiento, swing, engañado totalmente. Poncha tirándole de Gaby Méndez. Olague, empresa dedicada al mantenimiento mecánico y eléctrico y leche Zaragoza, el amor te hace crecer. Le recuerdo también que el restaurante Los Santos, estacionamiento Soriana Mercado. Noches en vivo, jueves a domingo de 7 de la tarde a 12 de medianoche. Y a partir del día de hoy, de 1 a 5 todos los domingos, comida buffet por 149 pesos en restaurante Los Santos. Lanzamiento alto. Vamos a ver a quién invitamos el próximo jueves en los programas especiales que hacemos por la mañana, exactamente en el restaurante Los Santos. Nos acompañó Ismael Tijerina, nos ha acompañado también el minigato Iván Gándara. Sacaremos a ver quién puede estar con nosotros el próximo lunes. Listo el pitcher, lanzamiento strike. Qué dominio, qué control trae Gaby Méndez. Y qué duro está, Una bola, un strike. Está en descansadote, con ganas, traía ganas. Bueno, aquí está Juan Silva en la caja de bateo, el zurdo, de 2-0 el día de hoy, incluyendo golpe. Golpe que recibe en la segunda entrada, anota carrera. Ha sido dominado en la cuarta y en la sexta entrada en par de ocasiones por la vía 43. Aquí buscando su primer imparable el zurdo Juan Silva en esta octava entrada. Si eres productor de leche, asesor médico veterinario, agrónomo técnico en el sector lechero, este evento es para ti.
Digal 2018. Este septiembre 19, 20, 21, Día Internacional del Ganadero Lechero en Delicias, Chihuahua. Gaby Méndez de costado, lanzamiento bajito. 2 bolas con 2 strikes. Eso de que se corten las transmisiones, bueno, pues tiene que ver mucho con el tiempo que te da el Facebook. Si me permite rápidamente mandar un saludo a la familia Velo Contreras, a la familia de Polo García, a toda la gente que escucha Romántica 102.1, a Luis Luna Oaxaca también al pendiente de la crítica deportiva. Adelante, jugada. Es un batazo profundo rumbo al jardín central. Allá va, cerca de la barda. Omar Jaramillo por la pelota con limpio doblete aquí de Juan Silva. Bien conectado, Juanito. No, tremendo cañonazo conecta aquí entre Ray Center, Juan Silva hasta el fondo del parque. Se va a la esférica, así es que doblete entre jardín central y jardín derecho para Juan Silva. Se pone en posición anotadora cuando hay cambio de bateador. Viene por Andrés Urbina, viene a batear Luis Domínguez, sí. El gatito. Pregúntale a Juanito qué clase de bateador era el zurdo Alarcón. No, tremendo bate, mucho poder. Zurdo Alarcón. Poca participación en los 72 ceros, Juanito. Sí, poca. Bueno, ahora viene por Luis Urbina. Viene por Andrés Urbina, perdón. El receptor viene ahora Luis Domínguez, bateador derecho con el 62 en su uniforme. Aquí le pasan el primer strike. Así que con 2 out, conecta doblete. Juan Silva está en la intermedia. 10 carreras por 3. Ganando el equipo algodoneros. Luis Domínguez, bateador derecho, capitalino. Ya de costado, Gaby Méndez se balancea, lanzamiento bajito, arrastrado, la pierde aquí Alexis. La pelota se extiende hacia el lado derecho, va por ella. No se mueve el corredor de segunda, Juanito. No, ahí está todo anclado y aquí bateando Luis Domínguez, que en la mañana, en el juego que se reanudó hoy, Arturo, entró de emergente, conectó imparable al jardín izquierdo. Y entra en esta octava entrada, buscando mover sus últimas piezas, Fernando Albañil. Aquí está conectando un batazo rumbo al jardín derecho, la pelota pica de imparable, van a mandar rumbo a la registradora, la cuarta para el equipo de los Dorados de Chihuahua. Anota Juan Silva y responde nuevamente como bateador emergente Luis Domínguez. Sí, nuevamente aquí responde Luis Domínguez con carrera producida para él. Luis Domínguez, carrera producida y anotada por Juan Silva. Bueno, ahí está el equipo de los Dorados anotando 4 carreras por 10 del equipo algodoneros. Agradecerle también a Beer Junior, Barberí, Peluquería, calidad que mereces. Ven y conocen la nueva generación de Barber Shop, Plaza Bella, Avenida Río Florido, lanzamiento swing. Ah, no, entonces no, este es el que está bateando Luis Domínguez. ¿Y el otro? ¿Quién era? A ver. José Rodríguez. ¿José Rodríguez? Sí. ¿Era el otro? El otro era José Rodríguez. Y este, el número 46-6, sí es Luis Domínguez. Muy parecidos. Lanzamiento conectando de foul. Así que el que está en turno es Luis Domínguez. ¿Y el otro cómo se llamaba? Emanuel Rodríguez. ¿Emanuel? Sí. Emanuel Rodríguez. José Emanuel Rodríguez con el número 62. Que está en primera. Y Luis Domínguez en la caja de bateo. Aquí está Gaby Méndez, viene el lanzamiento, conectando un elevado en terreno de foul, la busca Luis Eduardo García, va hacia atrás, la changa imposible, la pelota se extiende y cae en terreno de foul. Sí, aquí está ya con 2 strikes el bateador emergente Luis el Gatito Domínguez, así es que el otro era Emanuel. Ok, aquí está ya lo tienen aquí a Luis Domínguez con la cuenta de 2 strikes. Cuando viene ya ahí se pone ya listo ahí Gaby Méndez arriba de la loma de la serpentina, se prepara para su siguiente lanzamiento. Viene ese plato, la pierde aquí Alexis. Fastball de Alexis. Y bueno, la pelota se va hacia atrás y va Emanuel Rodríguez, bonito, rumbo a la segunda. Ah, pero no fue ponche. Ah, ok. Fue ponche y tiró en la primera, ¿no? Pues, ¿qué marcó?
Bueno, aquí cayó el tercer out. Es que llegó una persona a pedirme un saludo. José Luis Rodríguez, a toda la gente, a José Luis Rodríguez del 10. Un gran saludo acá desde la capital del estado, José Luis Rodríguez del 10. Vamos a ir un corte y regresamos. Mayoreo y menudeo, tenemos todo para tu fiesta o reunión. Vinos y licores Caspor. Cerveza bien fría en Caspor. Vasos y hielo en Caspor. Refrescos y botanas también en Caspor. Rápido servicio a domicilio en Caspor. Al 472-4000. Pregunta por nuestras promociones. Atención Express en Caspor. Mayoreo y menudeo. Frente al Mercado Juárez. Muchas gracias. Viene la parte alta de la novena entrada. Ildefonso Amaya en la caja de bateo, ya con cuenta una bola, un strike. Ildefonso Amaya. Algodoneros ganando 10 carreras por 4 en la pizarra de la competidora ferretera. Felipe Hernández se balancea. Lanzamiento, conecta de foul. Fíjate que Poncho Maya hoy se ha ido en blanco, Arturo. Pero eso es lo bueno del equipo algodonero, es que cuando no batea uno, batean los otros. Eso es un equipo. Fíjate, ha fallado 2 veces con casa llena, ¿no? Para doble play. Si hubiera bateado el Ildefonso Maya, imagínate cómo estuviera hasta allá. Pero así es un equipo. Cuando no es uno, es por eso yo decía cuando Jaramillo que no se desesperara, que te lleva y aquí está a la hora 0, está envasándose mucho. Bueno, aquí está Ildefonso Amaya de 4-0 con pasaporte y carrera producida. Derecho contra derecho. Michan, buenas tardes, una excelente transmisión. Un saludo y también a la gran figura. Pues si nuestros boys sacan la casta como estos 2 partidos el próximo viernes, nos estaremos apuntando para la gran final. José Luis Solís, gracias José Luis. No, pues gracias José Luis, y aquí estamos, pues aquí. Mándale por favor a la familia Lare Chávez que te escuchan en Las Palmas. Saludos a Juanito y Arturo, la mejor transmisión, gracias por el mensaje. Y nuevamente a José Luis Rodríguez. Saludos desde la capital del estado, vinieron aquí para mandarle saludos a José Luis Rodríguez del 10, gracias. 3-2 la cuenta para Ildefonso Amaya. Empieza a caer la tarde aquí en Chihuahua, pero está el sol a todo lo que da, A todo lo que da. Son las 6 de la tarde. Y mucho cuidado y con la porra de don Alfredo, no se vaya a deshidratar a alguien, porque han aguantado tu candela toda la tarde con el sol. Mira, toda les llega ahí el sol. Imagínate, don Alfredo va a tener que rehidratarse. Saludo al Kiss, dice, no haga bilis, Juanito. Saludos al Kiss. No, ¿por qué no? Estamos. Lanzamiento. Ponche sin tirarle aquí para el Ildefonso Amaya. Tardó un poco el umpire. Y bueno, pues a lo mejor el del sonido local, independientemente de quién vaya ganando, él sigue con lo de 3 veces te engañé con el ponche.
pero me parece que hay momentos, digo, si lo permite la liga y si el sonido local piensa que está bien, cuando vas perdiendo 10 carreras por 4, creo que está hasta de más, ¿no? Estás hasta de más. Bueno, viene el turno para Luis Eduardo García, cuarto en el orden, Pero, primera base. Hay muchas prohibiciones en la liga, pero todo se puede, Arturo, no hay problema. Dice Jaime Cendejas, en la liga invernal de béisbol municipal donde era manager, un pitcher de él le ganó 8 juegos y perdió uno que Juanito le puso Ponchillo Gutiérrez. Dile que si se acuerda. A ver quién es. Jaime Cendejas me mandó. No. Me lo mandó el mensaje él. Sí, pues a lo mejor va a decir que es él. Lanzamiento aquí conectado de foul. ¿No se acuerda usted o qué es, Juanito? No me acuerdo la mala. Bueno, ahí estás contestado. Pero como no me acuerdo, pues yo puedo decir que es él. Ok. Bueno, pues si eres tú, no se acuerda. Exactamente. Si es otro que nos diga. Una bola, un strike con un out. Aquí para Luis Eduardo García, que hoy Luis Eduardo de 5-3. Lanzamiento swing. Con carrera producida y carrera anotada. Hoy la changa Luis Eduardo García con par de dobletes y un sencillo. Tiene 2 extra bases el día de hoy. De 5-3. Luis Eduardo García. Tanto en la primera como en la séptima entrada. 2 dobletes de Luis Eduardo García. Aquí está Felipe Hernández de costado. Se balancea. Lanzamiento rumbo al plato pegado. Para Luis Eduardo con el ajuste que buscó hacer en la caja de bateo. Se fue hacia adelante. La cuenta de 2 bolas, 2 strikes. Estamos llegando a la recta final de este partido, 9º capítulo. Hay un out, 10 carreras por 4 ganando Algodoneros, enfilándose para la tercera victoria de esta serie y ponerse al frente y liderar la serie. Batazo profundo, rumbo al jardín derecho, hacia todo. La esférica. Sí. La esférica reposa del otro lado la barba. Cuadrangular de Luis Eduardo García por todo el jardín derecho, Juanito. Ese de batazo acaba de aquí de demostrar esa gran calidad que tiene. Ya tenía mucho que él no busca los hombrones salen solos, pero qué clase de batazo, elevadísimo, la bola voló. La bola está del otro lado, la carrera número 11, salida del bat, del cuarto bate, y esa gran experiencia Luis Eduardo García, que lleva en este partido de 6-4, cuadrangular, 2 dobletes y un sencillo, Arturo, y 2 carreras producidas. Ahí está el batazo de Luis Eduardo García. La tarde, en cuanto a la ofensiva, ha sido para él 2 dobletes, un sencillo y un cuadrangular. 2 carreras producidas y 3 carreras anotadas para la changa. Ahí está Luis Eduardo, el cuarto bat del equipo Algodoneros. Pues aquí está Arturo conectando. 2, 3, 5, 7. De 6-4. 14 imparables, ¿no? Hasta ahorita. Sí, son 14 imparables. Lanzamiento strike para Miguel Ángel Holguín. Ya los encuentra ahí Alonso Valenzuela diciéndoles que les tire. No, sí está, pero está recargado. Pero ya no hace señas. Está recargado. A lo mejor ya no van a querer que les pase la seña. No, es que no es posible eso. Ya despertó la changa a hacer honor al cuarto bat. Gracias por su mensaje. Recuerden, tengo una pregunta que hacerles en la parte baja de la 9ª entrada y el que acierte. Entra un sorteo, un jersey del equipo Algodonero. 2 bolas, 2 strikes la cuenta. Aquí para Miguel Ángel Holguín, el día de hoy de 4-1 con par de carreras producidas. Mario Campos dice, viejos los cerros. No, reverdece. Es que ahora Luis Eduardo se ha hecho un bateador de mucho contacto, Arturo. Rodado rumbo al short, la ataca el short bien, va el tiro rumba primera, elegante, ¡au! Ya ni corre, ya no hace el canal esfuerzo aquí Miguel Ángel Holguín. Bueno, aquí por la vía 63 fue puesto out. Entonces, bueno, pues ahí está. Ya en las paradas cortas,
está Alan Limas. Alan el Limas. número 32, sí. Alan Limas está ya en las paradas cortas. Precisamente, gracias. El famoso 32. Una transmisión, saludos para ti, Arturo y Juanito, Carlos Ramírez y familia. Carlos Ramírez y familia. Carlitos, saludos a todos. Si viene aquí Carlos Rubio, sexto en el orden. Tercera base con el número 16 en su uniforme. Hoy también ha conectado 3 imparables, un extra base, 2 sencillos con 2 producidas. El zurdo Carlos Rubio. Felipe Hernández, lanzamiento abierto. 2 bolas, sin strike con 2 out. Noveno capítulo, parte alta. Senderos limpios. Y el marcador 11 carreras por 4 a favor del equipo algodoneros. Ya espera rival Manzanero de Cuauhtémoc. Manzaneros que terminó despachando por barrida el equipo Los Faraones de Nocasas Grandes. Aquí conectando un batazo rumbo al jardín izquierdo, central, va al izquierdo, va central, va a ser el izquierdo. Levanta el guante y captura. Así que en 4 hombres, pero recibe una carrera más con el cuadrangular solitario de Luis Eduardo García por todo el jardín derecho. 11 carreras por 4 ganando algodoneros. Alcodesa Alimentos Concentrados de Delicias. Comenzado algodoneros desde la zona dedicada para ustedes estas rolas. Se siente la emoción en nuestro estadio, color naranja, blanco y negro en todos lados, con semillitas y con cerveza. Vinimos todos a apoyar nuestra fiesta. Hay que sudar la camiseta, tomar el bat con mucha fuerza, golpear la bola y hacer carreras. Ganar el campeonato es nuestra meta. Un buen picheo, lanzando fuego, sin oportunidad no vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego, con fuerza y con coraje, hay que llegar primero. Vamos algodoneros, somos tu afición, hoy tienen nuestro apoyo, nunca los dejaremos. Eso. Viene la parte baja de la novena entrada. El equipo algodoneros a 3 out. Y el equipo de los Dorados a morir simplemente en el intento. 11 carreras por 4 la pizarra de la competidora ferretera. Estoy a punto de hacer la pregunta, Estoy a punto de hacer la pregunta y me van a mandar el mensaje al 639-471-9124. Está fácil. Siempre se las pongo fácil para que se la lleven. Entren en sorteo. De hecho, les voy a decir una cosa, Cuando yo la tenía ya preparada, no estaba tan fácil, porque había que echar memoria. Pero yo creo que ahorita ya se puso más fácil. Así que estén al pendiente. Me gusta pasar pistas, pero para que se la lleven. Le voy a hacer una cosa, voy a recibir sus mensajes al 639-471-9124, Arturo, Un día sí los voy a sorprender con alguna de matemática. Raidesel Delgado ahora cubre el jardín izquierdo por parte del equipo de los algodoneros. Ulises Vaca cubre el jardín derecho con el número 8. Cambios a la defensiva por parte de Francisco Arturo Mundo Aguilar, cuando el equipo algodonero va en busca de 3 out para irse con lo que es la serie a su favor allá en Ciudad de Chihuahua. Vamos a ver qué dice el brazo de lanzar de Gabriel Méndez Alvarado. En mi particular punto de vista ha hecho muy buen trabajo. Únicamente falta que lo culmine. Gracias, la changa está bateando bien porque ya el picheo no trae nada. A ver para el otro viernes si batea igual. Pues no. Es muy difícil, ¿no? A veces complacer a todo el mundo. Y luego la de acá de la zona. Viene Gaby Méndez para enfrentar aquí a Luis Urbina, Juanito. Sí, viene aquí a batear Luis Urbina, el primero en el orden del equipo de los Dorados, el segundo Jorge Morales, segunda base, el tercero Esteban Gallardo, jardín derecho, y se alcanza el cuarto, el designado Oscar Jasso. Viene Gaby Méndez, lanzamiento rodado al pitch, trata de meter el guante. Gaby Méndez dice que la tenía de frente, al final se cruzó solo, imparable rumbo al jardín central, Juanito. Sí, así es, Arturo, imparable al jardín central. Cuando viene a batear ahora Jorge Morales, el segunda base, que lleva en este partido de 1, 2, 3, de 4, 2, bateando 500 en este partido con una carrera anotada
para Jorge Morales, el segunda base y segundo en el orden de los Dorados de Chihuahua. Ahora viene el turno entonces para la Tocha, Jorge Morales. Segundo en el orden, segunda base, de 4-2 el día de hoy con carrera anotada. Conectó imparable rumbo al jardín derecho en la primera entrada y cuando anotó carrera fue en la quinta que conectó imparable rumbo al izquierdo, strike el primero. 11 carreras por 4. Allá está la porra del equipo algodoneros y ya son varios los que acompañan hacia don Alfredo porque ya empezó a cubrir la sombra esa zona. Entró a correr el 5. Entra número 5 a correr entonces por Luis Urbina. Se trata de Luis Rivera. Luis Rivera entra a correr. Hay corredor emergente, Luis Armando Rivera. Luis Armando Rivera con el número 5 corriendo por parte del equipo de los Dorados de la segunda zona Chihuahua. Luis Armando Rivera. Muy bien, 0 bolas, un strike. Aquí para el bateador en turno, Jorge Morales. Beer Junior, barbería, peluquería, calidad que mereces. Ven y conoce la nueva generación de Barber Shop. Corte, cabello con máquina, tijero, navaja, Plaza Bella. Y Tractores del Norte es nuestro campo de acción, distribuidor New Holland, la marca que da más para ti. Y Grupo DST en Delicias, creando tu patrimonio. Ya puedes remodelar tu casa con tu Infonavit. 639-132-0042. Gaby Méndez se pone de acuerdo con Alexis. Gran relevo de Gaby hasta el momento después de la salida de Isaac. Lanzamiento alto, dice el umpire. Dice volar la barda ni pasando la bola es fácil. Ok, de acuerdo. ¿Qué tan negativa? De seguro le va a los Dorados. Gracias, tranquilos, tranquilos todo el mundo. Ya viene la pregunta. Lanzamiento rodado a los pies de Gaby Méndez, imparable rumbo al jardín central. Es que este equipo de los Dorados, Juanito. Sí, no, claro, ya sinceramente ya Gaby ha pichado mucho, Arturo. Sí. Mucho ya. Totalmente de acuerdo. Yo creo ya es un trabajo estupendo, Arturo, estupendo. Yo creo que ya deben de traer otro ya para darle descanso. Pues allá va Francisco Arturo Mundo, poco a poco, caminando lentamente aquí, cruzando la línea de cal, de home rumbo a tercera. Va acercándose a Gaby Méndez. Va a platicar primero con él. No ha hecho la indicación Francisco Arturo Mundo. Tiene hombres en segunda y en primera, novena entrada. En su parte baja. Son 7 carreras de diferencia. Ahí, por supuesto, la oportunidad. El béisbol en su historia nos ha regalado que ha habido reacciones impresionantes. Y vamos a ver si aquí los Dorados, que es un equipo peleador, aguerrido, puede venir de atrás. El equipo algoneros ha hecho un gran trabajo el día de hoy. Sobre todo Gaby Méndez ha hecho un gran trabajo. Parece Carlos Castañeda. Vamos a ir un corte, regresamos. Viene Carlos Castañeda. Camiseta, tomar el bat, con mucha fuerza, golpear la bola, hacer carreras, ganar el campeonato es nuestra meta. Como el picheo, lanzando fuego, sin oportunidad nos vas a dejar, y todos vamos a gritar. Vamos algodoneros, hay que ganar el juego con
Muchas gracias, ya estamos de regreso. Fue todo para Gaby Méndez, el aficionado de la tercera zona. Le aplaude sobre todo el esfuerzo de Gaby el día de hoy, que ha sido estupendo. Deja, si bien es cierto, 12 de la herencia. En esta novena entrada sin out, y aparece Carlos Castañeda, que logró el salvamento del cuarto partido. No quiere sorpresas el zurdo Mundo Bonito. Exactamente. Y manda su as como cerrador, Carlos Castañeda, que lo entrevistó Pompín en el cuarto juego. Al final dijo: yo estoy puesto para el otro. Exactamente, así es. Yo estoy puesto para el otro. Y aquí está Carlos Castañeda en la loma de los disparos. Viene una tanda importante para el equipo de los Dorados. Su parte medular en la ofensiva. Sin out, Esteban Gallardo, Oscar Jasso y Alex Pineda. Vamos a ver una prueba fuerte aquí para Carlos Castañeda. Marco Vargas Tuxedo, Avenida del Parque, número 13, frente a Cristo Rey. La moda que marca la diferencia, Marco Vargas Tuxedo. Carlos Castañeda es el nuevo lanzador por parte del equipo de los algodoneros. Sale Gabriel Méndez Alvarado. Es bien mencionarlo, buen relevo en mi particular punto de vista el que hizo el deliciense Javi Méndez. Ahora viene el trabajo del cerrador, señor Carlos Castañeda. Muy bien. Ramón Gallegos en el tenor del juego. Esteban el Pingo Gallardo. Strike el primero de Carlos Castañeda. Hombres en segunda y en primera, novena entrada. Lanzamiento, strike el segundo. Curva dibujada, gran parábola. ¿De dónde salen tantas manos y tantos aplausos? Así que por todos lados. Sí, está por lleno todos, de gente de algodoneros, 0 bola, 2 strike para el Pingo y Esteban Gallardo. Ya se pone de acuerdo Carlos Castañeda con Alexis. Se balancea, le viene con velocidad, alto el lanzamiento. 1 bola, 2 strike. Máximo Deportes y Deportes Celso Bomba. Aceptamos tus vales de presidencia. Te ofrece los uniformes deportivos escolares. Avenida Solidaridad número 68, Infonavit Los Nogales y calle Tercera Poniente número 116 Colona Centro. De costado, lanzamiento, swing. Abanique y se poncha. Al suelo va por ella, no encuentra nada. A 2 algodoneros. Tremenda curva aquí de Carlos Castañeda, que es su mejor picheo, se va ponchado para el primer out. Arturo, aquí voy a dar la labor de Gaby Méndez. ¿Sí? Adelante. Gaby Méndez lanzó 6 entradas, 2 tercios y 2 bateadores de la novena. Se enfrentó a 29 bateadores. Le dieron 10 hits, fíjate que fueron muchos. Una base por bola, no golpeó, no tiró, al ponchó a 6. Hasta ahorita le han hecho 2 carreras, Arturo, 2 carreras, que hasta y deja 2 de herencia, que de anotarse serían para él, Pero qué gran trabajo de relevo, vino a parar por completo la ofensiva del equipo de Dorados. Ahora va el turno para Oscar Jasso. No, entra emergente. Es Edgar el señorito González. Edgar el señorito González. Es todo para Oscar Jasso, que se fue 2-0, con par de pasaportes y viene a la caja de bateo Edgar González. A 2 outs del equipo algodonero de conseguir la victoria. Aquí está Carlos Castañeda, lanzamiento, rodado por tercera, se tira el tercera, toma la pelota. ¡Oh, en tercera! ¡Qué jugada hizo Carlos Rubio! Espectacular jugada. Rodado rumbo a la tercera base, hacia el derecho, se tira espectacularmente, a bote pronto, toma la pelota, llegó casi arrastrado, a gatas, y toca la colchoneta en tercera, forzado en tercera, hay 2 outs. Clase de atrapada aquí de Grandes Ligas de Carlos Rubio, por todas las rayas, se mete un clavado, Arturo, la toma, se para, se tira de cabeza también a tocar la almohadilla, gran out. Qué clase de jugada de Grandes Ligas, señores. Esto es el béisbol, esto es el amor al deporte, por eso estos jóvenes que son casi puros de la región están demostrando aquí en el Estadio Chihuahua. Hay un rodado rumbo a segunda, la toma el segunda, se tira un rumbo a primera, out, acabó el partido. Gana el equipo algodoneros. 11 carreras por 4, gran victoria. Aguánteme tantito, la van a conocer exactamente la pregunta para el jersey. Juanito, gran partido de algodoneros. Tremendo partido, sobre todo, Arturo, hay que resaltar la gran labor de relevo
grandes. Los relevos del equipo de Algodoneros son los que han hecho el trabajo en todos los partidos. Desde el primero, aunque se perdió, hicieron tremendos relevos. Los relevos, así es que grandes. Adelante, bueno, vamos a tratar. La pregunta es la siguiente. Mándeme mensaje al 639-471-9124 y participa en el jersey del equipo Algodoneros. ¿Qué jugador a la ofensiva logró conectar 2 dobletes el día de hoy? Esa es la pregunta y la respuesta, yo sé que es fácil. ¿Qué jugador del equipo Algodoneros conectó el día de hoy 2 dobletes? Y al final conectó un cuadrangular. No sé, a ver. No sé si Pompín tenga algo en el terreno de juego. No lo veo. Tú lo ves. A ver. ¿Dónde está? Pues no lo veo. Ahí está entre la gente. Bueno, pues. Bueno, estamos en el terreno de juego aquí en el Estadio Monumental. Vamos a ver la gente, los protagonistas del equipo de los algodoneros que bueno, se encuentran aquí ya reunidos para llevar a cabo lo que es la plática, ¿no?, de motivación. Vamos a platicar aquí con Alexis Sainz, si me permites, para Romántica 102.1. Alexis, con ventaja el equipo de algodoneros a su casa, ¿no? Sí, así es, importante que sacáramos estos 2 jueguitos. Veníamos por 2 mínimo y ahí está el resultado, gracias a Dios. Sigues encendido con el bal, Alexis. Sí, así es, pues me ha estado yendo bien. Ahorita por ahí me da unos consejos Juan, ahorita entre el juego que se terminó el primer juego y ahorita en el segundo. Y gracias a Dios me está ayudando y me está yendo bien. Alexis, la semana pasada, detallitos que pasaron, trabajar durante la semana para corregir tu manera de cachar. Sí, así es, por ahí me decían que estaba un poco presionado, pifié muchas bolas y como siempre ahí en la semana trabajamos lo que en el juego se ve mal para perfeccionar ahí los errorcitos. Okay, Alexis, bueno, imagino que a festejar, ¿no? ¿Perdón? A festejar. Sí, así es, a festejar, pero a prepararnos para lo que sigue. Gracias. Bueno, gracias. Las palabras de Alexis Sainz, jugador del equipo de los Algodoneros de Delicias. Bueno, en este momento ya van a llevar a cabo pues lo que es el ritual, ¿no? El agradecimiento pues, por esta victoria, sobre todo la oración por parte de todos los jugadores del equipo de los Algodoneros de la tercera zona de Delicias, que estaban únicamente esperando la llegada de lo que viene siendo el manejador del equipo Algodoneros para iniciar con esto. Todos los integrantes pues en estos momentos llevando a cabo esta oración. Afortunadamente para el equipo de los Algodoneros, con el conocimiento que tenemos, pues ninguna lesión, mientras que por parte del equipo de los Dorados de Chihuahua, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? La gente que se encuentra lesionada por parte del equipo de los Dorados. Vamos a ver qué manera van a trabajar ellos durante la semana para tratar de recuperar tanto a Germán Cuevas como a Marín. Y también nos mencionaban que Alejandro Pineda se encontraba un tanto cuanto tocado de una de sus canillas. Entonces son 3 bajas importantes las que tendrá el equipo de los Dorados de la segunda zona Chihuahua para realizar su viaje a lo que viene siendo a la tierra de la tercera zona de Delicias. Aquí pues obviamente el equipo sigue apoyando a lo que viene siendo nada más y nada menos que Miguel Ángel Neneni Carrillo. Vamos a ver si aquí uno de los pilares para Romántica, Luis Eduardo García, se logra lo que viene siendo tomar ventaja para ir a casa con juegos de 3 y 2. Pues buenas tardes, sí, gracias a Dios. Bueno, vamos con la ventaja a casa 3 juegos a 2, como te digo. Creo que el equipo nunca dejamos de luchar. Gracias a Dios sacamos 2 puntos que eran importantes para nosotros, pero con ventaja a casa. Lalo, te hemos visto toda la temporada sacando la pelota, trabajando para sacar la pelota, pero sigues con el poder para ponerle lejos la pelota. Lo vimos el día de hoy con ese cuadrangular. Sí, creo que sí. Pasó como trabajando en la semana. Te digo, la responsabilidad del padre de corto bate, digo, pues, ya con mucha experiencia todo, digo, estamos trabajando para que nos salgan las cosas y más que todo seguir ayudando al equipo pues, produciendo carreras y más que todo felicitar también a mis compañeros que también por ellos también estamos aquí, que con la ventaja que llevamos a casa y pues aquí estamos todavía, vamos a prepararnos entre semana para afrontar ahí el viernes el juego que es muy importante para nosotros terminar ya la serie allá en Delicias. Como lo mencionas, ¿no? La experiencia, sobre todo una gran responsabilidad con un equipo plagado de jóvenes. Tú conoces más del estatal, conoces más de cómo batean los contrarios y para acomodarlos. Sí, claro que sí, como te digo, el equipo, pues tú lo ves, plagado de jóvenes y nosotros pues ahí cada con nuestra experiencia, pues aportar la experiencia que nosotros sabemos y más que todo hablar con los muchachos y te digo, o sea,
pues qué te puedo decir del equipo de los muchachos, todos ponemos nuestro granito de arena para sacar los triunfos que fueron muy importantes para nosotros. A descansar y a trabajar durante la semana, porque esto sigue, todavía no se acaba, únicamente es ventaja, pero hay que ganar un cuarto. Sí, creo que sí, pues vamos a descansar y luego pues, a trabajar esta semana y pues allá lo esperamos el viernes. Gracias, Lalo. Dale, de nada. Las palabras de Luis Eduardo García. Agradezco mucho a Arturo, agradezco a quienes hacen Sigma Radio Delicias, agradezco al Estir por la oportunidad de llevar a cabo los comentarios, también a Transmisiones Automáticas Richardson. Gracias, el próximo viernes los micrófonos por mi parte, gracias muy amables. Allá nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias a Ramón Gallegos en el terreno del juego. Al señor Juan Palafox Márquez, bonito, gracias, bonito, buenas tardes. Gracias. A Edson Meléndez, a Mariela Trejo, servidor de amigo Arturo Baeza Lucete. Gana el equipo algodoneros, gana el equipo de la tercera zona, toma ventaja en la serie 3-2, sin duda alguna y sin temor a equivocarme, este partido y ustedes forman parte de esta gran pasión deportiva. Pásenla bien.